Bueno, hasingo gea, Orduan, 6. puntua ingo dugu 12. mozioarekin batera, bila batera. Eta orduan txanda 5 minutukoak eta hau dena, bale? Bai, 6. puntua eta 12. mozioa. Ba, esan txazu zuk egin. Presenta el grupo. Zenek egiteo, nola asuntu. 6. adierazpena eta 12. mozioa batera joaztela. Vale. A ver. Institucional presentada por el Grupo PP sobre la recogida de viajeros del Lurral de Bus en San Sebastián y moción número 12. Moción presentada por el Grupo EAJPNV relativa a las pérdidas originadas a D-Bus por la captación de viajeros por parte del Lurral de Bus. Alderdi Popularra. Arratsaldeon, guztioi, eskerrik asko kate jauna. Bueno, nosotros la verdad es que presentamos esta declaración institucional de una forma constructiva. Queremos, y así es nuestro deseo, que sea una declaración en positivo y de forma constructiva, y no una declaración para ir contra la Diputación Foral de Guipúzcoa, ni contra el billete único, ni contra los transportes guipuzcoanos. Nosotros presentamos esta declaración con dos objetivos claros. Por un lado, corregir una situación irregular y, desde nuestro punto de vista, anómala y defectuosa que se produce en la recogida de viajeros en nuestra ciudad, y, por otro lado, pedir una reflexión a fondo, profunda, sobre el transporte de viajeros que se produzca en la Autoridad Guipuzcoana del Transporte. Nosotros, en cuanto al primer tema, estamos preocupados, y no solo nosotros, sino también los miembros de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, por el hecho que se produce desde hace muchos años de que autobuses del Lurral de Bus recogen viajeros en paradas en los que no les está permitido recoger. Es decir, Lurral de Bus tiene unas paradas establecidas, propias, en la ciudad de San Sebastián, donde recogen a sus viajeros. En el resto de paradas, las paradas de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, Lurral de Bus no puede, excepto la línea de Tolosa, recoger viajeros. Y sin embargo lo está haciendo, y es una práctica habitual ver, ¿quién no ha visto en las paradas de la Compañía del Tranvía autobuses del Lurral de Bus de la provincia recogiendo viajeros? Este hecho, desde nuestro punto de vista, es un hecho preocupante. Y es preocupante porque esta situación genera pérdidas anuales a la Compañía del Tranvía de San Sebastián de más de 600.000 euros. 600.000 euros que dejamos de recaudar la Compañía del Tranvía de San Sebastián y que, por el contrario, lo recauda la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ante este hecho hay dos posibilidades. Una, prohibir que Lurral de Bus recoja conductores en las paradas de la Compañía del Tranvía donde no estén autorizados. O dos, otra posibilidad, compensar económicamente, que la Diputación Foral de Guipúzcoa compense económicamente a la Compañía del Tranvía por esas pérdidas anuales que se generan. Nosotros no decimos cuál de las dos opciones sea la mejor. Nosotros en nuestra declaración decimos que se adopte una o la otra y que se haga algo, que se actúe en esta materia. Bildu, el gobierno de San Sebastián de Bildu, ya ha tomado una decisión con la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es la de prohibir recoger viajeros. Prohibición, sin embargo, que no se vigila, no se sanciona y, por lo tanto, no se cumple. Pero es que hay otra posible solución, que es la compensación económica que nos puede dar la Diputación Foral a San Sebastián por estas pérdidas que se ocasionan. Por una cosa o por otra, el hecho es que nosotros estamos perdiendo un dinero y, como digo, esto no va en contra del billete único, que nuestro grupo lo apoya y es un firme partidario del mismo, sino va en defensa de los intereses de la Compañía del Tranvía y de San Sebastián y de los donostiarras, porque somos consejeros de la compañía y por eso defendemos esta situación. Y diré más,
Nosotros lo que sí vamos a pedir es que se actúe, como he dicho, que se actúe en la materia, porque estas pérdidas no las tenemos que seguir soportando. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo pido, evidentemente, tanto a PNV como a Grupo Socialista y a Bildu que apoyen esta iniciativa, que, como digo, es en positivo. Por un lado, para que no sigamos perdiendo dinero, y por otro lado, también para solucionar. Sé que hay muchos ciudadanos que no quieren la prohibición, porque no les importa qué compañía les recojan las paradas, sino lo que quieren es llegar hasta un punto determinado en la ciudad, pero en ese caso sí que pedimos una compensación. Porque este asunto no solo va a durar esta problemática hasta el billete único, que ojalá se haga en el próximo mes de marzo, sino que incluso después del billete único puede continuar dándose esta problemática. Yo diría más, y hago una pregunta, una reflexión, ¿qué pasaría si no hay acuerdo, como decía antes el señor Gasco, y esta situación se prolonga durante todo el año que viene y los próximos años? ¿Vamos a seguir perdiendo desde la compañía del tranvía 600.000 o más euros anuales? Esa es nuestra pregunta, y de ahí que pedimos el apoyo a esta declaración institucional. Eskerrik asko. Maizui, bigarren itzengo Eusko Alderdi Jeltzaleak, Martín. Vaya Arratsaldeon. Bueno, nosotros nos hemos visto en la necesidad, o bueno, hemos decidido presentar una moción en relación. Ya es, tanto llega el cántaro a la fuente que al final ya se graba, ¿no? Es decir, en relación a la captación de viajeros por parte del Lural de Bus, porque creo que, además estamos convencidos de que todos los grupos municipales y todas las administraciones competentes en la materia tenemos un objetivo y compartimos un objetivo único y decidido y además loable, que es optimizar los recursos en materia de transporte público que en este momento se da en el territorio. Por eso estamos inmersos en una profunda transformación, una transformación que ya empieza a tener sus primeros reflejos, como puede ser el billete único, y a partir de ahí, evidentemente, tiene que venir una concatenación de sucesos, entre los cuales es fundamental, a nuestro modo de ver es fundamental, la optimización de los recursos existentes. El transporte público no es gratuito, como todos sabemos, y tiene un costo importante para todas las administraciones. Partimos de una opinión, y es que al ciudadano le trae sin cuidado la posibilidad de montarse, por poner un ejemplo, en un autobús rojo, en un autobús verde o en un autobús amarillo o azul para salir de la ciudad. Es decir, si alguien decide ir de la avenida de Navarra a medio largo plazo al Alto Miracruz, una alternativa puede ser las líneas de la compañía del tranvía que dan ese transporte urbano, o igual de legítimo puede ser el autobús que da servicio a Rentería, que puede dar servicio a Fuenterrabía o da servicio a Pasajes San Pedro, por poner un ejemplo. Creo que las administraciones estamos para eso, para optimizar recursos, para dar el servicio, para mantener la misma calidad de servicio, pero optimizando los recursos. Por lo tanto, creo que ese es el objetivo que tenemos que perseguir desde la Autoridad del Transporte y desde las diferentes administraciones en aras a gestionar de la manera más adecuada los servicios actualmente existentes. Porque al final, sea una administración o sea otra, es el ciudadano el que soporta el gasto del transporte público. Y lo que no podemos hacer es generar la situación que se viene dando en estos momentos, precisamente en la de producirse una duplicidad de servicios en las que, entiéndase bien el concepto, estos son mis viajeros o estos son los viajeros del otro. No, los viajeros son viajeros y tenemos que tener una visión metropolitana y tenemos que generar desde el transporte una cohesión de territorio. A nosotros eso nos parece una medida fundamental. Ese es el motivo de presentación de nuestra moción y creo que es el objetivo que debemos de perseguir. En relación con la situación particular que denuncia el Partido Popular, bueno, es cierto que esa situación se puede estar dando, pero también es cierto que en este momento esa situación es una situación que está prohibida. Es una situación, además, donde esta propia Administración tiene capacidad suficiente y recursos para controlar el uso que se hace del transporte público en la ciudad, de la misma manera que se controla el adecuado transporte escolar que se puede estar desarrollando en la ciudad, se debería de controlar este tipo de cuestiones. Como a medio plazo no nos podemos salir del objetivo que todos perseguimos y que está encima del discurso diario, que es el billete único y la unificación de los diferentes medios de transporte, nosotros evidentemente no compartimos el criterio del Partido Popular en relación al concepto de prohibir el uso por parte de los ciudadanos de los autobuses que den servicio en el territorio municipal. Sí compartimos, asimismo, el segundo punto de la declaración, donde se habla de que se abra un periodo de reflexión en el seno de la Autoridad del Transporte, porque precisamente eso viene al hilo de lo que nosotros estamos manifestando también hoy aquí. Es decir, seamos entre todos capaces de optimizar los recursos que en este momento existen,
de tal manera que podamos dar el mismo servicio sin necesidad de incrementar el gasto que en este momento tenemos que soportar el resto de las instituciones. Yo creo que el objetivo debe ser por ahí y veremos lo que ocurre a partir de marzo con los acuerdos, como hemos venido hablando en puntos anteriores del Pleno, con los acuerdos de tarificación y con otros acuerdos que hay que tomar, como de este tipo, donde habrá que tener una profunda reflexión también sobre las frecuencias que estamos dispuestos a analizar, sobre las duplicidades de servicios que damos como consecuencia de las mejoras que se han producido en el sistema ferroviario, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, al ciudadano creo que no le importa el tipo de autobús que le dé el servicio. El ciudadano lo que demanda es que el servicio sea un servicio adecuado, un servicio ágil y, además, un servicio que sea sostenible desde el punto de vista económico por parte de todas las instituciones. Eskerrik asko, Jon. Bueno, garraio publikoaren inguruan hitz egiten dugunean, bere osotasunean aztertu egin beharko genuke. Badira, ez dut ukatuko arrazo batzuk, konpondu beharrekoak, Lurralde Bus eta Donosti Busen artean. Eta baita, espero dut hemendik aurrea aukera hobeak izatea elkarlanerako Euskotrenekin. Baina ez dezagun, benetan ez dezagun lehia bat bihurtu bi garraio publikoen artean, mesedez. Lanketa bateratu bat egin dezagun, bai batzuk eta bai besteak. Debusek egin dezala egin behar duen lana. Eta batera lan egin dezagun herritarrei zerbitzu duin bat emateko dugun baliebideekin. Foru Aldundiarekin gai honei buruz hitzen dugu. Eta prest dago egoera konbondu arte neurriak hartzeko. Debusi galera gehiago ez egiteko. Baina ez dugu usten neurri horiek izan behar dutenik azken helburua. Esan nahi dut, agian epe motzean soluzio bada Lurralde Busekoei Donostia barneko bidaiak debekatzea. Eta agian hori egin beharko du Foru Aldundia hilabete batzu barru. Baina, desde luego, hori ez da azkenengo helburua. Azkenengo helburua da Foru Aldundiarekin eta ojala Eusko Jaurlaritzarekin akordiotara iristea, hau guztia ondo aztertzeko eta baliabideak ondo aprobetxatzeko. Ojo, eta hau garbi gera dadila. Hau ez dadila izan aitzaki bat gero garraio publikoan diru gutxiago gastatzeko. Gure ustez, zerbitzuaren aprobetxamentua hobetzeak esan nahi du hobeto koordinatzea. Herritarrei zerbitzua hobetzea. Eta berma dezagun beharrak. Asetu dezagun beharrak. Denon artean. Ez esatea, askotan entzuten dana, como lo da otro el servicio, yo no voy a darlo. Ez, egin dezagun denon artean koordinazio on bat. Administrazio publiko guztien artean. Bileta bakarra dugunean, hausnarketa bat egin beharko dugu, zalantzik gabe agintaritzan, eta administrazio guztien arteko lana egin beharko dugu, ez bat besten kontra juteko, baizik eta norabide berberan juteko. Alderdi jeltzaleak mozio bat aurkeztu du, gure ustez enfokea egokiagoa da, gai honen inguruan, eta egia da, bat natorrela gauza batzuekin Alderdi Popularrak esaten duen adierazpen instituzionala, baino osotasunean esango nuke, gure zalantza ditugula, eta enfokarekin esan beharko nuke PNV-reko mozioarekin askoze ados gaudela. Besterik gabe. Alderdi Sozialista, Denis. Sí, menos mal que la propuesta es del PNV y del Partido Popular, porque lo primero que hace el concejal de tráfico es, sin venir a cuento, largar algunos desprecios, yo creo, hacia Euskotren, y supongo que indirectamente todos sabemos de lo que estamos hablando. Yo creo que, efectivamente, con el nivel de complejidad que tiene todo este asunto, yo no sé si el concejal de tráfico no se ha
planteado en algún momento comparecer a petición propia en este pleno para explicar qué es lo que va a ser de la movilidad en el futuro, porque estamos viviendo una revolución. Ese Euskotren que usted cita, que usted cita además de forma a veces despreciativa, acaba de abrir una nueva estación en Inchaurrondo, va a abrir una nueva estación, acaba de abrir efectivamente otra nueva estación en Herrera y está haciendo líneas para llevar a la realidad de metro lo que antes fue un topo, y está conectando los barrios altos de San Sebastián y va a permitir que lleguemos a la universidad y tantas otras cuestiones que usted las plantea como si fuera un desprecio. Yo creo que no debiera plantearlo en esos términos, porque efectivamente mugikortasunaren ikuspegi metropolitanoaren izaera ez dago hemen zalantzan. Nik uste dut bai Alderdi Popularrak eta bai Alderdi Jeltzaleak planteatzen duten proposamen honetan ez dago zalantzarek, eta zorionez behingoz, bide hori jorratzen hasi gera, mugikortasunaren realitate metropolitanoarena, eta denbora gutxi barru, errealitate horrek oraindik ere etekin handiagoak edukiko ditu. Pero eso no es óbice para que tengamos muy claro que entre los operadores no se deben pisar, que se trata de que no se debiliten unos operadores a otros, y mucho menos los operadores públicos. Es decir, si hay aquí un operador público es la Compañía de Tranvía de San Sebastián, que como bien me apuntaba mi compañero Ernesto Gasco, es la que debe preponderar en los transportes urbanos. La compañía municipal, que para eso está pensada, ¿no? Y no se dice nada más, es una empresa municipal que efectivamente es la empresa municipal más grande de todo el territorio, es la que hace en la que se hace una inversión muy importante por parte de los donostiarras para garantizar un buen sistema que además de empleo. Ahí están los datos de usuarios que han ido creciendo, y se trata de defender los intereses de la ciudad, que efectivamente existen resortes para poder ser defendidos taxativamente. Ha ocurrido en otros sitios, como en Bilbao. El alcalde tiene en su potestad la posibilidad de firmar un decreto y prohibir efectivamente que lo que está pasando siga sucediendo, y que efectivamente autobuses de carácter metropolitano no terminen recogiendo a pasajeros que tienen como inicio y como destino un viaje que es dentro del término municipal de San Sebastián. Y eso efectivamente tiene que ver con la defensa de los intereses económicos, con la inversión que se hace, que efectivamente es una inversión, porque aunque, como bien apuntaba Martín Ibabe, aquí hay un coste, es una inversión, y supongo que estamos de acuerdo porque efectivamente estamos ahorrando también costes futuros en otros campos de la movilidad. Todos tenemos claro que esto es una mejora social de primera magnitud. Pero más allá de eso, hay cuestiones de pura lógica. Y efectivamente, como me apuntaban hace un segundo, un autobús que está viniendo de Tolosaldea a San Sebastián va a entrar al centro con mayor rapidez si no para en todas las paradas. Es que incluso puede tener sentido, pero para esto hay que tener en la cabeza, desde luego, la visión metropolitana de San Sebastián, la conexión con el resto de operadores, con el resto de municipios y con las entidades e instituciones que están operando aquí, con voluntad de llegar a acuerdos y seguramente abordándolo desde el conjunto de la problemática, porque aquí ha aparecido un nuevo fenómeno, por suerte, que es histórico para la movilidad en San Sebastián, que es Euskotren, con nuevas paradas, con nuevas conexiones a cota en barrios altos, con la posibilidad de poder llegar al centro de la ciudad rapidísimo, que revoluciona el transporte público. Y nos estamos, de verdad, quedando afónicos de insistir en la necesidad de que eso lleve a una reflexión profunda, de reordenación de líneas, porque esa reordenación de líneas, incluso hablando también de la próxima estación de autobuses, que ojalá algún día tengamos alguna novedad, nos tiene que llevar también a movernos, a cambiar. La defensa de los intereses en este caso, de la Compañía de Tranvía de San Sebastián pasa, desde luego, por estas cuestiones que estamos planteando, pero también por saber moverse en el entorno de las cosas que están pasando en nuestro territorio. Y eso es lo que creemos que a veces la actitud del delegado de tráfico es más bien, pues no sé si a la defensiva o la de verlo todo como una amenaza. Yo creo que aquí hay una grandísima oportunidad para la movilidad en San Sebastián, ¿no? Y efectivamente, en el marco del debate del plan director de turismo, es imprescindible también hablar de todas estas cuestiones, ¿no? Y también dentro de lo que es el plan de movilidad, y también dentro de lo que es el Consejo Asesor de Movilidad. Y a veces nos parece que da la sensación que, bueno, pues que son cuestiones que no se quieren abordar en toda su globalidad. Y bueno, por esas razones pues vamos a apoyar las dos mociones, tanto la del Partido Popular como la del Partido Nacionalista Vasco. Eskerrik asko. Isteko txanda, minutu eta erdi bakoitza. Decir que para nosotros es una pena, y además consideramos que es un hecho grave y muy triste, que tanto el PNV como Bildu no apoyen esta
esta declaración. A Bildu le tengo que decir una cosa muy clara. Señor Albizu, usted es el vicepresidente de la compañía del tranvía y hoy usted ha dicho que no va a defender los intereses de la compañía en la que usted es vicepresidente. Con lo cual, ya anuncio que nuestro grupo pediremos explicaciones en el Consejo de la Compañía del Tranvía al vicepresidente, porque usted ha dicho, desoyendo a los trabajadores, a la dirección y a los miembros de la Compañía del Tranvía, usted ha dicho que no va a hacer nada para atajar este problema. Y si usted va a hacer algo, haber apoyado esta moción, esta declaración institucional que lo tenía muy claro. Pediremos responsabilidades. Pero no solo eso, sino que es más grave todavía el hecho de que ustedes elijan la prohibición en lugar de la compensación. Señor Ibabe, no ha sido el Partido Popular el que ha prohibido la recogida de viajeros, ha sido Bildu. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos por la compensación antes que por la prohibición. Y ustedes no se atreven a enfrentarse a la Diputación una vez más en este tema, pidiendo compensación por las pérdidas ocasionadas. Y le dirá al PNV también, señor Goya, me ha defraudado usted. Antes decía que todos los esfuerzos del PNV iban a ser para reducir el déficit de la compañía del tranvía y la aportación municipal. Aquí hay 600.000 euros, más de 600.000 euros al año, que se podían evitar apoyando nuestra declaración y tomando medidas. Y el PNV no lo ha hecho. Y usted verá, pero este dinero lo dejamos de ingresar en las arcas de la compañía del tranvía y, por lo tanto, en este ayuntamiento. Y era una buena forma de reducir el déficit de la compañía, entre otras cosas. Y decir también que nosotros, en principio no tenemos ningún problema en permitir la votación por puntos, porque son dos puntos distintos. El primero era este, el segundo era el de la reflexión, y por lo tanto estamos dispuestos a apoyar. Y apoyaremos la moción del PNV, porque nosotros no hacemos revanchismo ni pactamos cromos a cambio de una cosa por otra. Martín. Sí, dos aclaraciones. En primer lugar, no hay ningún cromo pactado con nadie. Cada uno ha manifestado su opinión política. En segundo lugar, una aclaración que me parece fundamental. Es cierto que aquí somos algunos consejeros de la compañía del tranvía, pero antes de defender los intereses de la compañía del tranvía, estamos en este hemiciclo para defender los intereses de la ciudadanía donostiarra. Y los intereses de la ciudadanía donostiarra son tener el mejor transporte posible a nivel local y a nivel metropolitano con el menor costo posible. Y para eso estamos inmersos en el panorama que estamos inmersos, es decir, en apostar por el billete único, en no generar duplicidades de servicios, siempre manteniendo la calidad de los servicios. Nosotros no estamos para defender los intereses de la compañía. Eres consejero, ¿eh? Nosotros estamos, la compañía está al servicio, la compañía del tranvía está al servicio de la ciudadanía. Estamos aquí para defender los intereses de la ciudadanía en materia de transporte público masivo de personas. No los intereses de una compañía. ¿Y si mañana se privatiza la compañía? ¿Qué intereses vamos a defender aquí? ¿Los de una compañía o los de la ciudadanía? Nosotros tenemos muy claro para qué estamos aquí. Estamos para defender los intereses de la ciudadanía en materia de transporte público. Bueno, eskerrik asko. Orduan bozkatuko deuna da aurrena adierazpen instituzionala puntoka. Orduan, lehenengo puntuari baiezko bozkak, ezezkoak, ez da onartu. Bigarren puntua, baiezko bozkak, onartzen da, eta orain Eusko Alderdi Jeltzalearen mozioa. Aldeko bozkak, onartua gelditzen da. Zazpigarren puntua. Pues no se ha aprobado la declaración institucional que presentaba el Partido Popular sobre la recogida de viajeros del Urraldebus en San Sebastián y, por el contrario, sí se ha aprobado por unanimidad la moción que presentaba el grupo PNV relativa a las pérdidas originadas a Debus por la captación de viajeros por parte de Lurraldebus. La siguiente declaración institucional que se va a debatir la presenta el PNV, en esta ocasión relativa a los recortes decididos por el Gobierno de Madrid respecto a los proyectos de la ciudad. Bai, PP-ko zuzenketa bat dago, bai. Vale, Eusko Alderdi Jeltzalea du hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, labur egiten saiatuko naiz, gai honek gai hau behintzat behin da berriro atera dadako edo aterako dadako pleno honetan, ja 2 puntu aztertu ditugu, 15 aldiari eta zinemaldiari erakunde ezberdinak ematen dieten diru laguntzen inguruan aritu gara, gero tabakaderari buruz ere arituko gara, eta beraz, edukiko dugu aukera gai ezberdinetaz hitz egiteko. Guk adierazpen hau aurkeztu genduenean,
aurkeztu genduen ikuste genduelako Estatuko gobernuak bere aurrekontuetan hartzen zituela hainbat erabaki hiri honi eragiten zizkiotenak, ez? Eta denago ere aurreko 2012an indarrean dagoen aurrekontu honetan tabakaderaren aportazioa ere berdin-berdin erabaki izan. Eta kezka bat gendun, ikuste gendudako, neurri batean sinton nison hartzen ari zirela honetako erabakiak hiri honi zegozkion proiektuetan, eta ez da kontutan hartzen ari zeintzuk diran hiriak egiten dituen apustuak. Eta beraz, ez da distingitzen benetan funtsezkoa zanaren artean, eta agian hain funtsezkoa ez zanaren artean. Eta hori laburbildu nahi izan dugu aurkezten dugun adierazpen instituzional honetan. Hemos querido recoger en esta declaración institucional concretamente aquellos aspectos que consideramos que son estratégicos para la ciudad y así debe saberlo la administración competente o que participa en determinados proyectos que tienen que ver con esta ciudad. Todos aquellos que tienen que ver con la cultura, que ya hemos citado aquí en un punto anterior y que vamos a citar otra vez con Tabacalera en otro punto, sobre todo orientados a lo que es el reto 2016, y también el que tiene que ver con el transporte, la estación del tren de alta velocidad, en referencia con el 2016. Es decir, aquellos proyectos en los que el Gobierno de Madrid o del Estado tiene una implicación con esta ciudad. Sí, ya sé que ustedes dicen que el Gobierno de Madrid era el de Esperanza Aguirre y les vamos a admitir la enmienda que nos formulan en ese sentido. Decía eso, simplemente que lo que hacemos es fijar una posición o pretendemos fijar una posición como ayuntamiento para hacer ver que clarísimamente estos son los proyectos que esta ciudad, o por los que esta ciudad apuesta y por los que pide que la implicación de las instituciones referidas se siga manteniendo y no se cuestione. Y que todos hagamos un esfuerzo para poder llegar a lo que es ese 2016 en las mejores condiciones posibles y con los proyectos que tenemos entre manos, entre otros el del tren de alta velocidad, a punto. Hori da, hain zuzen ere hemen bilatzen dana, eta eskatu dit bildu taldeak puntuka botatzea, eta guk ez daukagu hori onartzeko eragozpenik. Eskerrik asko. Bildu, Josu. Altzaldeon berrize. Labur, hainbat gai jorratu dialako eta Tabakalera ere beste puntu bat eukiko baitu. Ni uste eta bai, zenbait gai ere geratu direla amendik kanpo eta horietaz ere hitz egin behar dugu. Adibidez, zerrenda luzia izan daiteke, baina puntu batzuk emateagatik hor ikusten dugu zahartzearen ikerketa zentroa ze egoera dagon, el centro de envejecimiento, en qué situación está, que indudablemente generaría empleo, riqueza, en lo que es también I+D+I, en un sector estratégico. Luego, eta leheno esan dudan bezala, Tabakalera, Amabostaldia, Zinemaldia, hortaz ere hitzin dugu. Baina, baita ere gogoratu nahi dut, Loiolako kuartelaren inguruan gobernuak eman ditun argudioak, sinelgaitzak, inork ezin ditu horrelakoak sinistu, eta jakin nahi dugu ere, eta hortaz ere kezkatuta gaude, Martuteneko espetxea tokiz aldatzeko kontu hori nola dagoen. Badakigu, zenbait elkarrizketa egon dira, baina ez da gaur egun zeozer gauzatu. 2016ekin ere, daraman bidea ere kezkagarria da, ministerioak gogoeta egin zuen, hasiera batean dirudienez beha nahi du gai hontan sartu, baina gaur egun ez daukagu ezer zehaztuta. Eta dudari gabe, el 2016 es una gran oportunidad para la ciudad, para su proyección, para la cultura y para la economía. La economía que indudablemente atraviesa el momento que atraviesa y el 2016 tiene que ser también un acicate importante. Dentro en el próximo Consejo de Fomento, que espero que sea
igual no llegamos a la semana siguiente por los puentes de esta y de la siguiente semana, si queremos presentar lo que puede ser el impacto económico de la capitalidad cultural, y en ese impacto tiene mucha importancia también el presupuesto que tenga el 2016. Por lo tanto, también tiene una gran importancia hor Madrileko gobernuak hartzen duen azkenian zehazten duen bere aportazioa edo bere partaidetza. Eta azkeneko puntuarekin, abiadura handiko trenarekin nor daki zer gerta daiteken aurrekontuak ikusi ditugu eta hor daude. Enaiz gehiago luzatuko, gai gehiago daude Madrilekin ere zer ikusi handia daukatenak, Loretoki, beste batzuk, baina nik uste hauek guretzat bintzat garrantzitsuenak hoitxeria. Alderdi Sozialista, Ernesto. Sí. No sabía si intervenir ahora o en la explicación de voto, porque obviamente vamos a votar que sí, y es que es de cajón, ¿no? Hay cosas que son de cajón y son tan evidentes que son buenas para la ciudad, que a mí lo que me llama mucho la atención de todas estas declaraciones institucionales es que sobre temas tan trascendentales nunca hay una petición de comparecencia del alcalde, del gobierno, nunca sabemos qué gestiones han hecho, cuáles no se han hecho, si hay trabajo detrás. Vamos a ver varias de estas a lo largo de todo el pleno, ¿eh? Pero claro, obviamente, ¿cómo no vamos a estar a favor del 2016, señor Josu Ruiz? Si fuimos los grandes, con otros más valedores para que esta ciudad lo consiguiera. Pero es que no vale solo con que el 2016 sea la capital europea de la cultura. Habrá que ver cómo viene la gente, a dónde llega, qué sistemas de transporte tenemos, qué hoteles tenemos, qué infraestructuras, qué equipamientos. Es mucho más que todo eso. Y ni siquiera solo Donosti, sino el territorio de Guipúzcoa, Euskadi, etcétera, etcétera. Y eso requiere no solo de mucho trabajo, sino también de muchas relaciones y de generar, ¿cómo se dice?, sinergias, complicidades, mucho más apropiado. Complicidades con otros, con los diferentes, con otras instituciones, con otros gobiernos. Y de todo eso, perdóneme, señor Izaguirre, no nos informa mucho. De todo eso no nos informa mucho, por no decir nada. Y eso es un problemón. Pero no un problemón para ustedes, para nosotros. Es un problema para la ciudad de San Sebastián, que tiene un reto impresionante, va pasando el tiempo, y al final, mes que no ganas, mes que pierdes. Y no sé, alguien lo ha comentado antes, y no recuerdo, no, me lo comentaba María Jesús Andizaga ayer, que es que se da un paso para adelante y 4 para atrás. Y cuando das un paso hacia atrás, cuesta muchísimo recuperarlo. Y así estamos. Fíjense, el PNV, bueno, hemos planteado antes y se ha aprobado por unanimidad lo del Festival de Cine, la quincena musical, y se ha explicado por parte de todos brillantemente la importancia que tienen para la ciudad. Y ahora nos plantea, pues evidentemente, la Capital Europea de la Cultura 2016, y nos plantea también, entre otras cosas, la apuesta por el tren de alta velocidad en Euskadi para que llegue a la ciudad de San Sebastián, que son temas vitales. Y a ustedes les falta nervio para defenderlos. Les falta nervio, no están liderando y tienen que liderar. Y liderar supone a veces pegar un puñetazo encima de la mesa y ser más que nadie y luchar y luchar y luchar. Y en temas importantes están teniendo, bueno, como siempre dicen que la oposición no sé qué, todo lo contrario, están teniendo todo nuestro apoyo, toda una comprensión impresionante, pero ¿cuándo hacemos reuniones del 2016? ¿Cada 4 meses? ¿Cada 5? ¿Cada 6? Cuando sale aquí en el pleno y entonces se convoca deprisa y corriendo para taparnos un poco la boca. Oiga, si es que somos generosísimos, generosísimos. Pero es que el problema que tienen es que no quieren compartir nada. No quieren compartir las cosas. Primero, hay cosas que no quieren hacer. Y segundo, las cosas que han heredado y que tienen que llevar adelante no las quieren compartir. Y ambas cosas son malas. El no hacer y el no ser valiente nunca ayuda a nadie, porque para eso no hace falta estar en el gobierno. Y el no compartir con los demás debilita a la ciudad y nos debilita a todos. Y por tanto, esta declaración tiene tanta lógica que, como he dicho, la vamos a apoyar y luego veremos en el pleno más de estas, donde se carece de informes, de objetivos y demás, pero son brindis al sol. Entonces, menos brindis al sol y más trabajo. Voy a dar popular a Ramón. Sí, señor alcalde, se había colado usted porque nos tocaba antes hablar a nosotros porque tenemos enmienda en este asunto y no lo había...
emendakina aurkezten duna, el que presenta enmienda quedamos que era el último en hablar. Sí, es así. ¿El último en hablar? Es así. Vale, pues entendía yo que era el primero en hablar, después del proponente. Bueno, dicho esto, y abordando ya la enmienda, es una enmienda muy sencilla, pero parece que a algunos les cuesta, y en este caso no estamos hablando del Gobierno de Madrid, porque parece que es el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando del Gobierno de España. Parece que es complicado decirlo, pero es muy fácil decir la palabra España. Y yo creo que cuando el Gobierno de España quiere invertir en esta ciudad, pues hay que darle las gracias lo primero. Efectivamente, hemos dicho antes que en algunas cuestiones pues, se ha producido una serie de recortes o ajustes, pero no aquí, en todos los sitios, pues porque cuando hay un momento de crisis económica, hay un momento de ajustes y hay un momento de apretarnos el cinturón, pues nos toca a todos y desgraciadamente a esta ciudad también le ha tocado. Hemos hablado antes del festival y de la quincena, pero desde luego nosotros lo que no vamos a hacer en ningún caso es escurrir el bulto. Aquí damos la cara y decimos lo que pensamos y decimos que no está bien que se hagan recortes a la ciudad de San Sebastián. Este grupo lo primero que hace es defender el interés de San Sebastián, el interés de la ciudad, por encima de todo, por muy del PP que sea el Gobierno de España. Nosotros lo que defendemos es el interés de San Sebastián y si nos tenemos que ir allí, a Madrid, a estar con el Gobierno de España, a pelearnos por los intereses de esta ciudad, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Lo que sí le digo es que usted no lo hace como lo debiera hacer. Porque usted como alcalde debiera contar con este grupo. En esto debiéramos ser sus aliados para pedir al Gobierno de España que invierta en esta ciudad. Pero es que no lo hace. Tenemos que ser nosotros, de motu propio, es decir, por iniciativa nuestra, los que nos vamos a Madrid a estar con un ministro, a estar con un secretario de Estado, a llamar a la gente. Y claro, nos dicen, no, el alcalde ya nos llamó, pero es que si usted buscara aliados en esto, si usted estuviera ejerciendo de verdad la labor de alcalde que tiene que hacer, estaría defendiendo de verdad los intereses de San Sebastián. Pero es que no lo hace. Es que usted algún viaje ha hecho a Madrid, pero no ha contado con este grupo, no ha contado con esta colaboración, no ha contado con este apoyo, porque aquí estamos todos para defender a San Sebastián por encima de siglas y por encima de cualquier cosa. Y es lo que pretende este grupo. Ahora, de algunas de las cosas que se ha dicho aquí, pues claro, es que no se defiende de verdad, porque el señor Ruiz ha hablado de lo que le ha dado la gana, del CENIE, de Tabacalera, de los cuarteles, pero no se ha hablado ni del tren de alta velocidad, que es lo mejor que le puede pasar a esta ciudad en los próximos años es que llegue el tren de alta velocidad cuanto antes. Y ese también va a ser nuestro esfuerzo y nuestra apuesta, pero no es la suya. Ustedes como gobernantes deberían de apostar por lo mejor que le va a pasar a esta ciudad. La transformación que va a tener San Sebastián, no solamente social, sino económica, con la llegada de la alta velocidad, va a ser importantísima para los próximos años, para la próxima generación. Y ustedes por eso no apuestan. Como tampoco apuestan por la pasarela de Montpas, que hemos perdido 10 millones de euros porque ustedes han querido. A pesar de que luego van a venir aquí con la demagogia de decir que se invierta en los barrios de San Sebastián, si saben que no se puede hacer. Entonces, póngase a trabajar, señor alcalde, de verdad. Aquí lo que le pedimos es, entre todos, nosotros vamos a apoyar esto. Es que son cosas muy sencillas, pero ustedes dicen, no, vamos a votar por puntos porque sí queremos que el Gobierno de España invierta en esta ciudad, ahora con el tren de alta velocidad no, que no estamos de acuerdo, que no queremos que llegue a San Sebastián, que queremos perder otro tren. Pues su labor como alcalde es ser embajador de esta ciudad, liderar los proyectos, no quedarse en las pequeñas cosas que le gustan mucho. Tiene que liderar San Sebastián y no lo está haciendo. Y nos duele mucho. Y nosotros, como digo, vamos a defender San Sebastián frente al Ministerio del PP o frente al Gobierno de España, porque siempre pondremos el interés de San Sebastián por encima de cualquier otra cosa. Es el trabajo que hace este grupo. Gracias. Neko. Bai, izteko, eskartu, adierazpena jasoko duen babesa. Ernesto zioen, son evidentes, a veces no son tan evidentes por lo que parece, ¿no? Pero bueno, y por eso hay que dejarlas en evidencia, edos plenos, pues, continuamente. Da, jo zuri bakarrik aklaratu gauza bat, osea, guk noski bat egiten dugu da, centro de envejecimiento hori dagokion horrekin, edo Jodako kuartedei dagokien horrekin, baina adierazpen honek bilatzen duena da, zentratzea 2016ari dagozkion erronketan. Eta hoien barruan, konsideratzen ditu, azken hilabete hauetan afektatuak izan diran gauzak. Tabakaderatik hasi, 15 alditik segitu, zinemaldiraino jarraitu, eta baita 2016 garren urte horretan gure hiriontara iristeko ezinbestekoa deritzogun azpiegitura bati, ez? Filosofia hori da, eta da, zentratzea, noski, aldan guztiari eman beharko genioke, baina ardo hontan guk garbi daukagu apostua izan behar duela sakona, eta horregaitik zentratu nahi izan dugu adierazpen instituzional honen bitartez, ez? Eta, bakarrik azken puntu bezala esan, ez?
errepikatzea, zaitik hemen esan dugu beste askotan, ez? Nahi triste iruditzen zait, udal gobernuak abiadura handiko trenaren inguruan duen gogoeta izatea, ea rekorteek afektatzen duten eta ez da nailegatzen. Egia esan, arduragatik besterik ez badin bada ez dut uste horredako jarrera bat mantentzea benetan gauza sendoa denik. Bueno, baron puntoka bozkatuko dugu, eta 3 puntu dira, lehenengo puntuari baiezko bozkak. Bai, markatu. PP-ren emendakin aurrena, baiezko bozkak, ezezkoak, onartua eritzen da. Lehenengo puntua, aldeko bozkak, onartua gelditzen da. Bigarren puntua, aldeko bozkak, onartua gelditzen da. Hirugarren puntua, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. 8. puntua. Pues ha quedado aprobada esta declaración institucional que presentaba el grupo PNV relativa a los recortes decididos por el Gobierno de Madrid respecto a los proyectos de la ciudad, sobre todo los relacionados con la capitalidad cultural el 2016. En el tercer punto, que incluía la llegada del tren de alta velocidad en 2016 a la ciudad, Bildu se ha abstenido. La siguiente declaración institucional la presenta el Grupo Socialista, en esta ocasión para pedir a la Diputación de Guipúzcoa un acuerdo social y económico global por el empleo. Bi emendakinak ez? No. Bi emendakinak daude, Bildu eta PP. Vale, orduan Alderdi Sozialista azten da, bai. Sí, pero en conjunto, porque se calificó... Bueno, decía anteriormente, señor Goya, que creo que hay cosas que son evidentes. Y esta creo que también, aunque luego a veces no lo parezca lo evidente, ¿no? Todos sabemos que el mayor problema que tenemos en este momento en Donosti, en San Sebastián y, por tanto, en el territorio de Guipúzcoa y en muchos otros lugares del país, es la situación de desempleo, de paro y la necesidad de la reactivación económica. Y, por tanto, el conjunto de las instituciones, independientemente de quién es el competente fundamental de la misma, debe marcarse prioridades en su agenda política. Y debe tener claro que esa prioridad debe coincidir con las demandas y las necesidades de los propios ciudadanos. Pues bien, en este caso es obvio que San Sebastián, y en este caso el territorio de Guipúzcoa, deberían primar y valorar sobre todo la lucha o el trabajo por generar empleo. Yo lo comenté y lo he dicho al principio del pleno y lo voy a repetir durante bastantes plenos. Le invité a usted y le sigo invitando a un acuerdo para que el Consejo Social de la ciudad con los agentes sociales aborde esta cuestión y se genere un plan a nivel municipal en San Sebastián. Pero creemos que la Diputación Foral también lo debe hacer. Porque independientemente de las declaraciones que recoja un medio o 6 medios de comunicación, porque lo recogieron todos, lo que sí llegó ante una cuestión a la opinión pública es que el Gobierno foral, y en este caso su diputado general de Guipúzcoa, entendía que estos planes no sirven para nada, que no son eficaces. Y discrepo totalmente. Lo más ineficaz de todo es no hacer nada. Eso sí que es ineficaz. Si con voluntad, con acuerdo, con concertación con los agentes sociales, agentes empresariales, agentes económicos y agentes financieros se intenta un plan, saldrá mejor o peor y habrá que evaluarlo. Y habrá que valorar cuáles han sido sus puntos fuertes y cuáles han sido sus puntos débiles. Y mejorarlo cara al futuro. Pero el no hacer nada es lo más ineficaz para luchar contra el desempleo. Y nos parece tan grave, porque Donosti está en Guipúzcoa, y por tanto el Gobierno foral también afecta sus decisiones a los donostiarras. No es que Donosti se gobierna sola y el Gobierno foral gobierna el resto de Guipúzcoa. No, el Gobierno foral afecta al conjunto de Guipúzcoa y sobre todo a la capital, que es la más poblada de las localidades y que tiene 12.000 parados en este momento. Y por tanto nos parece fundamental. Y hay, si me permite el señor Gurruchaga, algo que intervino en el Pleno, yo creo que con mucho sentido común, y se le ha intentado malinterpretar, yo también haría todo lo posible y ayudaría desde esta corporación y desde el Gobierno foral para que viniera cualquier actividad económica relevante que generara 200, 300, 400 o 500 puestos de trabajo. Y no es Eurovegas,
No nos ridiculicen con eso. Es otra cuestión distinta y nadie ha planteado lo que ustedes han dicho. Que ese es el problema, que es que cuando a ustedes se les plantea algo y se plantea algo inconstructivo, o lo desprecian, o no lo consideran, o lo ridiculizan. Y así vamos mal. Así vamos mal. Y en este tema deberíamos estar de acuerdo todos. Claro, enmienda de Bildu. Oiga, ya que es la Diputación, que son amigos nuestros, metan a todos en el saco. No, traigan ustedes una declaración para pedir a todos los demás. Aquí quien ha dicho que estos planes no merecen la pena ha sido la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y, por tanto, le toca a la Diputación Foral de Guipúzcoa retratarse. O rectificar, que sería maravilloso. Si rectificar no es ningún problema. Dejen de tener posiciones numantinas y ni un paso atrás. Cuando se comete un error, se rectifica y punto. Y, por tanto, creo sinceramente que no habría ningún problema en que esta declaración pudiera ser apoyada por todos. Eusko Alderdi Jeltzalea orain. Bai, bueno, gure taldeak noski baietz emango dio da, edo baiezko emango dio da egiten den adierazpen honi. Zalantzarik gabe, zuzenean dagokio dako, orain dela gutxi batzar nagusietan egondan eztabaida bati, eta guk batzar nagusietan gainera ada behartuko zaigudako, arau foral bat aurkeztuko dugu, hau posible egiteko. Aldundiak ez du dako beste biderik ulertzen, nunbait. Bat gatoz beraz adierazpenak esaten duenakin, eta ez gatoz bat Bilduk egiten duen emendakinarekin, benetan, Bilduk nahi duena da beste guztiak aipatzea, baina beste guztiak zertarako aipatu behar ditugu, batek bakarrik esan duenean planik ez du da, planik egiteko asmorik ez du da. Horri dijoa zuzenean, eta gainera nahi dugu garbi ikuste horri dijoa da zuzenean. Yo creo que es claro, sabemos todos de lo que estamos hablando. Y sí que lo único, mencionar una cosa más, porque a lo largo de este año y medio, pues entre otras cosas que la Diputación Foral de Guipúzcoa ha hecho, aparte de llegar a la conclusión de que los planes anticrisis no sirven absolutamente para nada, pasamos de una posición de ya vamos a hacer, no sé cuántos meses sin hacer, y ya por no hacer, pues acabar diciendo que no sirven para nada. Es una cosa increíble, ¿no? Y otro ejemplo es pues, lo que ha pasado con Guipúzcoa Aurrera, que también nada más llegar a la Diputación Foral, y lo menciono porque en este pleno salió a colación en el último debate, se disuelve Guipúzcoa Aurrera, se dice que se va a crear otra cosa que es Guipúzcoa Saretzen, y año y medio más tarde todavía nadie sabe qué demonios es Guipúzcoa Saretzen. Entonces, es otra manera más de operar también, ¿no? En este caso. Y digo lo de Guipúzcoa Saretzen porque en este pleno en el último debate que tuvimos, el alcalde citó como ejemplo de las cosas que hace Bildu. Pues si este es un ejemplo de las cosas que hace Bildu, pues escaso ejemplo. Nik uste hori garbi gelditu da, dana garbi daukagu da. Eta hemen aipatu da beste gai bat, ez? Eta da, deno tasak eta zergak eztabaidatzen ari ginean, badaguntzak ematea eta hau eta beste horretaz ari ginean, badirudi guzti horiek Bilduren aldetik gaizki ikusten direla, aberastasuna sortzea susmagarria delako. Eta nik hori behin da berriz esplikatzen saiatzen naiz eta berriz esplikatu nahi dut. Aberastasuna sortzea ez da susmagarria izan behar. Ezkera hitz egiten ari norbera aberasteaz, baizik eta lurraldea aberasteaz. Eta horrelako planek eta horrelako ekimenek duten helburua hori da. Eta lurraldea aberasten da heinean, orduan aberastasun hori banatu izango da, eta beste da ez, zalantzari gabe ez, hori horrela da. Y dicen aquí que rectificar es de sabios y que podríamos, o el diputado general podría rectificar en esta cuestión. Yo he leído algunas manifestaciones que ha hecho hoy sobre otras cuestiones y se puede afirmar sin riesgo de equivocarse que como tenemos un diputado general que está muy satisfecho, pues ya dudo yo que vaya a rectificar. Luego esperemos que por lo menos iniciativas como esta pues sigan empujando y sigan o sirvan también de apoyo a lo que los grupos o los junteros de las Juntas Generales de Guipúzcoa tratan de impulsar y que la Diputación no ve. Besterik ez, eskerrik. Alderdi Popularra. Sí, mila esker, Arratsalde on.
A ver, he escuchado esta tarde en el Pleno, no sé, 20, 30, 50 veces la palabra responsabilidad y responsabilidad. Yo soy más responsable que tú, pero menos irresponsable. Y lo que ha hecho el delegado, el diputado general, pues ha sido un acto de irresponsabilidad manifiesta. ¿Cómo vamos a tener una sociedad motivada o dinámica si el responsable de la Diputación Foral dice que no tiene planes y que además no lo va a hacer y que no valen para nada? Porque eso es lo más grave de todo, lo más negativo, no hacer nada. Luego está la segunda parte, que es hacer y equivocarse por distintos motivos, incapacidad, falta de análisis. Que, por cierto, en políticas activas de empleo, que lleva poco tiempo transferido aquí a la comunidad, hemos perdido 88 millones. El Gobierno vasco ha tenido que devolver 88 millones al Estado español, digo bien Estado español, porque si no, teníamos que haber devuelto por razones de cupo un 6,24%, tengo aquí el dato, que serían 152 millones, pero los empresarios han pedido en subvenciones 241 millones, con lo cual hay un tanto por ciento ahí que son los 88 millones que tenemos que devolver. Pero bueno, habrá sido una negociación que se hizo, todo se ha dicho, deprisa y corriendo, con la aquiescencia del Partido Socialista. No, con ustedes hubieran sido 260 millones lo que se hubiera devuelto si se hubiera admitido lo del Gobierno vasco. Pero bueno, ya está. Vamos a volver al diputado general, porque la estrategia que ha cebido una Diputación para combatir la crisis económica, dice, según sus declaraciones, pasa por fortalecer el sector público, impulsar la cohesión territorial de Guipúzcoa y apostar por políticas territoriales. ¿Alguien se puede creer que eso, en este contexto económico, solamente con eso se va a crear un solo empleo? Hombre, podemos hacer varias cosas. Pues podemos, bueno, esto se puede desmontar fácilmente, porque podemos decir que esto es una declaración de intenciones, y remarco lo de intenciones, porque, en primer lugar, la solución para crear empleo no está exactamente en fortalecer el sector público. El sector público lo que hay que hacer es dinamizarlo. Tiene que servir como un catalizador de lo que es la actividad económica. Pero lo que no puede ser es el impulsor, es el socio general. No, él tiene que coordinar, tiene que hacer políticas, tiene que impulsarlo. No puede ser que se cree empleo a base de engordar empresas públicas o de crear empresas públicas, digamos Garbitania, por ejemplo, que eso supondría más dinero que tendríamos que pagar en impuestos. Luego hablan de la cohesión territorial. Y la cohesión territorial es un término sumamente difuso. Es un término que lleva muy poquitos años en el escenario político. De hecho, la Unión Europea hasta hace 5 o 6 años no lo ha definido como lo que es. Y es todo lo contrario de lo que está haciendo Bildu en Guipúzcoa. La cohesión territorial es una cohesión de territorios, pero no solamente internamente, sino con el exterior también. Pero es que incluso internamente, Bildu lo que propone es no TAF, que una de las cosas principales para la cohesión territorial son las infraestructuras, son los transportes, que las personas estén comunicadas lo más rápidamente posible, no metro, no autovías, no infraestructuras, no plantas de valorización energética. Todo eso es lo que impulsa el empleo. Lo que no impulsa el empleo es no hacer nada, que evidentemente lo ha dejado bien claro el diputado general. Y luego, por otro lado, habla sobre las políticas sociales. Bueno, lo tienen como bandera. Hemos tenido 15 minutos a unas personas que llevan exigiendo, eso se dedican, es una acción social, O sea, el querer tener un local y un punto de referencia para repartir alimentos es una política social. Y no lo tienen, vienen aquí a reclamarlo. Y luego, por otro lado, le recomendaría al señor diputado general, ya para terminar, que venga a Donostia, que hable con el señor Ruiz, porque ha vendido a bombo y platillo en su página web lo que es el plan de estímulo económico y la creación de los 686 empleos. No ponen lo del diputado general, que dice que no va a tener plan, ni lo piensa tener. Sí, acabo. Pero sí pone a bombo y platillo lo de los 686 puestos de trabajo. Estas dos cosas, y ya acabo, lo único que traen es inseguridad. Y ese es el plan anticrisis de Bildu, inseguridad y desconcierto a los que pretenden hacer algo en esta ciudad o en esta provincia. Josu. Bueno, ez dakit, baina denok nahiko zenukete behintzat, gu hau ez bozkatzea eta aldeko bozka emango dugu. Ez dakit zergatik, ez dakit hori espero zenuten, behintzat desio hori, ez? Arritzen hau, baina, bueno,
hortako jaioa geata. Denok badakigu, todos sabemos las tasas de desempleo en qué nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en unas tasas de desempleo muy importantes, tanto en el territorio como en Donostia, como en la comunidad autónoma. Y en el anterior pleno ya comentamos, y ya por mi parte, y ya se explicó en esta materia lo que ha hecho el Ayuntamiento y lo que está haciendo a través de Fomento, pese a no tener competencias en la materia. Y también cómo, a través de las diferentes actuaciones que hay dentro de ese plan de estímulo económico, de manera modesta, con nuestra aportación, pues indudablemente es una de nuestras prioridades y que ya ha cosechado unos resultados. Y decía también que, sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, sin ninguna ayuda por parte del Gobierno vasco, ya que el Gobierno vasco, el año 2012, en tema de empleo, ha sido un año totalmente en blanco, y es la institución que tiene una competencia real en esta materia. Pero yo creo que tenemos que ser capaces de ver cuál es la situación, de analizarla y ver cuál tiene que ser el futuro. Y por supuesto que en Guipúzcoa, la Diputación Foral, el Ayuntamiento, el Gobierno vasco, los agentes privados tienen que trabajar en común. Pero tienen que trabajar en común porque es lo que demanda hoy el ciudadano. Es el mayor problema que existe, no solo en Donostia, ni en Guipúzcoa, ni en la comunidad autónoma. Y el ciudadano lo que quiere ver es soluciones, o aunque sea intentos en ese sentido, y yo creo que el Gobierno vasco tiene que tener la responsabilidad de acordar con todas las instituciones implicadas y con todos los agentes económicos, sociales y sindicales, de llegar a acuerdos para poner en marcha políticas de desarrollo económico y de activación de empleo. Y yo creo que eso es lo que debiera quedar claro, que es lo que queremos todos a día de hoy. No tengo la menor duda que será así, pero bueno, se oyen discursos que es más importante el decir que no sé qué, que no sé cuántos, y yo creo que en esto todos tendríamos que tener muy claro que tiene que haber una labor institucional y social importante, ya que es la mayor lacra y el mayor problema que tenemos hoy en día. Y nosotros, lo digo igual con modestia, pero hemos hecho, dentro de lo que nosotros hemos podido, dentro de un ayuntamiento, pues un plan que no ha hecho ninguna otra capital en la comunidad autónoma. Y que ha tenido sus frutos, pues bueno, ¿por qué? Pues porque creemos que al final es un problema en el que nosotros sí vamos a poner todo lo que está en nuestras manos, aunque, como decía, no es una competencia municipal, pero sí creemos que es un tema muy importante y en el que hay que trabajar con muchísimo rigor. Aizteko txanda, Ernesto. Bueno, agradecer que se va a aprobar por unanimidad, lo cual demuestra que la iniciativa era necesaria, ¿no? Y algunas cuestiones a señalar muy brevemente en el poco tiempo que tienen las réplicas, ¿no? Bueno, ahí, señor García, el Partido Socialista está muy orgulloso de que haya transferencias a Euskadi. El modelo autonómico es fundamental y las transferencias también. Y creo, sinceramente, que es mejor que las transferencias activas de empleo las tengamos en Euskadi para gestionarlo desde aquí, responder mejor a nuestras problemáticas que en Madrid. Tengo un modelo, o defiendo un modelo federal, se dice ahora de España, o como usted quiera, descentralizado, y por tanto, mejor o peor la negociación, pero sin lugar a dudas siempre es positivo. Por si tiene usted alguna duda, seguro que nos ha salido más barato que cuando estaba en Madrid. Segundo, el plan, lo que el señor Josu Ruiz dice, oiga, que llevamos 3 o 4 años haciendo planes de empleo, ferias de empleo, acciones. Está muy bien que usted lo haga, pero que no es nuevo en la plaza, ni la primera vez que se ha hecho. Bueno, como porque lo ha hecho usted, pero antes se hacían otros. Y también se activaba el empleo, y se fomentaba el empleo, y se firmaban convenios. Bueno, bienvenido sea. Ahora,
También le diré una cosa, se lo hemos escuchado muchas veces, pero mi compañera Susana García está pidiendo el resultado de ese plan y no conseguimos tenerlo. No lo conseguimos tener. Está muy bien lo que dice, yo le creo, pero no tenemos las fichas, ni los resultados, ni las consecuencias. No sabemos si son becas, si son puestos de trabajo continuos, si son contratos laborales indefinidos, si son temporales o qué características tienen. Por lo tanto, vamos a trabajar de verdad todos. Igual podemos aportar alguna cuestión más o todavía podemos mejorarlo más. Por tanto, agradecer el apoyo y espero que cuando le llegue al señor Garitano, pues tome buena nota, ya que se va a aprobar por unanimidad, y cambie de criterio, porque ahí, señor Goya, siempre es posible rectificar en la vida. Y hasta el señor Garitano estoy convencido que también será capaz de rectificar. Bueno, bozkatu ingo dugu, aurrena emendakinak, Peperen emendakinai baiezko bozkak, onartua elitzen da, Bilduren emendakinai baiezko bozkak, ezeskoak, ez da onartu, eta orain deklarazioa bera, aldeko bozkak, onartua elitzen da. 9. puntua, ha quedado adostu aprobada inda, esta beraz, declaración institucional presentada por el Grupo Socialista para pedir a la Diputación de Guipúzcoa un acuerdo social y económico global por el empleo. La declaración número 9 la presenta el PNV relativa al 25 aniversario del fallecimiento del lingüista Koldo Mitxelena. Hay acuerdo, por lo que se va a proceder a leer esta declaración. Gogoratuaren memoria hil zela 25 urte betetzen diren honetan. 2. Donostiako udalbatzak bere konpromisoa berresten du Koldo Mitxelenaren lana eta ekarpena zabaltzen jarraitzeko, etxean eta kanpoan, ondorengo belaunaldiek ere ezagutu dezaten euskarari eta euskal filologiari utzi zion emaitza oparoa. Eta 3. Donostiako udalbatzak bere konpromisoa berresten du lanean jarraitzeko, gainerako erakundeekin eta gizarteko eragileekin batera, helburu izanik Mitxelenaren aldarria gauzatzea. Euskarak hizkuntzen artean behar duen lekua aurkitzea alegia, handikeriazko menturari gabe, iraupena eta hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia. aldeko bozkak, onartua gelditzen da, 10. puntua. Se ha aprobado por unanimidad esta declaración que presentaba el PNV relativa al 25 aniversario del fallecimiento del lingüista Koldo Mitxelena. La siguiente declaración institucional también la presenta el PNV, en este caso referente a los programas de inserción. PNV sobre los programas de inserción. Zuzenketa bat dago Bilduren. Bai, Euskal Herria Jeltzalea du hitza. Arratsaldeon eta mila esker, presidente jauna. Bueno, nik hasi behar dut amaieratik. Hasi behar dut Bilduk aurkeztutako osoko zuzenketari buruz hitz pare bat esanez, ez da? Oso esanguratsua iruditzen zaigulako, hain zuzen ere, zeini eta gai honi osoko zuzenketa aurkeztu izana. Eta esanguratsua da porque quienes dicen y proclaman hasta la saciedad que gobiernan por y para las personas, pues podrían haber presentado una enmienda que hubiera completado y que, por qué no decirlo, que hubiera mejorado nuestra propuesta, ¿no? Podrían, por ejemplo, haber añadido a la solicitud que nosotros hacemos a la Diputación de que continúe con el programa de Sarbideak, pues podrían haber añadido eso, hecho una enmienda de adición diciendo, bueno, pues que Lanbide o participe o mejore o financie parte del programa, pero no. Han decidido, quienes se jactan de que gobiernan por y para las personas, han decidido presentar una enmienda que, de salir la virtualidad, o sea, el efecto que tendría es que no se va a pedir absolutamente nada a nadie, porque ese es el efecto de una enmienda a la totalidad, que el tema queda encima de la mesa. No se le pide al Gobierno vasco, queda encima de la mesa. Bueno, todos sabemos por qué. Al hermano mayor, a la Itacho Diputación, a Macho Diputación, hombre, mejor no tocarle, ¿no? Mejor no tocarle. Bien, harrigarria bezain penagarria da, zen sarbideak ulertu behar da zertaz ari geran. Sarbideak programaren helburua da, gure gizartean beharrik handiena situazio ahulenian daudenei, aukerak ematia situazio horretatik laguntzen, ateratzen laguntzeko. Ese es el objetivo y no otro del programa Sarbideak. Y claro, se quitan el tema de un plumazo diciendo que, bueno, que no es competencia. Y no cuela. No cuela por dos motivos. Lehena, Foru Aldundiak oraintxe bertan egin duelako
osatu duelako RGI delakoa. Osatu du, eta guri primeran iruditzen zaigu. Y desde luego, si hay una competencia que es de Lanbide, es la renta de garantía de ingreso. Y acaba de completarlo la Diputación. Ahora mismo nos acaba de hablar el señor Josu Ruiz de los esfuerzos que se está haciendo, desde luego compartidos por nosotros, en el tema de fomento del empleo desde el Ayuntamiento de Donostia, sin ser competencia del Ayuntamiento, y eso se está haciendo. Pero es que el segundo argumento es muchísimo más importante. Es que acaso no es competencia de la Diputación la atención a las personas en situación de exclusión. ¿Y desde cuándo algo como la prevención no se incluye dentro de la atención? Porque le voy a dar un dato que no sé si sabe. Se trata en realidad de mantener ocupadas a personas que están en grave riesgo de exclusión. ¿Por qué? Pues porque esto puede ayudar a evitar deterioros que después sí que tendría que pagar. Como antes ha dicho el señor Ernesto Gasco, se trata también de personas que están en Donostia. Y además, Donostia está en el territorio, es la capital del territorio. Bueno, pues esas personas que pueden llegar a caer en una situación de grave deterioro, a una situación grave de exclusión, luego sí que sería competencia de la Diputación atenderlas. Y dos datos. El coste por plazo de año en un centro ocupacional es de 6.791 euros, que tendría que pagar por cada una de esas personas la Diputación. Y el de un centro de día es de 9.077 euros, que también tendría que pagar la Diputación, es decir, con el dinero de todos y todas. O sea, ese SAN es dagokigunik. Nosotros tenemos la sospecha de que aquí en el fondo lo que se trata es que como Sarbidea, que es una de las iniciativas incluidas en el anterior plan anticrisis de la Diputación, es una de las iniciativas incluidas en aquel plan anticrisis y ya sabemos cómo les gusta, pues igual por eso no lo apoyan. O si no, la sospecha es que como ustedes hablan de implantar aquí el modelo venezolano, necesitan una masa crítica de pobres de solemnidad que de otra manera no podrían conseguir. Benetan, harrigarria iruditzen zaigu. Guk desde luego PNV-tikan beti defendituko dugu inor ezin dela bidean utzi. Eta hori dela eta eskatzen diegu denei Sarbideak programaren alde egiteko. Vale, eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Bai, Marai. Bai, arratsaldeon. Bien, hace poco me decía mi compañero a mi derecha que estos plenos ordinarios parecen plenos extraordinarios sobre el estado de la ciudad. Y es verdad, porque en realidad un pleno ordinario, los plenos ordinarios, son plenos en que el Gobierno trae propuestas, se debaten, se aprueban o no. Aquí pues, es la oposición quien trae la mayoría de propuestas, declaraciones, etcétera, que obliga o que retrata pues, la posición del Gobierno, que realmente a veces, como en este caso, parece pues que no se sabe muy bien de qué estamos hablando. Y como decía antes mi compañero Gasco, es que no se sabe quién les asesora, ¿no? Porque es verdad, esta iniciativa es del Partido Nacionalista Vasco, pero claro, yo es que ya creo que lo que hace el Gobierno de Bildu, el de Lagoa, quien vaya a contestar en este caso, es que mira, ¿qué se pide? Diputación, no, ya, igual sin entrar a mirar qué es el programa, ¿no? Hay que pedirle, pues eso, al hermano mayor, hay que decir que se le pide algo y automáticamente no, independientemente de cuál sea el contenido. Hombre, y luego, que los argumentos para presentar esa enmienda, competencias, o sea, que porque no sea una competencia exclusivamente de Diputación, que yo no voy a entrar si lo es o no, que yo lo ha dicho muy bien Aitziber, que lo es, pero aunque no lo fuera, un programa que ha estado funcionando, pedir que se siga manteniendo, el argumento es porque no es competencia de tal institución y es de tal otra. ¿Cuáles son las competencias municipales? Más allá de lo que sean competencias o no competencias municipales, ustedes han hecho gala de eso, de algo que hemos hecho nosotros muchos años, de crear empleo, fomentar empleo, etcétera. O sea, que el argumento para que no saliera nada sea decir que no es competencia de la Diputación Foral, es que no es nada creíble, sobre todo cuando se está tocando un tema tan sensible como es la ayuda, la protección a las personas que están más en la exclusión social. De verdad, quiero pensar que es que realmente no sabían ni muy bien de qué iba este programa. Y no hay mucho más que añadir, yo creo que Aitziber lo ha explicado muy bien. Pues vamos a votar en contra de la enmienda, efectivamente, del Gobierno, a favor de la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, pero también le quiero recordar a este partido que me parece muy bien que haya traído esta enmienda, y se ha hablado antes aquí de que se rectifica, no se rectifica,
porque cuando pactó los presupuestos la Diputación Foral ya iba en el programa presupuestario que esta actuación, que este programa desaparecía. Y no dijo nada. De todas maneras, estoy encantada y bienvenido a esa rectificación y apoyaremos la moción. Eskerrik asko. Alderdi Popularra. Buenas tardes. Bueno, vamos a apoyar esta declaración sin reparos, señor Albizu. ¿Y por qué sin reparos? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. Quizá me vaya a repetir un poco, pero quiero también decirlo. Sí que es cierto que es competencia del Gobierno vasco, pero no está de más que haya una colaboración y, sobre todo, señor Albizu, prevención, que hay que mirar a largo plazo, que siempre miramos un poquito las cosas de una forma miope. Aquí en el Ayuntamiento también colaboramos a través de Fomento con los planes de empleo y no es nuestra competencia. Y lo lógico y lo solidario es que todas las instituciones colaboremos en el fomento de empleo porque estamos en una situación especial, en una situación de grave crisis. Y la Diputación, sin embargo, a pesar de no ser competente en esto, sí que es responsable, como ha dicho la señora Itziber, a través de los asuntos sociales de todas aquellas personas que tienen dificultades. Y, por lo tanto, realizando programas como Sarbideak, que está destinado a estas personas con dificultades especiales para acceder al empleo en Guipúzcoa, lo que conseguimos es que se mitigue un poco la problemática. Por lo tanto, el objetivo que conseguiríamos es el de prevenir. Y esa prevención supone tener que gastar menos ahora. Y le puedo poner 20.000 ejemplos. Tenemos Osakidetza, por ejemplo, la gripe que vamos a tener. ¿Por qué se invierte en vacunar a la gente de la gripe? Vamos a gastar un dinero X, pero es que más dinero se gasta si toda esa gente a la cual se le vacuna no se le vacunase. Me da igual porque es gente mayor, gente con enfermedades, A ver, prevenir es fundamental, es un objetivo primordial. Y si ahora no prevenimos y no colaboramos todas las instituciones, mañana habrá mucha más gente de la cual Diputación se va a tener que hacer cargo, porque son casos graves. Usted ya lo hizo, ya le dijimos aquí, también eliminó un programa de medidas alternativas que aquí se debatió a las sanciones impuestas a menores por tenencia y consumo de drogas. Todo eso luego son problemas que Diputación tiene que resolver y va a gastar muchísimo más dinero. Entonces, creo que tenemos una visión muchísimo más, no sé, reducida. Y, bueno, como no me quiero alargar porque mis compañeras ya han dicho todo, estamos hablando de más de 5.000 personas que son a tener en cuenta. Pero sí me gustaría preguntarle si se acuerda usted lo que dijo ayer en Onda Cero a las 2 menos cuarto. ¿Se acuerda lo que dijo? Se lo voy a recordar. Sí, a las 13:45 horas yo le escuché decir, y se lo leo textual, en materia de asuntos sociales, las 3 instituciones vascas deben remar juntas. No sé, o habla usted por hablar, o no sabe lo que dice, o si sabe, o no sé, explíquenoslo, por favor, porque esto es remar juntos y prevenir. Y, como han dicho mis compañeras, ustedes hacen una enmienda a la totalidad porque es su grupo político el que está en Diputación. Por favor, si es que no engañan a nadie, pero ni a mí, que soy nueva en esto, ni a los ciudadanos, ni a nadie. Si estuviese otro grupo político, no hubieran hecho esta enmienda. Y me gustaría que me aclarara las palabras suyas de ayer en la radio. ¿A qué se refería? Gracias. Bai, gai honekin askotak gertatzen den gauza bat errepikatzen da. Erakunde bati zerbaitetan gastatzeko eskatzen zaio, aurrekontuetan horretarako dirua eskatu ez denean. Gainera, kasu honetan eske Diputazioko aurrekontua Bildu PNVk adostu zuten. Oposizioko inork ez zuen zuzenketarik egin horrelako programa sartzeko. Ez PNVk, ez PSOEk, ez PPek, inortxok ere ez. Eta erain, adierazpen bat aurkezten dezute, eta, bueno, ziur asko, esan dezuten honez, danak babestu ingo dezute, oso ondo. Baina behar zen gunean, eta behar zen unean, garrantzia sokan gunean,
inork ez zuen programa horrekotutan sartu, proposamenetan? Uri horrela zantzan. Ez dakizuen batzar nagusiko taldekin hitz egiten duzuten, edo ez? Baina hola da. Gainera, barkatuko jasue, baina agian ez da Foru Aldundieko toki egokiena proposatzeko. Izan ere, sarbideko programa, lau helburu ditu, prestakuntza, berrikuntza, autoenplegua eta enpleguaren pizkarriak. Baina Alderdi Sozialista ondo jakingo duenez, lanbide zerbitzuak, lehengo legealdian onartu zen. 2011ko urriaren 13an lanbideko lege bat egin zen. Zuek egindako lege bada. Hostia, eske ematen du Bilduk egin duna. Helburua zein zen? Lanbide euskal enplegu politika kudeatzea. Zeintzu ziren eginkizunak. Bat, enpleguko prestakuntzaren arlo politikak sustatu. Bi, enpleguko prestakuntza eta autoenplegua sustatzea programak egitea. Eta hirugarrena azkenik, eta hau da garrantzia dukan gauza bat, eta zuek adostatuko lege batean hola jarrita dago, enplegu programa bereziak egitea lan munduan eta gizarte sartzerako zaitasuna bereziak dituztenentzat. Hau da legeak esaten duena, ez Bilduk esaten duena, zuek onartutako legean jartzen duena. Hau da, sarbide programaren helburua lanbideko konpetentzia dira. Aurreko Eusko Jaurlaritzak txosten bat egin zuen, duplizidadei buruz, baina badirudi, ez dakit, osorik irakurri zuten edo ez. Izan ere, eguneroko kontua da, bat besteari bere eskumenak ez diren gauzak leporatzea. Zer esan nahi dizu, Aitziber, guri gustatuko guke Foru Aldundiak zerbitzu hori mantendu ahal izatea? Are gehiago esango zut, ziur nago diputatua irrikitan dagoela zerbitzu hori mantentzeko. Baina zoritzarrez, administrazio publikoak diru gutxiago dute, dugu. Geure jardura egiteko eta geure eskumenak diren gauzak zentratu beharko ginateke. Hau da, Foru Aldundiak zergak eta udaletxeko tasa igotzeko nahi baldin baduzue holako zerbitzuak mantendu, nahi eta nahi ez, impostuak igo beharko dira. Eta hori nahi baldin baduzute, gure eskua zabalei dago. Zerbitzuak nahi baldin baditugu mantendu, edo onditu, nahi eta nahi ez, hemen ikusi egun debatean, zuek ez dezute zerga gehiago jarri nahi. Nola kudeatuko ditugu, ze balei bedekin ingo dugu. Halare, Eusko Jaurlaritzako eskumena denez, ziur naiz, gai honekin ez zaudetela oso kezkatuta egongo. Hauteskunde aurretik sartu zenuten, eta ulertzen dut, ez zenutela konfiantza hondirik aurreko gobernuan. Baina orain, kudatze berriak egongo ja lanbiden, suposatzen dut, ez? Ez dut uste oso kezkaturik egongo zatenik. Ez da behar handirik izango Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzaren eskumena den gauza bat osatzeko. Oraindik eseri ez den Urkullu jaunari emaidezue denbora pixka bat bere eskumenak atera dezala. Bale, besterik gabe. Solamente puntualizar. Recordar, mejor dicho. Es cierto que nadie presentó una enmienda, pero se le olvidó al señor Albizu comentar que hay dos mociones presentadas por el Partido Nacionalista Vasco en Juntas Generales precisamente solicitando que se mantengan estos servicios que han sido aprobadas. Dos mociones. Vamos a decir todo. Y el tema es muy sencillo y lo acabo de decir, es que no hay dinero, porque para otra serie de competencias, como antes ya he dicho, sí que hay, competencias o servicios que en realidad son competencias de Lanbide, como puede ser la complementación de las RGIs, sí que hay. Bueno, ustedes prefieren gastar el poco dinero que hay en cambiar las señales de tráfico. Nosotros preferiríamos que ese dinero fuera para no dejar a nadie tirado en la calle. Bueno, bozkatuko dugu aurrena Bilduren emendakin osoa, aldeko bozkak, zeskoak, ez da onartzen, eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, ezeskoak, onartua gelitzen da, 11. puntua. Pues ha sido aprobada esta declaración que presentaba el PNV sobre los programas de inserción, en este caso para pedir a la Diputación que se dé continuidad a los programas Sarbideak. Bildu había presentado una enmienda, pero no ha sido aprobada.
A continuación se debatirá otra declaración institucional, en este caso la presenta el grupo Bildu acerca de la Conferencia Internacional de Aiete. PP taldearen osotasunezko zuzenketa bada. Bueno, neonek egingo dut. Denbora. Urriaren 17an aurreko astean urtebete da, Aieteko konferentzia ospatu zela. Guretzako fetxa garrantzizkoa eta herri horentzako ere bai. Eta nik uste ez dagoela gaizki urtebete pasata gero gogoraztea ze 5 puntu onartu ziren konferentzia horretan. Lehenbizikoa zion, etari dei egiten zion konferentziak bere jarduera armatuaren behin betiko amaiera iragartzen duen adierazpen publiko bat egiteko. Eta nahitzezun, puntu hortan, soilik gatazkaren ondorio ezaritzeko Espainia eta Frantziako gobernuei elkarrizketarako deia egiteko. Bigarrena, esatezun, hau egingo balitz, deia egiten die Espainiako eta Frantziako gobernuei baiezkoa emateko deialdi horri. Hirugarrenean hitz egitezun, eginiko minaren aitorpena, biktima, guztien aitortza eta berauen laguntza eta errekonzializazioetaz. Eta laugarrena, hitz egitezun, eragilez bortzatzaileak eta ordezkari politikoak bil daitezen iradokitzen dugu. Horre guztiak gatazkari gabeko aro berria sortzen lagun dezakeelako. Eta eskaintzen zian ere nazioarteko laguntza emateko hauek bideratzeko. Eta 5. hitz egitezun jarraipen batzorde bat eratzeaz. Bueno, ze gertatu da urte honetan? Gogoratu aurrena, 5 puntu horiek onartu zian, han elkartu zian hainbat eragile eta partio politiko eta sindikatuak baiezkoa emanez. Besteak beste, hemen gauden, 3 talde politikoak han ordezkatua zeuden. Urte honetan ze gertatu da, nik uste ukaezineko urratz batzuk edo eman direla puntu horiei erantzunez. Eta berehala erantzun zun, lehen puntuari erantzun zion, eta bere jarduera armatuaren behin betiko amaiera iragarri zun. Eta bigarren zatian ere esaten dan bezala, soilik gatazkaen ondoriez aritzeko Espainia eta Frantziako gobernuei elkarrizketarako deia egintzun. Hirugarren puntuan ere pausuak eman dia. Nik uste ondala, pausatzuk eman dia, eginiko minaren aitorpena, biktima guztien aitortza, edo laguntza, edo errekonziliazioa bultzatzeko. Baina egila da, hauek hiladanak alde bakarrekoak izan diela. Eta zer beste gauzak estia egin atera egin zitezkenak eta guk gaur hemen eskatzen ditugunak. Bigarren puntuan esaten den bezala, Espainiko eta Frantziako gobernuak ez diote baiezkoa eman konferentziako bigarren puntuari. Ez dute inongo kontaktuik eduki etarekin hitz egiteko soilik gatazkaen ondorioez aritzeko, soilik gatazkaen ondorioez hitz egiteko. Eta ez dituzte eman ere beste urraz batzuk, 3. puntuan azaltzen dienak, eginiko minaren aitorpena, biktima guztien aitortza eta bereuen laguntza, batzu bentsat ez dute hor inongo pausoik eman. Eta 4. puntua diona, hau da, danon artean hitz egin eta proposamen bat eramatea Madrilea edo Parisea, ez da egin Hego Euskal Herrian, baino bai Ipar Euskal Herrian. Ni bakit beste mailetan hitz egiteko asunto izan daitekeela hau, baina iruditzen zait benetan udaletxetan hitz egitea ere interesgarria eta aportatzen duela. Esan beharra dakat ere Euskal Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako emandekinerekin bat egiteko asmoa genula, baina bakiu epez kanpo aurkeztu zula, baina hala ere aintzat hartzen dugu. Eta esan, pena bat iruditzen zaigula Ipar Euskal Herrian benetan garrantzi eman diotela konferentzia honi, egin dutela esfortzu bat eta kolore guztietako indarrak batu direla joateko Parisea esanez Ipar Euskal Herriaren aitortza behar dela lehenengo pausua bezala. Denbora bukatu zait, baina nolabaite izango litzateke eskatzea pausuak eman ez dituztenei eman dezaten puntu hauek poliki-poliki betetzen joateko urtebete pasada eta garaia badalako.
Bai, Alderdi Sozialista. Sí. Bueno, pues voy a empezar, curiosamente, no entendiendo muy bien cómo una declaración institucional que parece tan importante se trae solo desde un grupo y no ha habido ni siquiera voluntad o no ha habido intención previa de que la pudiéramos traer varios y la hubiéramos firmado conjuntamente. Hubiera tenido mucho más fuerza. Porque una de dos, o la conferencia pública de Ayete es de todos o solo es de algunos. Y la conferencia política de Ayete es de todos. Y si no hubiera habido un gobierno socialista en España, con el señor José Luis Rodríguez Zapatero, probablemente ni se hubiera podido celebrar, como usted sabe. Pero como no se trata de quién se pone la medalla, porque si vamos a ver quién se pone la medalla, mal vamos, lo lógico sería que este tipo de declaraciones, si realmente quieren ser importantes, busquemos el acuerdo de todos. Lo hemos hecho para el Festival de Cine, que es muy importante, y la quincena musical, pero la paz y la libertad también lo serán. Pero no, aquí Bildu decide, vengo yo solito con mi declaración, a ver qué dicen los demás, y así parece que es que la hemos hecho nosotros, la conferencia política de Ayete. Pues no, no lo hicieron ustedes solos. Pues lo hubieran hecho ustedes solos, no hubiera ido a ningún lado. Se hubieran encontrado consigo mismos, se hubieran saludado y muy bien. Pues no, fue un lugar de encuentro, un foro de diálogo, de distensión. Pues hagamos que viva ese foro de distensión, de diálogo y de compartir. Porque entonces estaremos ayudando de verdad a la convivencia y a la paz. Mire, la enmienda del Partido Popular es muy razonable. Vamos, 100% razonable. Solo tiene un problema, que lo decía la compañera Itziber San Román antes con la otra enmienda que habían presentado ustedes, que como es a la totalidad, si votamos esa no se aprueba nada. Ya nos pasó con el tema de la política penitenciaria en el último pleno. Yo creo realmente que en estos temas, si son importantes, todos deberíamos intentar introducir baremos de buscar documentos de encuentro y de consenso. Eso es lo que espera la sociedad donostiarra y la sociedad vasca. Y por tanto estamos en una situación complicada. Lo que dice el PP tiene razón. La conferencia Ayete que nosotros estuvimos la apoyamos y la seguimos apoyando al 100%, y por tanto se va a dar las circunstancias de que no pueda salir un texto común de todos. Por una cuestión reglamentaria y yo creo que por una cierta falta de cintura política. Y en esto le tengo que hacer responsable a usted, señor Izaguirre. Preside una comisión de derechos humanos donde solo hay 2 grupos y sigue sin hacer ninguna llamada ni nada para que haya más. No le importa, casi hasta lo prefiere. Yo también lo empiezo a pensar, que prefiere que los socialistas donostiarras no estemos. Pero claro, luego no está lo de Ayete porque dice, allí sí estuvieron, a ver si así cuela y me lo votan. Pero lo llevo yo, para que parezca que lo he hecho yo. Sinceramente, si ustedes creen desde la izquierda abertzale, desde Bildu, como se quieran llamar, cada vez se cambiarán de nombre para la siguiente seguro. Si quieren ustedes que el camino es solo de ustedes, que son los que más camino tienen que hacer, eso también es cierto, pues será difícil. Porque es que en la sociedad este tema le importa tanto como que en este pleno que se ha empeñado usted en ponerlo a la una y meter las tasas extraordinarias, no hay un solo asistente, no hay una sola persona escuchándonos en el pleno que no sea miembro asesor de algún grupo municipal. Esa es la participación ciudadana que logramos a través de todos estos plenos y plenos con unos horarios que usted se empeña también en poner. Pues en esto igual, hay un empeño, desde mi punto de vista, permítamelo, de intentar monopolizar los temas. Y eso es dañino, precisamente, para el encuentro. Yo les invito, nuestra posición va a ser constructiva, porque es lo que la sociedad está esperando, pero sean un poco más generosos y busquen de verdad, si se lo creen, que aquí estamos todos para ayudar. Y si no, si lo buscan simplemente para ponerse medallas, pues no llegarán a ningún sitio. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai. Bueno, egia da, 17an urtebete beteze da Aieteko adierazpena eman zenetik, eta 20ean urtebete ere etak bere behin betiko ekintzen ustea adierazi zuenetik, eta erabaki zute iniziatiba hau aurkeztea eta gure aldetik baiezkoa jasoko du. Alkateak aipatu du, gu saiatu ginen enmendakin bat egiten, enmendakin orokorrago bat, bigarren puntuari zegokiona, ez gaitezen sartu eztabaidetan, ez honek gehiago egiten du, bestea gutxiago egiten du. Gu bat gatoz, gobernuei mugitzeko eskatzen, baina iruditzen zitzaigun egokiagoa da egitea eskari orokor bat, hau da, adierazpenean bertan aipatuak ziren guztiei,
eskatzea egin behar zituzten gauzak egiteko, ez? Horretako eztabaidetan sartu gabe ez da posible izan gure erruagatik, eta beraz dauden aukerak daude, eta guk adierazten dut baiezko emango diogu da hemen aurkezten den proposamen honi. Lo que, por otra parte, plantea el Partido Popular a través de una enmienda a la totalidad, pues es algo con lo que nosotros tampoco tenemos mayor inconveniente para estar de acuerdo, pero sucede que efectivamente se plantea como alternativa a los otros 3 puntos y en eso no estamos de acuerdo. O sea, nosotros lo podríamos perfectamente incorporar como un cuarto punto, pero no tumbar estos 3 y aprobar ese cuarto. Creemos que no son incompatibles en absoluto, lo entendemos así, y por lo tanto, ante esa enmienda del Partido Popular, nosotros al menos nos vamos a abstener para representar que con el contenido podemos estar de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con la consecuencia que se derivaría de la aprobación de dicha enmienda, que es que los otros 3 puntos con los que también estamos de acuerdo no prosperen. Y yo una última reflexión sí quisiera hacer, y es porque en una cosa, y me lo comentaba Ramón Gómez creo cada mañana, el Grupo Popular tiene razón, y supongo que lo dirá también el Grupo Popular, ¿no? Y es que, además de los contenidos, en estas cuestiones también tiene su peso y su importancia el presentar iniciativas o no presentarlas. Y a veces, pues en este pleno hemos discutido sobre otras iniciativas que han presentado otros grupos y se ha echado en cara que se presentaban para generar debates que no eran oportunos. Y bueno, pues esta vez, sin embargo, Bildu no ha tenido esa consideración a la hora de presentar una iniciativa de estas características que también podía generar algún tipo de debate. Y eso es verdad. Eso es verdad. Y estando de acuerdo con los contenidos, pues las formas también tienen su peso y su importancia y son indicativas de que solamente hacemos algunas cosas cuando nosotros consideramos que interesa o cuando nosotros consideramos que queremos. Y cuando otros lo hacen, pues es a mala fe. Pues bueno, nosotros no lo vamos a considerar así, vamos a entrar al contenido y, como digo, vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Bai, zui, Alderdi Popularra. Sí. En primer lugar, le tengo que decir una cosa, señor alcalde. Hemos tratado 27 puntos ya. Y es la primera vez que usted habla hoy en este pleno. Hemos hablado de una cosa muy importante para los donostiarras, que es su bolsillo. Lo que ustedes pretendían hacer, que era subir los impuestos y las tasas a los donostiarras, y que con el acuerdo de los grupos de la oposición hemos conseguido paliar esa subida y que los donostiarras no tengan que padecer el año que viene la subida que ustedes planteaban hacerles. Pero hemos hablado de cuestiones importantes para la ciudad, como el Festival de Cine, la quincena musical, el Lurral de Bus y los autobuses municipales. Hemos hablado de los proyectos de la ciudad, de la importancia que hay que darle a los proyectos de la ciudad, y usted como alcalde tiene que liderar esos proyectos. Hemos hablado de un pacto global por el empleo, hemos hablado de programas de inserción, y ha sido ahora cuando usted, por primera vez, después de 27 puntos y de las horas que llevamos ya 6 horas de pleno, usted habla por primera vez en este punto. Realmente, usted no se da cuenta que tiene que preocuparse de verdad por liderar esta ciudad, y no lo está haciendo. Se lo he dicho antes y se lo repito ahora. Y llegados a este punto, bien le decía en eco que a la mañana hemos estado hablando, el señor Goya y yo, es que a veces se nos ha echado en cara, cuando traíamos aquí iniciativas para pedir entre todos la disolución de una banda terrorista, para pedir entre todos la condena de las 102 personas que han asesinado en esta ciudad, ustedes nos decían que veníamos aquí a crispar, a presentar cuestiones que ya eran pasado, perdón, que teníamos que mirar al futuro, que esas cuestiones no eran para debatir en este pleno, y sin embargo, cuando ustedes quieren, nos traen aquí los debates. Y nos vienen a hablar de la conferencia llamada de paz, que organizaron algunos en esta ciudad, y nos vienen a hacer un llamamiento a los demás. ¿Y a los terroristas? ¿Qué llamamiento hace usted a los terroristas? ¿Usted ha pedido en algún momento la disolución de una organización terrorista?
les ha pedido, les pide en esta hoja, que pidan perdón por haber asesinado a gente inocente en esta ciudad. Que no estamos hablando de hace 80 años, como hace poco hablaban de las víctimas del franquismo, y que, como decíamos en un pleno, todos condenamos. Ustedes esto no condenan. Aquello sí. Para hablar de hace 80 años, sí. Para hablar de hace 5, no. Para hablar lo que ha ocurrido en toda España en una guerra civil, sí. Para hablar de lo que ha ocurrido en San Sebastián en los últimos años, no. Nos piden aquí que hagamos un llamamiento a los agentes sociales y políticos. ¿Por qué no hacemos una cosa mucho más fácil? Es pedirle a la organización terrorista ETA que se disuelva, que nos deje en paz, que desaparezca, que pida perdón por el daño causado. Pero eso no lo hacen, porque aquí nos viene a hablar de pasos unilaterales. ¿De quién? ¿De una banda terrorista? ¿Esos son pasos unilaterales? Que nos dejen en paz, que desaparezcan, que bastante daño han hecho ya. Lo que tiene que decir usted, por ejemplo, es una cosa muy sencilla, que matar está mal, y no lo dice, y es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que, como bien le decía el señor Gasco, ya se han quedado solos con el Partido Nacionalista Vasco, y como bien hace poco decían, igual se quedan solos definitivamente. Pero tampoco hace usted ningún esfuerzo para llamar a los demás para poder llegar aquí a algún tipo de acuerdo sobre alguna cuestión. Usted nos trae esto aquí y nos dice que lo aprobemos, hacer un llamamiento a los demás, a los gobiernos, que no, que usted es presidente de una Comisión de Derechos Humanos, es alcalde de San Sebastián, y lo que tiene que hacer es, de verdad, pedir a una organización terrorista que se disuelva, que pidan perdón, que nos dejen en paz para siempre, que los ciudadanos vascos, como decimos aquí, queremos convivir en paz y en libertad. Y además tiene que tener un reconocimiento a las víctimas del terrorismo, que le vuelvo a recordar, y termino, señor alcalde, en el tiempo que usted lleva de alcalde de esta ciudad, no ha hecho ningún solo gesto con las víctimas del terrorismo. Nada. Cero. Con los demás sí. Para pedirle a los demás sí. Usted a las víctimas del terrorismo ni siquiera les ha recibido, ni ha reunido el foro. De verdad, reflexione. Vergüenza me debería de dar ser presidente de una Comisión de Derechos Humanos y no hacer este tipo de gestos. Y yo sí que pido el apoyo a nuestra propuesta. Es una cosa muy sencilla. Paz y libertad, convivencia entre los vascos, disolución de ETA y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Gracias. Bueno, ni lau gauzatxo. La primera, siempre hay alguna excusa de que no hacemos bien las cosas, Ernesto. De 27 puntos que vienen hoy en relación a declaraciones y mociones, hay una que está consensuada previamente. O sea, podríamos haber hecho el esfuerzo. La verdad es que la moción que presentaba el Partido Nacionalista Vasco lo habíamos tranquilamente transaccionado porque estábamos de acuerdo. Pero bueno, yo creo que es hora de no poner esas excusas y si hay que mojarse, se moja uno y se posiciona y evidentemente se puede hacer aquí, se puede hacer en otros foros. No queremos poner una medalla en absoluto, ni queremos ser protagonistas de nada, no como otros, que cuando toca lo que tiene que tocar y tienen que estar donde tienen que estar, están en trenes por Estados Unidos como pueden haber estado aquí. Y ellos sí se pretenden poner medallas de cosas que no sé si les corresponde. Nosotros no buscamos ninguna medalla. Has dicho de que hay que buscar foros de diálogo. Es lo que estamos proponiendo y es lo que propone el punto cuarto. Diálogo entre partidos a diferentes niveles, también en el ayuntamiento. Y voy a aprovechar porque, claro, decírmelo de los derechos humanos, que solamente hay dos grupos, cuando hay dos grupos que voluntariamente se han ausentado y, perdona, pero han sido invitados para volver y no han vuelto, y ya creo que son dos reuniones que se han hecho sin ninguno de vosotros dos, yo desde luego mi voluntad es que volváis. Y por supuesto que ahí se puede hablar de este tema y muchos otros temas. Y estáis invitados, invito públicamente a que volváis a esa Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que hay que leerse los 5 puntos. En esos 5 puntos se dicen muchas cosas y creo que, de verdad, creo que lo creemos la mayoría de esta sociedad, que estamos en un nuevo escenario y que todos queremos la paz. Claro que queremos la paz y estamos construyendo la paz día a día. Y yo creo que hay una herramienta que tenemos ahora en la mano y que se ha hecho un trabajo que es reconocido desde muchos sectores a nivel nacional y a nivel internacional. Y yo creo que falta que vosotros aportéis también en eso. Estoy hablando ahora de vosotros, porque otros más o menos han aportado. Y de aquí lo único que se ha querido hacer, igual no era lo más adecuado traer el debate aquí, pero siendo un año desde que se hizo la declaración, pues nos ha parecido oportuno, pues bueno, decir lo que se ha hecho bien está, pero los que no han hecho nada deberían de avanzar. Y desde luego la declaración de la Comisión de Derechos Humanos se volverá a convocar y estáis invitados para que estéis en ella. Bozkatuko dugu aurrena, PPren osotasunako emendakina,
Aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da, orduan ez dago deklarazioik. Explicación de voto porque hemos cambiado el voto y tengo derecho a explicarlo. Vale. Mire, se lo he dicho al principio. Estamos a favor de su declaración, pero entendemos que no hay que patrimonializar. Y usted, toda su intervención ha sido para atacar a los demás. Para atacar al Lehendakari, que le guste o no le guste, es el Lehendakari de todos los vascos también, porque estaba en Estados Unidos buscando empleo y trabajo. Y así es como no se consiguen los objetivos de la Conferencia de Paz de Aiete. Su intervención de ahora me ha demostrado claramente que la intencionalidad de su declaración sí que era patrimonializarla y no buscar ni acuerdos ni consensos. Y su intervención ha sido claramente mucho más un ataque a los demás que una defensa de la posición. Mal vamos así, señor Izaguirre. Mal vamos. 6 horas calló y solo habla para este tema y habla luego para descalificar a los demás, para atacar a los demás, para poner el dedo en la llaga a los demás y no para buscar acuerdos ni consensos. Eso hace que el voto lo hayamos cambiado, porque hemos dicho, la enmienda del Partido Popular era lógica, pero como iba a suponer que no se iba a aprobar la Conferencia de Paz de Aiete, bueno, pues no le vamos a apoyar. Y en lugar de valorar el gesto, en lugar de buscar, decir, mire, hoy podíamos aprobar algo con 3 grupos, pasó con la política penitenciaria igual. En lugar de valorar lo bueno que puede ser buscar consensos con los demás, usted quiere dividir esta ciudad entre nacionalistas y no nacionalistas. Y no hay derecho a eso, porque por esa división nos han asesinado y matado durante años. Y ideológicamente es lo mismo con la palabra que con las pistolas. Ya está bien de dividir a Euskadi en 2 bandos. Ya está bien. Hamaikagarren puntua. Pues no se ha aprobado esta declaración que presentaba el Grupo Bildu acerca de la Conferencia Internacional de Aiete pidiendo que se aprobaran los puntos aprobados en esa declaración al salir adelante la enmienda que ha presentado el Partido Popular. A continuación se debate otra declaración institucional que también presenta el Grupo Bildu acerca del traslado del cuadro de Guernica al Museo San Telmo para el año 2016. Eta eskaera hau, humiltasunetik egingo dut. Hala ere, Ernesto, nei iraintzen nautenian, nik ez dut irainekin erantzuten, ez dut irainik egin, bakarrik izan dut dato objektibo bat, eta aurretik indezuna da, ne ustez, irresponsabilitate akto bat. Baina, ene sartuko gehiago, zatik hartuko zutxarrea, ni oraingo honetan, humiltasunatik egindako eskaintza da ekartzen detena, eske benetan ez dugula arrokeriaz egiten, esto no va a ser un brindis al sol, hoi izango diguzue geho, lehen aipatu ez zuzeo zer horrelakoa, badakit eskatuko duguna teknikoki bere arazoak izango ditugula eta joratu beharreko lana dela, badaki pausu bat besterik ez dela, gure desioa azaltzea nahi nuke, pleno honen desioa, besteik ez. Asmoa berez da eraikaitzailea. Ánimo constructivo, como lo era la moción anterior, y que a base de insultar vosotros, pues habéis conseguido que no salga adelante. Eta zergatik eskatze dugu guaingu hau? Eskatzen nahi geana da, Reina Sofian museoan dagon Guernica kuadroa, fetxa konkreto batean, 2016an, Donostian edukia izatea. Guernica kuadroa euskaldunentzat oso garrantzitsua dela, dano badakigu, ez dut uste zer berri esaten dudanik honekin, gure memoriaren zati bat oso ondo islatzen duelako, añadituko nuke gure ustez Gernika non beharko lukela eta ez Madrilen, baina bueno, honetaz ez dugu gaur hitz egingo, eta egia da ere 2016a data oso importantea dela guretzako. 2016a proiektua gaina baditu balore batzuk, pakea eraikitzearena edo elkar bizitza bezalako baloreak sustatzearena, benetan gure ustez bat egiten dutena Gernika kuadroak islatzen duen horrekin. Iruditzen zitzaigun, eta horrela ekartzen dugu pleno honetara, eta ja ez da gizateako da, ne ustez adostasun oso zateako behartzun, baina bueno. Gernika Donostian egotea 2016an proposaitu zitzaigun, simbolismoz betetako keinua izan zitekela,
ohore bat Donostiarentzako, eta gainera ni uste hiriburu kulturalari impulso ikaragarria emango liokela. Badakit adierazpen instituzionala ez dela nahikoa, hori agian esango zue, baino lehen urratsa bat da, beste askotan ite deun bezala, borondate bat azaltzea. Indar politikoak helburu honekin lanean jartzeko abia puntua besterik ez da, eta horrela ikusten dugu. Eta espero del benetan, honetan, adostasuna edukitzea. Itzein deuleno, lurralde aberaztu behar dela, ekonomia suspertu behar dela, batzutan ez deula identifikatzen bildukuak lurralde aberaztea, identifikatzen deula batzuk aberaztearekin. Nik uste hitzeiten deunean lurralde aberaztuz, hitzein dezakeula gauza askotaz, bildu gauza asko iten nahi da eta gobernu honek gauza asko iten ditu alde horretatik, naiz eta zuek saiatu oianak izkutatzen, baina benetan irutsi zaigula aberazteare badala, horrelako eskaintza bat egitea eta horrelako kuadro bat hemen edukitzea 2016 urtean. Bai kulturalki aberazten duelako, eta bai zergaitik ez, erakargarria izan daitekelako beste batzuk etorri eta bere gastuak bertan egiteko. Beraz, espero dut adostasuna eukitzia honekin, beste pataleta batez izatea inor, eta baiezkoa bozkatzea. Alderdi sozialista duitza. Lo que hace presidir los plenos, que se llama la atención a concejales cuando hablan de otros puntos, pero el propio alcalde habla cuando quiere, en el punto que le da la gana, y sigue además en la batalla. Usted no busca consensos nunca, nunca busca consensos, siempre busca la tensión, hasta en este tema, porque mire, en el anterior le he dicho que desconfiaba, pero bueno, íbamos a votar a favor, pero es que en este, no me parece de recibo ni siquiera las formas ni el traerlo adelante, como lo traen. Hay una comisión del 2016 que no ha convocado usted desde antes del verano. La ha convocado para el próximo 5 de noviembre. Podríamos tratar allí el tema, porque le voy a pedir información al respecto y entonces tomar una decisión entre todos. Nos trae una declaración institucional sin ningún tipo de expediente. No sabemos si va a venir al Museo de San Telmo el Guernica o tiene que ir a la futura tabacalera que estuviera terminada o donde. No hay un solo informe técnico ni de la directora del museo ni de nadie diciendo dónde se ubicaría, condiciones, características. Desconozco absolutamente, los socialistas desconocemos absolutamente si usted ya ha hecho gestiones con el director del Museo de Arte Reina Sofía o con el Ministerio de Cultura o lo han hecho los diputados que tienen ustedes en Madrid, porque para algo están allí. O lo podrían haber planteado en el Congreso. Nada de eso. Pero nos trae una declaración aquí y dice, como somos guays y tenemos que ir todos de bien y nos parece una idea bonita o cachonda o interesante, pues espero que aquí todos voten que sí y ya está. Y así me siento respaldado. Pues esto no funciona así. Ser alcalde es algo mucho más serio, señor Izaguirre. Es traer un expediente serio, decir cuánto cuesta, decir qué gestiones ha hecho, si le han dicho que sí o que no, si es posible técnicamente o no. Y si le dicen que no, pues bueno, pues igual hasta le apoyaría, pero en base a expedientes y a documentos. Esto es una tomadura de pelo. Un brindis al sol para quedar bien, para que le digan que no en Madrid e intentar ir de víctima una vez más. Pero sin reflexión, sin trabajo, sin expediente, sin objetivos, nada de nada. Yo le hice otra propuesta, que el señor José Tomás toree en la Plaza Constitución en el 2016. Bueno, en este momento ni Yumbe, ya me conformaría. Eso sí que ha traído 11.000 personas, éxito, y sería novedad. Póngalo en marcha también. Este pleno lo ha votado. Ponga en marcha usted que los toros en agosto en el 2016 estén en la Astenagusía para celebrar el 2016 cultural. A eso no, porque no le gusta. Claro, ya está bien. A mí me parece muy bien que el Guernica esté en Guernica o que venga el 2016 o lo que fuera, pero me parece que tiene que ser, y a los socialistas nos parece que tiene que ser, con reflexión, con seriedad, con rigor, que aquí no se puede plantear lo primero que no se le ocurre. Que usted es el gobierno, es el alcalde de la ciudad de San Sebastián o de Donostia. Debe ser un alcalde serio. ¿Usted se imagina al alcalde de Bilbao o de Vitoria haciendo este papelón? Que Vitoria tiene la Green Capital y se le ocurra que venga un cuadro de Monet del John de Pont de París, o del Quai d'Orsay en este momento, de París, y lo plantea en una declaración institucional sin ninguna gestión y sin nada, sin decir dónde va a ir. Esto falta toda la seriedad del mundo aquí. Es una irresponsabilidad. Y esto no es insultarle, es decirle la verdad.
Y usted sí que descalifica, intenta menospreciar a los demás. Y le empiezan a conocer ya los ciudadanos. Ese es el problema que empieza a tener usted. Alderdi Popularra. Sí. En esta escuetísima declaración, que como bien me ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, no dice nada, más que se pide, y por cierto no sé a quién, porque aquí se solicita al Ministerio de Cultura y Deportes, pero no sabemos de dónde. No habría venido mal, intuimos en el Partido Popular que será de España, pero es que tampoco se especifica. Yo me sumo a las palabras que acaba de pronunciar el señor Gasco, porque efectivamente una petición de esta envergadura tiene que venir con un rigor, con unos informes, etcétera, etcétera. Nosotros, ante esta petición, podemos pensar dos cosas. No te han puesto tiempo, no te han puesto tiempo. Tienes más tiempo. Bueno, pero tú se habla. Quería decir que ante esta propuesta de ustedes, que ha defendido el alcalde conteniéndose los nervios, como ha dicho, podemos pensar dos cosas. O que les da todo igual y que tiramos para adelante y ponemos los bueyes detrás de la carreta, o que, todavía peor, que saben, y es lo que voy a comentar ahora, que hay informes técnicos de primera magnitud, serios, que dicen lo que yo le voy a comentar ahora. Y si, sabiendo lo que creo que lo saben, lo plantean, todavía mucho peor. Hay 3 informes técnicos que avalan su permanencia en el Museo Reina Sofía. Su delicadísimo estado de conservación y su gran formato impide todo tipo de traslado fuera del museo, según los expertos, razón por la cual esta obra nunca ha sido prestada a institución alguna. Los 3 informes son uno de Jorge García Gómez Tejedor, jefe del Departamento de Conservación y Restauración del Museo Reina Sofía, otro firmado por Ubaldo Sedano, restaurador jefe del Museo Thyssen-Bornemisza, y un tercer informe suscrito por Pilar Sedano sobre el movimiento en Sala del Guernica del 23 de mayo al 4 de junio de 2006. Pilar Sedano, gran conocedora y una de las mayores expertas en restauración y conservación tanto de pintura antigua como moderna y contemporánea, explicaba a Revista Arte, en una entrevista realizada recientemente, entonces, en 2007, que el Guernica tiene un estado de conservación muy precario. En los años 50 sufre una intervención bastante importante donde se le incluye cera desde la parte de atrás. Y termina diciendo este informe que el último viaje del Guernica fue por motivos de unas obras en un recorrido de 20 metros. Esta es la situación técnica. A nosotros nos encantaría que el Guernica pudiera estar aquí, pero es que es inviable. Es inviable y es mucho más inviable plantearlo así, como lo han planteado ustedes, porque esto, si saliera, que espero que no salga, pues va a dar una mala imagen de esta ciudad y de este gobierno espantoso en el Ministerio de Cultura de España. Y, señor alcalde, en este momento está el equipo, magnífico equipo, de la capital cultural, tratando de negociar colaboraciones con la Biblioteca Nacional, con el Reina Sofía, con el Museo del Prado, para poner en marcha el proyecto estratégico de la capitalidad cultural, que yo estoy seguro que usted sabe que es el Tratado de Paz, que significa que se tienen que mover infinidad de cuadros que van, y espero que vayan a venir aquí. En eso tenía que estar usted, no planteando algo que sabe que no puede salir. Y encima lo plantea sin ningún rigor, sin ningún documento, sin ninguna base y con una entrada en la que menosprecia a los grupos. O sea, realmente yo me lo pongo a hacer mal y no se me ocurre cómo hacerlo peor. De verdad se lo digo. Y no le voy a decir que se lo digo con cariño porque no se lo estoy diciendo con cariño. Se lo digo con toda la contundencia de la que soy capaz. Y estaba medio amuermado en este pleno. Pero es que no puedo entender que pasen estas cosas, de verdad. Es que usted nos representa a todos. Este documento que usted ha firmado, que le han preparado, no se puede sacar de aquí. De verdad. Y yo espero que tenemos aquí a una persona que creo que es la que va a hablar ahora y me va a suceder a mí en la palabra, Miren Azcárate, que conoce estas cosas, pues dirá que algo de razón tengo en esto. Y le digo, yo mañana mismo firmaba porque pudiera estar el Guernica aquí, todos los que estamos. Pero si se pudiera, es que no se puede. Miren. Pues yo siento decepcionar las expectativas que tenía el señor Arrue, pero discrepo totalmente de la argumentación que he escuchado tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Yo, mientras les estaba escuchando, estaba pensando qué
Y puedo coincidir con el Partido Socialista en que quizá podíamos haber hablado de esto en la reunión de la Comisión del 2016. Pero tampoco me parece mal foro este. Porque si el alcalde hubiese ido él solo a hacer esas gestiones a Madrid, inmediatamente le hubiésemos reprochado, supongo, que lo hubiese hecho en solitario sin contar con la opinión de este Pleno y, por tanto, sin contar con lo que es la mayoría del Gobierno municipal. A partir de ahí, informes técnicos. Hay que empezar por algún sitio y es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Difícilmente se va a poder hacer ninguna gestión en Madrid si no hay un primer impulso, que entiendo que tiene que ser político, con un acuerdo mayoritario de este Pleno. Y les está hablando una persona que, no solamente porque representa en estos momentos y porque está transmitiendo qué es lo que piensa su grupo, sino por coherencia personal con lo que ella ha hecho, por lo menos en un par de ocasiones, en unos años anteriores, lo menos que puede hacer es apoyar la declaración institucional que ahora nos trae el Grupo Bildu. Informes técnicos. Sé de los informes técnicos de los que habla el señor Arrué y también sé cuál era la opinión del señor Bidarte y no creo que el Museo Guggenheim sea precisamente un mindundi en cuestión ni de conservación ni de condiciones técnicas de traslado. Y estaban convencidos de que se podía intentar. Ofrecieron, y era una oferta que supongo que considerarán seria, no un brindis al sol, tener una reunión con el ministro de Cultura. No hubo manera ni hubo contestación. Yo he intentado con 2 ministros de Cultura llevar lo que era el acuerdo del Gobierno vasco, que era una institución, la institución máxima de esta comunidad autónoma. No hubo forma ni de tener una reunión en condiciones, ni de tener una reunión, se les dijo, con los técnicos que ellos estimasen oportunos y con los técnicos que nosotros estimásemos oportunos, que era el señor Bidarte, la jefa de conservación del Guggenheim, y el Bellas Artes estaba dispuesto a participar. No hubo forma. Vamos a admitir que es una cuestión de voluntad política o de no voluntad en este caso. Y a mí, desde luego, como vasca, sí me gustaría que el 2016 el Guernica estuviese aquí. No sé si el Museo de San Telmo tiene condiciones o no, pero me encantaría que hubiese una reunión en serio y una discusión, como debe ser, entre técnicos para ver si tiene condiciones o no. Y como donostiarra, tampoco me dolerían prendas si el 2016 pudiese venir al Museo de Bellas Artes, al Guggenheim o a algún sitio, si de verdad creemos que el 2016 no solamente es Donostia, sino es toda la comunidad vasca y creemos en el concepto de Euskal Hiria. Y si estamos defendiendo que el 2016 uno de los faros va a ser paz, convivencia, derechos humanos, creo que el valor simbólico que tiene el Guernica sí merecería un esfuerzo por parte de esta corporación para un intento serio, riguroso, con los técnicos que tengan que intervenir, pero un análisis en serio si realmente es posible o no. Porque a mí me ha maravillado cuando he visto exposiciones, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con tablas románicas pintadas, que dudo mucho que tengan mejores condiciones que el Guernica para poder ser trasladadas. Y hoy en día se hace, y se hace con garantía. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta orain gontan bihotzez gaina, musua eta guzti. A ver, últimamente acusáis mogollón a este gobierno, a mí personalmente, de que no respetamos, no somos responsables, de que descalificamos, de que os despreciamos, menospreciamos, ridiculizamos. De verdad, que creo que lo hacéis vosotros continuamente y que estamos mostrando una paciencia increíble. Antes has comentado que si yo me he reído de los jubilados, lo cual es mentira, porque la risa que yo me he hecho ha sido por una frase demagógica que has hecho tú, y yo creo que los que habéis reído continuamente ahora sois vosotros. Mostrando una falta de respeto que alucino, y que desde luego el ejemplo que estamos dando a la ciudadanía es que es de vergüenza. Yo soy el alcalde de Donostiarras y desde luego no ayudáis en absoluto
a llevar esto con normalidad. Y encima el respeto no solamente es el que no guardáis para conmigo o para a este pleno o a esta ciudad, no respetáis ni al Guernica, respetáis por no respetar. Y yo creo que de verdad os estáis pasando un poquito. Y cuando decís lo de no informamos, no compartimos, os despreciamos, ridiculizamos, de verdad que es que uno aguanta y aguanta y aguanta, pero tengo que decirlo públicamente, es que no es verdad. No es verdad. Y el ejemplo que habéis dado hoy aquí lo deja clarísimo. Y yo lo único que hemos hecho ha sido una propuesta que agradezco a Miren que diga que la va a apoyar, porque claro que ellos también, o que os pensáis, estamos anormales en este gobierno, que hay que hacer un trabajo serio a partir de ahora para conseguirlo. Pero que el Guernica estuviera en Euskal Herria es un objetivo que muchos nos gustaría. Eta nekoete. Bozkatu ingo. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez dezu ezer bozkatu? Ah, vale. No la explicación de voto. Sí. Ez dezu esan ze bozkatu edazten nun? Sí, sí. No, esan dituzu kristonak, baina ze bozkatu edazten nun ez. O sea, que ez dago explicación de voto, ez dago aldaketarik. Bueno, ¿y no le parece que ha hecho usted alusiones a nadie? Mira, barkatu, Ernesto, barkatu. 13. puntua. Ese es su estilo. Pues ha quedado aprobada la declaración institucional que presentaba el grupo Bildu para solicitar el traslado del cuadro del Guernica al Museo Sant Telmo para el 2016, un punto que ha sido aprobado con los votos de PNV, Bildu y Partido Socialista. La siguiente declaración institucional la presenta también el grupo Bildu, en esta ocasión acerca de Tabakalera. Proiektu garrantzizkoa dela, nik uste danok ados gaudela. Gure ustez lehentzi beharreko inbertsioetako bat, guk definitzi dugu kultur fabrika bat bezala, erreferentzia izan beharko luken Euskal Herrian, eta sortzaile ezberdinak, bai disiplina ezberdinekoak edo bai jatorri ezberdinekoak, elkarrekin esperientziak eta lanak trukatzeko lekua bihurtuko dana. Kultura arloan gaina lana sortuko duena. Eta Donostia erreferentzi bihurtuko duena Europako beste hiri batzuekin batera. Gainera, baloatzen dugu, Groseko zonalde horri bizitza emango diola. Hor juntatuko dira trena, ez dakit iritsiko dan edo ez, abiadura handikua, baina trena horrengoa, autobusen geldokia horrengoa, 2016an, eta 2016an Tabakalera horrengo da. Eta horko zonaldea hoi guztiz aldatuko da eta bizitza emango zaio. Gogoratu behar da, obra hau finantziatzeko Madrilgo gobernua konpromiso batzuk hartu zituela 2011an. Jasota daude gaina, bere kasillan, programa 334A, promoción y cooperación cultural, clasificación económica 745, ayuda al Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, importe de 7 millones. Geostik, izan duia komunikazio pila bat, Kulturako Ministerioa, Fomendoko Ministerioa, Tabakalera eta alkatetza eta udaletxeko beste zerbitzuen artean, eta aipatuko ditut, por ejemplo, 2011 urtarrilan 13an izan zela lehenbiziko kontaktua, otsailean onartu zen prozedimentoa laguntza nola emango zen, martxoan ja presupuestua eta bialdu zian, maiatzian esan ziguten Haziendako Ministerioaren erantzunaren zai zeudela, irailean eskatu zian aktualizazio batzuk, horrela zeituz irailean berriz, urrian, azaroan, udaberrian, kainian, uztailean eta azkena, irailean eukideu, non esaten digun Ministerioa, Kulturakoak, Haziendaren esku dagoela eta berako erabaki beharko lukela laguntzoi ematea. Azken finean, itzaiten nahi gaz, 7 milioiko laguntza batetaz, 2 zatitan ordainduko zutena. Oraingoz ez du egin, eta esan deten bezala, erreklamatu zaio, bai Tabakaleratik, bai tesoreriatik, eta bai alkatetzatik zuzenian. Ez dute orain arte kasorik egin. Askotan esaten da, gaur esan dezu askotan, ez dugula borrokatzen Donostiaren alde. Nik uste hau apustua garbia dala eta erantzuna falta zaigula. Esan genuen, guk inbertziotan
gure lehentasuna markatzen genitula, eta Tabakalera zela gure lehentasunestako bat, eta gaina usten dut danok ere ados zaudetela azpiegitura oso importantia dela Donostiarentzako. Ekartzen deuna honea da, eskaera bat egitea denok batera, eskatuz Madrilgo gobernuai behingoz eman dezala aurre ikusita zuen diru laguntza hori. Eta nik uste hau batez eskatu beharko genukela. Oraingo honetan igual ez deu asmatzen, dana gaizki indeu, eta euskalo zeu eskatzen dezuen, baina nik uste hau batez eskatzeko gauza dela gaur hona ekartzen deuna. Esan beharra dago ere, naiz eta Madrilek ez eman laguntza hori, garbi daukagula, diputazioarekin eta Eusko Jaurlaritzakin, horra atako dan proiektua izango dela. Baina, ez luego, 7 milioi horiek iruditzen zaizkigu, beharrezkoak eta justua dela gaina, onartutako gauza bat, hitza emandako gauza bat, betetzea. Besterik ez, Alderdi Sozialista. Bai, arratsaldeon. Pues yo voy a empezar y desde luego no voy a pedir perdón por lo que voy a decir. Perdón no voy a pedir. Y no creo que le falte al respeto a nadie, porque ese no es nuestro estilo. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor gobernante que el que no quiere o no sabe gobernar ni gestionar, que aquel que, como usted, señor Izaguirre, oculta su incapacidad para llegar a acuerdos y negociar con otras instituciones públicas, echándole la culpa siempre a los demás. Usted es el de los esques, que diría un compañero nuestro de la pasada legislatura, el señor Rodríguez. Es que no me cogen el teléfono, es que en Madrid me tienen manía, es que los 7 millones negociados por el PNV en los presupuestos generales no están, es que, y claro, usted, como alcalde de San Sebastián, ¿es que no va a hacer nada, aparte de lamentarse, sentado tranquilamente en su despacho? ¿Cuántas veces ha ido como alcalde de San Sebastián a Madrid a tratar de negociar ese dinero para Tabakalera? ¿Que no le reciben? ¿Y se resigna? ¿Sabe usted lo pelma que podía ser Odón Elorza como alcalde intentando obtener recursos económicos de los gobiernos de España, de la Unión Europea y hasta debajo de las piedras? Para otras cosas ya se suelen mover. Como alcalde de San Sebastián, a usted le toca batirse el cobre, negociar acuerdos, lograr consensos, buscar complicidades aquí, allá y donde sea necesario para sacar adelante Tabakalera y todos y cada uno de los proyectos estratégicos de la ciudad. Baina ez dezagun geure burua engainatu, dirua ez da Tabakalerak duen arazo nagusia edo bakarra, ez da pentsatu ere. No ponga, señor Izaguirre, más esques, ni más excusas, ni cortinas de humo, que es el mejor ejemplo para una antigua fábrica de tabacos, para ocultar que Tabakalera sigue sin rumbo, inmersa en la indefinición del proyecto cultural, sin liderazgo institucional ni consenso interinstitucional, y ahora, además, casi sin edificio, porque la inquietante imagen de vacío interior del edificio puede ser una buenísima metáfora de la situación del proyecto. El dinero, más bien la falta de dinero, es un problema, pero no el único, ni la única incógnita que queda por despejar en Tabakalera. Y es que en Tabakalera se cumple a la perfección eso de que solo se sabe que no se sabe nada. Por cierto, espero que antes de que termine este año, es decir, le quedan 2 plenos, ustedes traigan, los de Bildu, a este pleno una declaración institucional para que con la misma contundencia y rotundidad exijan a la Diputación Foral de Guipúzcoa el pago de los 200.000 euros que nos adeuda a este ayuntamiento por las inversiones y las obligaciones contraídas en el Museo de Sant Telmo. Mila esker. Alderdi Popularra. Bien, en este asunto, cuando lo preparaba, pues repasando un poco los antecedentes más inmediatos, pues veía, por ejemplo, el 27 de marzo del 2012, el PNV da por perdido los 7 millones prometidos por Zapatero, por Tabakalera, y arremete contra Zapatero y el Partido Socialista. Le contesta a Odón que es el PNV, el que no sé qué, que no sé cuántos. Luego,
el asunto se lleva a Juntas Generales y en Juntas Generales hay un desencuentro total y no se consensúa ninguna posición común. Lo que acaba de decir Marisol Garmendia es la absoluta realidad. Nosotros no estamos en el Consejo de Tabacalera. Deberíamos haber estado, pero se nos ha excluido. Y yo creo que esto no es ofender ni decir nada. Yo creo que es simplemente decir la verdad. Señor alcalde, creo que es decir la verdad, como creo que lo he dicho antes. Antes he hablado de unos informes y he dicho que a nosotros nos encantaría que el Guernica estuviera aquí. O sea, porque nos encantaría. A mí personalmente, vamos, me chiflaría. Y si podemos hacer algo no tiene que para la menuda que lo haremos, pero con otro estilo y con otras formas. Pero siguiendo con este asunto. En su día, el Partido Nacionalista pactó con el anterior Gobierno de España una partida nominativa. Esa partida, a 30 de diciembre del 2011, no tenía ni el crédito abierto, no había ni una obligación reconocida, no había nada. Eso no es imputable al Partido Popular. O sea, es que ahí hemos estado de convidados de piedra. Esa es la absoluta realidad. Absolutos convidados de piedra. Y vamos al 2012. En el escenario que tenemos, con 90.000 millones de euros de más gastados, ¿de dónde quitamos para poder hacer frente a esto? Díganme ustedes, ¿del tren de alta velocidad? ¿De qué quitamos? Díganme. Todo eso haciendo un acto de fe por creer que el proyecto está perfectamente definido, que se sabe a dónde vamos, qué contenidos vamos a tener, qué interacciones va a haber con la capitalidad cultural, que no lo sabemos. Esa es la realidad. Y ustedes nos piden que aprobemos una declaración que está redactada en unos términos que dice exige, exige y exige. Vamos a cambiar la oración por pasiva. ¿Ustedes admitirían a la inversa que hiciéramos algo parecido con Diputación Foral? ¿Con el señor Garitano? Pues no. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Es que no podemos. No podemos por responsabilidad política, no podemos por responsabilidad económica. No somos nada en Tabacalera porque ustedes no nos quieren allí. Y encima, podían haber tenido, pues, no sé cómo llamarlo, el don de la oportunidad o la mano izquierda. Podemos hablar esto con el Partido Popular, que resulta que ahora unos cuantos millones de ciudadanos han decidido que estén en el Gobierno de España, para ver cómo podemos hacer una declaración que ellos puedan apoyar. Pues no, nada de nada. Y antes me ha dado hasta en el carnet de identidad, o ha pretendido, que yo me he quedado tan tranquilo, de verdad, o sea, porque yo lo que le he dicho antes lo suscribiría otra vez, porque es verdad lo que le he dicho. Esto nosotros no lo podemos respaldar, y mucho menos en estos términos. Y usted sabe que no podemos. Es que además que usted lo hace a propósito para que no lo respaldemos. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Antes se lo ha dicho muy bien mi amigo y compañero Gasco. Ustedes hacen las cosas para provocar la separación. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho, miren, pero ella hace las cosas de otra forma. Usted no lo hace igual. Usted no concita acuerdos ni adhesiones, todo lo contrario, espanta. Espanta. Eusko Jeltzalea, Miguel. Bueno, gure alderdiak berriro ere babestuko du, Bilduk aurkeztu duen erakunde adierazpena. Arrazoi batengatik, nik askotan entzun izan dut kultura ministro batekin baino gehiagorekin, kultura sailburuak biltzen gintuen koordinazio bileretan, batez ere gobernu aldaketak gertatzen zirenean, hartutako konpromisoak idatziz baldin bazeuden eta batez ere aurrekontuetan partidak baldin bazituzten, horiek bete egiten ziren. Hitzez esandakoak edo kartamutur baten nola egindakoak baldin baziren, horiek zailagoak ziren eta bat baino gehiago ikusi nituen bertan bera erortzen. Kasu honetan, badago, bereziki zehaztutako partida bat, badago diru laguntza nominatibo bat, eta badago gainera geure taldeak Madriden behin eta berriro eskatu duen zerbait. Nik ulertzen dut, benetan ulertzen dut Alderdi Popularraren jarrera eta mindura Tabakalerako administrazio kontseilutik kanpo dagoelako, baina uste dut Tabakalerako administrazio kontseiluaz aparte, udal batza honek ere baduela zeresanik Tabakalerari dagokionez. Eta Tabakalera bada proiektu oso garrantzitsua Donostiaren etorkizunerako, eta 2016an kultura hiriburu izateak oraindik areagotu egiten du garrantzi hori. Baina 2016-rik ezpalego ere, Tabakalera
beharko luke Donostiak eta Tabakalera beharko lukete herri honetako sortzaileek. Beraz, alderdi horretatik guk babestu egingo dugu Bilduren erakunde adierazpena eta alderdi popularrari esango diot diputazioari eskatzeko antzeko proposamen bat baldin badago inolako problemari gabe babestuko dugula berdin-berdin. Eta egunen batean Jaurlaritzari beste horren beste eskatu behar baldin bazaio, ere bai. Konpromisoak hartuta daudenean betetzeko izaten dira. Bueno, ni izteko humil ibili gaitezke, Marisol, baino ez gaituzue humillatuko. No nos vais a humillar, por mucho que os esforcéis. Eta gauza esateizut, ni donostiar guztien alkatea naiz. Soy el alcalde de todos los donostiarras. Y como alcalde de todos los donostiarras, voy a seguir yendo, porque sí que voy, y voy a tocar puertas, y voy a seguir tocando puertas. Y estoy con la esperanza de que llegará un día en el que hablar y que nos reciban en Madrid, en Gasteiz, el Partido Popular, o que hablen los que tengan que hablar en otros niveles, sea algo normal. Y que lo anormal sea que te cierren puertas. Y eso lo estamos viviendo nosotros. Y aún así seguimos y seguimos empeñados, y todo por esta ciudad. Y lo vamos a seguir haciendo por mucho que intentéis humillarnos diciendo que no nos movemos y que no hacemos nada y que no gestionamos bien. Lo vamos a hacer así y que sepan todos los donostiarras, todas las donostiarras, que vamos a luchar por Donosti. Esto por una parte. Por otra, es que, claro, os metéis en unos berenjenales, el edificio está vacío. A ver, la obra que se está ejecutando es una obra que la sacasteis vosotros adelante, el proyecto. Entonces, nosotros lo único que hicimos es un proyecto que estaba más o menos en colocas, pues bueno, pues apoyarlo y sacarlo adelante. Entonces, que nos digáis ahora que la obra está no sé cómo, cuando esa obra es un proyecto vuestro, es una cosa que cuando menos me extraña. Como que me extraña que sea que el Partido Popular se siente excluido. Bien, no está en el Consejo de Administración, es verdad, y podía estar, pero también hay que reconocer y hay que decir la verdad y que toda la ciudadanía sepa que los consejos de administración siempre han llevado, las tres administraciones, a gente exclusivamente de su gobierno. Lo hace la Diputación, lo hace el Gobierno vasco, y aquí ahora están, aparte del Gobierno, una representante del Partido Socialista y una del Partido Popular. Que lo que vais a hacer por norma y posiblemente salga así, vale, pero de momento ha sido por voluntad de este Gobierno. Y estáis fuera, pero hay otros que están dentro que en una situación de años atrás no hubieran estado. Y decís que no tenemos voluntad de consensuar. Mira, en el tema que hemos hablado antes de Tabacalera, Cinema al Día y todo eso, hace 2 días, no ayer, en la Junta de Portavoces llevamos un escrito en el que se decía que teníamos que apoyar esos eventos internacionales que hay en la ciudad. Y fue precisamente el representante de vuestro partido, que no es el portavoz, esa es otra, pero bueno, el representante Ernesto, ya acabó, el que no está dispuesto a que se debatiera allí en la Junta de Portavoces y podemos sacar algo consensuado. Nosotros sí hacemos gestos. A veces es muy difícil consensuar nada si hay alguien que no quiere ni hablar ni consensuar y que se dé la imagen del otro de que es incapaz de. Urrungo puntua, buskatu ingo dugu. 13. puntuko aldeko bozkak, eseskoak, onartua gelditzen da, 14. puntua. Pues ha quedado aprobada esa declaración institucional que presentaba el Grupo Bildu acerca de Tabacalera, exactamente en la que se pide al Gobierno de Madrid que haga efectiva la adjudicación de 7 millones de euros que se comprometió para este proyecto. La siguiente declaración institucional también la presenta el Grupo Bildu, en este caso acerca del proyecto de la pasarela de Monpas. Hiriak bereziki Martuten eta Txominene auzoetan jasan zituen uholde larriaien lehenengo urteurrena. 2011ko azaroaren 6ean zehazki. Uholde kalte handiak utzi zituzten eta muturreko egoerak sortu auzotarren bizitzak kinkalarrean jartzeraino ere. Hiriko inguru horrek sarri pairatu izan ditu historian zehar Urumaren uholden edo urgoraldien ondorio kaltegarriak. Guretzat, bere horretan utzi ezin dugun egoera da. Horregaitik egoeraren larritasunea aintzat hartuta eta luzarotik datorkigun arazoari irtenbiderik onena emateak eskatzen duen erantzunkizunetik, uholdeak saihesteko jarduerak lehenestea eskatu nahi dugu adierazpen honen bitartez. Gobernu honek berez lehentasuna eman dio gai honi hasieratik. Eta 3 ildotan ari gara edo egin dugu lan. Alde batetik, uholdeetan larrialdi plan berria egin dugu, aurrekoak zituen gabeziak konponduz.
Oraingo plana eraginkorragoa da eta gainera auzotarrekin diseinatutako plana izan da. Gure gobernu estiloa beste behin ere agerian utziz. Bigarrenik, erakundeen arteko maila bultzatu dugu. Urtebetean 3-4 bider bildu delarik. Eta besteak beste, Egia eta Loiola alotzen dituen Sarasola zubia ordezkatzeko akordioa sinatzea lortu dugu. Hirugarrenik eta azkenik, hirigintzari dagokionean, planeamendu izapideak eta hirigintza aktuazioak bultzatzen ari gara Loiola, Txominenea eta Martutenen. Ura erakundearekin, Urumeako uholdeen prebentziorako planarekin bateragarri egin, afekzioak murriztu eta noski plan hau garatzea bultzatzeko. Berriki adierazi genuen gobernuak Monpaseko pasabideari ezetz esaten geniola. Garbi utzi nahi dut, Bilduk inoiz ez zuela egokitzat jo pasabide hau, eta arrazoiak ugariak dira. Ingurumen mantendu zein arlo ekonomikotik ere. Teknikarien txostenek hala berresten digute. Horrik ez du esan nahi, pasabide horretarako aurreikusita zegoen diruari uko egiten diogunik. Guretzako bestelako lehentasunak daude, krisi garai honetan are nabariagoak direnak. Badakigu, estatuko 2008ko aurrekontuan proiektu honi atxikitako aurrekontu plurianuala zegoela, eta ekintza berrietarako aurrekontuak berriak egin behar direla. Arrazoia daukazu hortan, Ramon, baina borondate politikoa badago eta babes politikoa badago, posible da. Eta testuinguru horretan gainera, denok egiaztatu dugu Madrilgo gobernuak 2013ko aurrekontu proiektuan ez duen aurrikusi Monpaseko pasabidea eraikitzeko kontu sailik. Aurretik susmatzen genuen bezala eta esan genuen bezala. Ondorioz, gonbidatzen zaituztet, bat egitea Bilduk proposatzen duen eskaerarekin. Hau da, Monpaseko pasabide proiekturako aurrikusitako diru kopurua, 9,2 milioi euro, Martuten eta Txominenea eta Loiolarako oinarrizko beharretara bideratzea. Udalak auzo hauekin zor historikoa dauka, behin eta berriz uholdeak jasan dituztelako. Honela, diru hori, Urumeako ibaiertzeko auzo hauetan eta baita Donostiako beste zenbait beharretan ekintza hauetara bideratzea proposatzen dugu. Uholden harira, behin eta berriz interpelatu duzue udal gobernua hondamendi horren ondorioei aurre egiteko. Eta espero du zentzu hortan eta espero dugu adierazpen instituzional honen aurrean zentzu berean eta koherentziaz jokatzea. Eta Madrilgo gobernuari eskatzea diru aportazio hori Donostiarren eta kasu honetan auzotarren benetako premiei bideratzea. Mi esker. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Vamos a ver. Tener opinión propia, discrepar, pensar de forma diferente, no es humillar. Es explicar las cosas de otra manera. Y en democracia eso es lo habitual. Y el uso de la palabra nunca es la humillación a nadie. Porque si no, hay alusiones, hay adjetivos, y dice, ¿cuál es el adjetivo por el cual se me ha humillado o no? Mire, yo no voy a discutir sobre si usted nos cuenta la verdad o no la cuenta. Con el tema del Guernica, la señora Miren Azcárate nos explicó las gestiones que ella hizo y lo ha explicado muy bien y nos ha convencido. Usted ha dicho, yo he hecho gestiones, pero todavía no sabemos cuáles. Porque se las ha hecho, póngalas aquí en conocimiento de toda la ciudadanía. Y igual nos convence, pero es que usted no pide convencer, usted no viene aquí a convencer, viene a principios de fe o a dogmas de fe, porque lo diga usted, o porque lo diga la izquierda abertzale. Y es que esas son formas de pensar muy antiguas. Ustedes no vienen con nuevos tiempos ni nuevas formas. Al señor Gurruchaga le llamó la atención 2 o 3 veces porque hablaba de otros temas. Usted reiteradamente no permite un debate fresco, normal, desde la posición de cada uno, donde se busquen acuerdos, y se obceca tanto que no se ha dado cuenta ni que habíamos votado a favor de que el Guernica esté en San Sebastián en el 2016. Decisión que teníamos tomada desde ayer en el grupo, porque creo que si se puede lograr es un objetivo maravilloso para San Sebastián. Pero me parece, al igual que el tema de ahora,
Al igual que el tema de ahora, que sin un informe técnico, sin solvencia y sin demás, tomar esas decisiones son brindis al sol. Y eso no es insultar a nadie. Eso no es insultar a nadie. Es decir, que creo que no hacen bien su trabajo. Y con respecto a este dictamen, no lo vamos a apoyar. Si ustedes han dicho que no a la pasarela, porque Bildu no quiere la pasarela, muy bien, pero es que nosotros sí queríamos la pasarela de Montpas. Se han sido años de lucha para que ese proyecto viniera adelante, han sido años de lucha para que esté en los presupuestos generales del Estado. Y las partidas, cuando están en los presupuestos generales del Estado, son finalistas. Finalistas. ¿Y que además queremos lo demás? Pues sí. Pero ustedes no traen aquí, queremos también lo demás. Dicen, no, en lugar de una cosa queremos otra. No, nosotros queremos todo. Miren si somos ambiciosos. Que queremos para San Sebastián el Guernica en el 2016. Queremos los 7 millones de Tabacalera. Queremos la pasarela de Montpas y además también queremos todo lo que sea de costas para evitar las inundaciones. No queremos renunciar a nada. Habrá que marcar prioridades, pero no queremos renunciar. Ustedes han renunciado a la pasarela, entonces nos traen aquí otro dictamen trampa, otra propuesta trampa. No, como la pasarela no nos gustaba y no queremos hacer la pasarela para no perder el dinero, hagamos lo otro. Entonces yo pregunto, ¿ha habido cartas en este sentido? ¿Han tenido respuestas del Ministerio en este sentido? ¿Han hecho gestiones? ¿Cuáles? ¿Me pueden informar de cuáles? Igual las han hecho, pero es que no lo conocemos, no lo han expuesto hoy. No, en la defensa de los dictámenes no explican cuáles han hecho. Nos piden que tengamos fe, permanentemente fe, y lo que hay que pedir son hechos. Y por pedir hechos y pedir verdades somos respetuosos, pero no respetuosos solo con usted, somos respetuosos con los donostiarras, que es con los que tenemos que ser respetuosos, con los ciudadanos. Y aquí víctimas, ninguno, que algunos sí que hemos sido víctimas, durante muchos, muchos años, muchísimos. Y por tanto, ya está bien de desprestigiar a los demás. Cuando no les salen las cosas, siempre las desprestigiar, siempre, como un niño pequeño que se enfada. Y eso no es ningún insulto, es una afirmación que hago y que la reitero. Y le pido más educación y más respeto al adversario, que sería muy bueno, para San Sebastián sobre todo. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Mire, voy a empezar por decirle lo que vamos a hacer, y es votar en contra. Vamos a votar en contra por dos cosas fundamentalmente. Una, porque no se puede. Destinar los 9,2 millones de euros que estaban previstos para la pasarela Montpas como partida finalista en los presupuestos generales del Estado a otra inversión, no se puede. Es que la obra está adjudicada. No se le puede decir a los señores de Ferrovial, oiga, ustedes en vez de hacer una pasarela, encaucen el río, tiren el puente. No se puede. Es imposible. Por eso vamos a votar en contra. Y además vamos a votar en contra porque donde ustedes dicen aquí los 9,2 millones de euros, es que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene competencia sobre esta cuestión. El Ministerio de Medio Ambiente, usted que es concejal de Medio Ambiente, debería saber que tiene competencia en el río sobre los permisos que hay que dar, sobre los lindes, hasta el puente de Carabelas en Hernani. Pero sobre eso, no sobre la inversión. Quienes tienen que invertir son la Diputación, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento. Y eso es la mesa que está creada. La mesa donde está el Ministerio de Medio Ambiente a través de costas, porque tiene que dar los permisos, porque tiene competencia en eso hasta allí. Por eso vamos a votar en contra. Mire, antes hablaban del Guernica. Ustedes aquí están haciendo política ficción de algo que saben que no se puede hacer, pero vienen aquí demagógicamente a contarnos. Si nosotros también queremos que se haga por los vecinos de la Colonia del Pilar, por los vecinos de Txuminenea, por todo Martutene, estamos encantados, y más además. Y queremos que se haga ya, que el año que viene ya tenga la solución, que se tire el puente. Algo a lo que ustedes debieran darse más prisa, pero no lo está haciendo, señor alcalde. Mire, antes, cuando hablábamos del Guernica, yo digo una cosa, nosotros estaríamos encantados de que el Guernica viniera aquí. Es más, estaríamos encantados de traer el Museo Reina Sofía a San Sebastián, pero entero, ¿eh? Nos vamos a Madrid entre todos y lo traemos, y lo ponemos aquí, en alguna parcela. Buscamos una parcela y colocamos aquí el Museo Reina Sofía, con el Guernica dentro. Sería mejor, pero, o sea, ¿vamos a hacer política ficción? ¿Vamos a hacer demagogia de las cosas? No. Y están haciendo demagogia con este tema. Están tratando de decir que ustedes con esto defienden a los vecinos de Txuminenea y defienden a los vecinos de Martutene. Nosotros también,
Pero no podemos hacer demagogia. Lo que no han querido es hacer una inversión muy importante para San Sebastián, que iba a generar empleo mientras se construía y que además iba a ser un polo de atracción para mucha gente en esta ciudad, en un lugar maravilloso. No era nuestro proyecto, pero lo defendemos porque creemos que es bueno para San Sebastián, porque creemos que la inversión ya estaba hecha, porque ahora dice que pongan en el año 2013 en los presupuestos generales del Estado. Hombre, ya está bien. Ya está bien. Ustedes ni contestan al Ministerio de Medio Ambiente para que ahora nos vengan aquí a decir cosas que no son ciertas. Ya está bien. Ahora le voy a decir una cosa, señor alcalde. Si quiere nos vamos usted y yo mañana a Madrid. Vayámonos. Pero es que ni siquiera le ha llamado al ministro de Medio Ambiente, ni al secretario de Estado, ni al director general de Costas, para reunirse con ellos, para hablar de estas cuestiones, de la pasarela de Montpass, a la que ustedes han hecho un desprecio absoluto al Ministerio de Medio Ambiente con una inversión que querían hacer en esta ciudad. Un desprecio absoluto, desechando 10 millones de euros para San Sebastián. Pero usted no ha sido capaz de levantar el teléfono, mandar una carta. Ha mandado una carta uno de sus asesores a la directora de Costas en San Sebastián. Pero que no, que usted es el alcalde de una capital de provincia. Usted tiene que llamar al ministro para reunirse con él. Y yo le digo, me brindo a acompañarle a usted a Madrid, para defender a San Sebastián, para intentar atraer inversiones, para quitar las piedras de la playa, para la pasarela de Montpass, para el encauzamiento del río, para solucionar los problemas de Chauni y Martutene, para eso y para temas culturales, para lo que usted quiera. Este grupo se brinda, porque San Sebastián está por encima de todo eso, pero usted no lo está haciendo. Y en este caso, lo único que están haciendo con esta declaración es demagogia. Decir, oiga, como no queremos la pasarela de Montpass, hagan eso. Ya le digo que no se puede hacer, que es imposible, que esto no podemos hacer aquí política ficción, y es lo que está haciendo este gobierno. Es que yo tengo que reconocer una cosa, y es que después de 1 año y medio no es ya que Bildu sea diferente, es que con esta iniciativa, de verdad, o sea, es que han superado cualquier otro grupo de este ayuntamiento en aquello que ustedes nos achacan a los demás, ¿eh? O sea, porque el propio delegado, además, cuando la estaba explicando, lo ha dicho, o sea, que en el 2013 no hay consignación presupuestaria. Luego, estamos hablando de un dinero que no ha existido nunca. Este es un debate virtual. O sea, no hay nadie ya en esta ciudad que se crea en serio, y eso también va por el señor Gómez, que este dinero de la pasarela haya existido este año. Vamos a dejar el beneficio de la duda, 100.000 euros, hombre. 100.000 euros. Y además porque sabía el Gobierno de Madrid, de España, perdón, que esto iba a ser algo a lo que Bildu le iba a decir que no. O sea, pero si es que lo sabe todo el mundo. Y estamos discutiendo aquí y haciendo un teatro que no se cree nadie. O sea, es que es virtual, pero es que es virtual lo que ha hecho el Partido Popular con este tema y es virtual, ahora, más virtual todavía lo que hace Bildu. Es decir que un dinero que no existe lo quiere destinar a no sé dónde. Que no es serio. O sea, se han pasado. Lo siento muchísimo, pero se han pasado. Se han pasado y si desde luego nos querían demostrar ustedes que hacían las cosas de otra manera, pues sí, de otra manera sí, pero peor. O sea, peor porque sinceramente esta iniciativa no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros desde luego nos vamos a abstener porque no vamos a participar en un debate que es sinceramente virtual. Eta gauza bat bakarrik, bueno, hemen ere aurreko iniziatibetan atera dira ere, aipamenak tabakaderako 7 milioiak eta nik bada espada espadin badakizute gogoratu arazten dizuet gauza bat. Eta da, Amaiurrek diputatuak dauzkada Madriden. Gogoratu arazten dizuet, diputatuak dauzkada Amaiurrek Madriden. Zergatik, klaro, oso ondo dago, Donostiko udaletxeko plenora etortzea, gai hauek ekartzea, eta gero ez jakitea, Madriden ze demonio egiten duten dauzkazuten diputatuak. Ez dietetako entzun, seku da santan gai hauetaz hitz egiten. Seku da santan. Ni Xabier Mikel Errekondoi ez diot ontaz hitz erdi bat esaten entzun oraindik. Gogoratu arazten dizuet, hor dauzkazute da, eta pasa, onartuko ez dan, adierazpen instituziona dau, han zerbait egiten duten. Eskerrik asko. Kristeko txanda. Bueno, azteko esatea guk adierazpen instituzional honekin, aurkeztu egun adierazpen honekin ez egula inolako demagogiarik egiten. Egia da, gobernuak ezezkoa eman diola Montpasseko pasabideari, eta hain zuzen adierazpen hau aurkezten dugu Madrilgo gobernuari esateko, eskatzeko
hiri honetan, hiri honegaitik apostua egiten baldin badu, apostu egin behar duela, eta apostu egin behar duela hiri honek dauzkan benetako premietan. Benetako premietan, are gehiago, gaur egun bizi dugun krisiaren gaitik. Horregaitik, hain zuzen, eskatzen dizkiogu Urumeako ibaiertzan, aurrera eraman behar dien aktuazioetan bere bultzada edukitzea. Eta pena ematen digu, zuek adierazpen hau ez babestea, eta gainera, zuek hemen izan dezuten jarrerarekin koherente ez dela iruditzen zaigu, eta bi arrazoien gaitik, eta pleno honetan behin eta berriz aipatu dira. Batetik, adierazpen honekin, inbertsio, hitzarmen eta diru laguntzak bultzatu nahi ditugulako, eta behin baino gehiagotan esaten diguzue hori dela gobernu baten lana, eta horixe da honekin eskatzen duguna, eta bigarrenik, gobernu honi eta udal batzarrean behin eta berriz eskatu diozue hondamendi honen aurrean hartu beharreko neurriak hartzeko, bai mozioen bitartez, baita ere adierazpen instituzionalen bitartez. Larrialdi plana hobetzea, bete dugu. Plan generalaren etena, martutenen altxatzea eta altxatu genuen. Sarasola zubiaren inguruan akordietara jatzea eta akordio bat lotu dugu. Eta baita ere adierazpen instituzionalak, bai Eusko Jaurlaritza eta baita ere Madrilgo gobernuari. Eta hau da hain zuzen guk adierazpen instituzionalen honen bitartez egiten duguna. Eta naiz eta oposizioaren babesik ez izan, gu jarraituko dugu Madrilgo gobernuarekin lanean, kasu honetan Kostaseko delegazioekin, departamentu arteko mailean egiten dugun bezala, eta badakizue, benetan Donostiarren eta Auzotarren lehentasunezko premiak asetzeko. Kasu honetan segurtasun premiak. Eskerrik asko. 15. puntua adostua dago, eta eskariak... Bai, markatu. Aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta 15. puntua... Pues no se ha aprobado la declaración institucional presentada por el Grupo Bildu acerca del proyecto de la pasarela de Montpas, que pedía que ese dinero se destinara a las mejoras del río Urumea. La declaración institucional conjunta presentada por los grupos Bildu, PSE, PP y EAJ-PNV está aceptada, por lo que se va a proceder a su lectura. Una declaración institucional sobre el bicentenario de la ciudad. La destrucción y reconstrucción de la ciudad, 1813-2013, un hito histórico que debe centrarse en torno a 4 objetivos: dar a conocer, recordar, conmemorar y seguir construyendo. Punto 2. Los actos del Bicentenario 1813-2013 deben servir para recordar y dar a conocer a las nuevas generaciones de donostiarras, con el debido rigor, los sucesos que ocasionaron el saqueo y la destrucción de la ciudad en 1813. Poner en valor la decisión y el coraje cívico de los donostiarras que, reunidos en el caserío Izpurua de Zubieta, decidieron reconstruir la ciudad de sus cenizas y valorar asimismo el desarrollo urbanístico, económico, social y cultural que ha hecho avanzar y progresar a San Sebastián en estos últimos 200 años como ciudad abierta y cosmopolita, pionera en muchos ámbitos. Punto 3. La conmemoración del Bicentenario es un proyecto colectivo, así lo está demostrando la ciudad donostiarra con sus numerosas propuestas y proyectos, en el que deben implicarse instituciones públicas y privadas, agentes económicos, sociales y culturales y el conjunto de la ciudadanía donostiarra. Punto 4. El Bicentenario, asimismo, es una oportunidad para proyectar en el exterior la imagen de San Sebastián, haciendo de esta conmemoración un motor de reactivación de la economía local, generador de riqueza y empleo en el sector comercial, turístico y cultural de la ciudad, y un hito esencial en el camino hacia la capitalidad europea de la cultura en 2016. Quinto, cumplir los objetivos indicados requiere una variada programación de actividades de índole académica, cultural, social y festiva, acordes con la trascendencia del Bicentenario para la historia de la ciudad y de la propia ciudadanía donostiarra. Programación que se desarrollará a lo largo del próximo año 2013. Sexto, conocer, recordar y conmemorar lo sucedido requiere, asimismo, que en la programación estén presentes actividades centradas en la atención a los derechos humanos y en la educación para la paz y la convivencia, especialmente orientadas a las generaciones más jóvenes. 7. El Bicentenario debiera dejar también un hito para el futuro arquitectónico de la ciudad, teniendo en cuenta que la reconstrucción implicó en sí misma una transformación en la fisonomía de San Sebastián y supuso un desarrollo urbanístico y arquitectónico que es considerado modelo de referencia.
Octavo, el Bicentenario debe asimismo proyectarse al futuro proporcionando espacios de reflexión sobre el porvenir de la ciudad donde los actores académicos, sociales, culturales y económicos analicen, en este momento de crisis generalizada, cuáles son las oportunidades de reconstrucción, de regeneración para el siglo XXI. Y noveno y último, el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Gobierno vasco a participar activamente en la celebración del Bicentenario de la Reconstrucción de San Sebastián e invita a sumarse al conjunto de la ciudadanía de Guipúzcoa y Euskadi y a cuantas instituciones públicas y privadas quieran compartir con los donostiarras esta conmemoración. Bueno, aldeko bozkak onartua gelditzen da eta lehenengo mozioa. Pues ha quedado aprobada esa moción institucional que hacía referencia a los actos a celebrar durante el Bicentenario de la conmemoración de la reconstrucción de la ciudad de San Sebastián. A continuación se va a proceder ya al debate de las mociones. 15 mociones previstas, una de ellas ya se ha debatido, la referente a Lurraldebus. La primera moción se va a debatir ahora, la presenta el Grupo Socialista, una moción sobre las reclamaciones económicas a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es que ricasco. Bien, pues aquí estamos en otra cuestión que les sonará. Les sonará porque no es la primera vez que traemos a pleno, tras haber pasado ya por la comisión correspondiente, la cuestión del traspaso de las antiguas carreteras comarcales de Loyola-Martutene y de la N1 a su paso por Añorga-Recalde. Y claro, yo como cuando he estado aquí sentada he escuchado atentamente lo que se ha ido diciendo y recientemente, una vez más, se está diciendo que todo el mundo ponemos las cosas muy difíciles a este gobierno y a su alcalde, que las puertas no se le abren, que las tiene cerradas en Madrid, en Gasteiz. Bueno, pues en esta cuestión, de la cual llevamos hablando ya un largo año, en esta cuestión, también tienen las puertas. Una cuestión de orden. ¿Se puede hacer el pleno sin presidente? Una cuestión de orden. ¿Sin presidencia puede estar el pleno? No ha salido por la puerta de allí. No, es que no se puede seguir la sesión sin presidencia. No, Ernesto, yo, en otras cosas sí, pero quiero decir que si el alcalde se tiene que levantar un momento y estamos en el debate, hombre, tampoco vamos a decir que no hay presidente. Otra cosa es que se ha ido de la ciudad, que se ha ido del ayuntamiento, pero hombre, pero claro, pero si estamos aquí, vamos a ver si seguimos el debate, que ya es tarde. Que este no se como no sé a dónde ha ido, yo he preguntado simplemente si va a tardar mucho o no, no lo sé. Pues entonces pido a quien... ¿Me dejáis un poco? Pido entonces... Lo he hecho porque como había muchas palabras y no se le estaba escuchando bien a Susana García, era para quien llevara el pleno pidiera un poco de silencio y respeto, simplemente. Entonces, como he visto que no estaba, pues se lo he preguntado. Vale, pues pedimos a todos un poco de silencio y el que quiera hablar que se vaya fuera. Bien, pues como decía ayer, estamos constantemente escuchando que no nos abren puertas, que no nos reciben en Madrid, en Vitoria, todo el mundo es malo. Y claro, aquí estamos hablando de reclamaciones económicas a la Diputación Foral, aquí al ladito. Y además compañero estimado, supongo, de Bildu. Suyo, claro. Y después de más de un año, pues aquí seguimos. Y me explicaré un poco para quien no conozca el tema. La norma foral de carreteras y caminos de Guipúzcoa regula el régimen de traspaso de titularidad de carreteras. Y en él se establece que este traspaso de carreteras o tramos que adquieran la condición de vías urbanas requerirá acuerdo expreso de Diputación Foral y previa audiencia del ayuntamiento afectado. Las carreteras que yo he citado, que antiguamente... que con las nuevas obras y las nuevas carreteras que se han ido abriendo han sufrido un cambio radical, es notorio que ya no acoge tráficos de paso, sino solo los de uso meramente local, y adquieren condición de vía urbana.
Y todo esto que les estoy contando y que es una respuesta de la diputada foral de Carreteras, dice que la Diputación Foral procederá al traspaso a la titularidad municipal de San Sebastián de las carreteras citadas con todos sus ramales y elementos funcionales, y que en este marco se envió un escrito el 1 de septiembre de 2011 por el que se concedió al Ayuntamiento un periodo de audiencia de un mes a contar desde la recepción del escrito para que formulara alegaciones previas a formalizar el traspaso a la titularidad municipal del citado tramo de carretera. A raíz de eso, nos dice la diputada, señora Ugarte, ambas instituciones iniciaron negociaciones que no han terminado. Esta respuesta es de principio de año. El Consejo de Diputados no ha adoptado todavía ningún acuerdo en ese sentido, por lo que la carretera sigue siendo de titularidad foral. A día de hoy también, porque me he preocupado de investigarlo. Pero claro, es que lo importante además para esta ciudad es que asociado a este traspaso de titularidad hay una cantidad económica pendiente. Una cantidad económica que se está retrasando excesivamente, en nuestra opinión, y que el Ayuntamiento necesita. Se nos ha dicho una vez más que esta cantidad se va a recibir antes de fin de año. Y además se nos dice que puede llegar a ser 1,5 millones. No, es que como se me ha interrumpido 15.000 veces, pues yo voy a terminar, con su permiso. Espero no agotar su paciencia. El Ayuntamiento, por eso pedimos que el Ayuntamiento en pleno inste a la ciudad, al Gobierno municipal, para que en el plazo máximo de un mes cierre este acuerdo con Diputación Foral para la reversión de las carreteras, pero lo que es más importante... Susana, bukatzen jun, zer lehua gelitu duteleno, eta ez da kasu extra, Minutu batean gelitu ingo. Eskerrik asko. Y que este importe no sea inferior a 1,5 millones de euros, que es lo que en la respuesta en comisión se nos dijo que podía alcanzar. Y vuelvo a decirle, señor alcalde, ahora sí que está, la Diputación Foral está aquí al lado. El diputado foral es de su grupo, el señor Garitano es de Bildu. Espero que estas puertas se las abran, porque espero que estos no sean tampoco amigos como los demás. Bai, bueno, mi esker, nik uste komisioan hau tono honean tratatu zela eta ni tono honean natorronera, uste seriagoak izan behar gerala eta deskalifikazioak ere albo batera utzi, baina hori bakoitzaren erabakia da. Esan genuen 1,2 milioi, baina gutxiago ez zela guretzat nahikoa. Eta horrela ezarri genuen inbertsio planean, eta horrela jasotzen du inbertsio planak. Foru Aldundiarekin negoziazioa ireki genunean ere, genekien hau hiriarentzako oso interes handiko proiektu bateri lotutako gai bat zala. Eta horregatik hartu genuen konpromezua eta horrela ezarri genuen, eta 1,2 milioi eurotik berako akordiorik ez dugu onartuko edo hori bermatuko dugu. Hala ere onartzen dut, negoziazioa denboran asko luzatu da, akaso gehiegi luzatu da, eta horrela onartu nuen ere komisioan. Baina negoziazio prozesua luzatu baldin bada, gobernu honek akordiorik onena lortzearren egindako saiakera baten ondorio ere izan da. Dena den, eta hala nahi baldin badu pleno honek, hilabete baten epean, itxiko dugu akordioa, bere konbenioarekin, eta ezartzen den aportazioarekin, eta pagoen plazoekin, tabar. Baina ez dugu onartuko mozio hau. Y no lo vamos a apoyar porque ahora que se decida que sean 1,5, son aventuras y no vale decir sin más criterio que se puede negociar al alza. Estamos cerca del 1,5, pero el mínimo y lo que se establecía en el plan de inversiones eran 1,2 millones de euros. Y con la voluntad por ambas partes hemos avanzado en una negociación que implica intereses de dos instituciones muy diferentes. Y hemos avanzado mucho, hemos mejorado mucho el resultado, por lo menos para el Ayuntamiento. Y estas negociaciones con la Diputación no son nada fáciles. Seguramente las conocéis bien muchos de los que estáis aquí. Y la única otra opción que quedaría, si nos empeñamos al 1,5, es que la Diputación decida el poner la carretera en buen estado
según sus criterios y de esa manera perder la financiación para los proyectos de vulgarización. Y no creo que estemos dispuestos a eso tampoco. Yo creo que he reconocido la demora, cerraré esto lo antes posible y creo que ciertamente es momento de cerrar esta negociación, pero se ha avanzado mucho y yo creo que el resultado es bueno. Y sin otra cuestión, decir que no es falta de voluntad ni demás el no apoyar la moción. Simplemente creemos que es aventurarse demasiado y no lo vemos correcto. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Bien, yo celebro la moderación de la respuesta de Nora. A nosotros adelanto que nos parece muy razonable la iniciativa. Y aquí pues estoy escuchando que se ha aventurado pedir 1,5 millones de euros cuando se contempló en un presupuesto luego retirado más de 8 millones para acondicionar esos 2 viales, que no sé cómo se va a poder hacer, ni con 1,2 ni con 1,5, sinceramente no sé cómo. Sin embargo, hace poco tiempo acabamos de exigir a un gobierno que abone 7 millones de euros en un presupuesto que no existe esa partida. En fin, bueno, entonces, esto es aventurarse, aquello no es aventurarse. Por eso, en fin, la política es que tiene estas cosas y se pueden votar y quedar muy bien, y quedarse uno tan ancho y sacas y decir que bien hecho los deberes y que bien estoy gestionando las cosas por la ciudad. Pues allí hemos prometido algo que es imposible, hemos dicho que vamos a traer la alumna aquí, la vamos a poner en el medio, cuando sabemos que no. Y esto que está aquí al alcance de la mano, que están a la vuelta de la esquina, pues dice, sí, he tardado mucho, sí, es verdad, nos hemos demorado. A ver si sacamos 1,300. Pues de verdad, sinceramente, yo creo, Nora, Nora, yo te he escuchado muy atentamente y yo creo que con mucho respeto no he hecho ningún comentario ni he dicho nada. Creo y quiero decir ahora que no hay ningún problema para que vosotros respaldéis esto, porque estás en el 95% de acuerdo. Pero claro, como es a la Diputación, pues no puedes. Y claro, es que así no vas a conseguir, si eres tú la que negocias, nada. Porque si vas en esa tesitura de, a ver qué me das, pues no te van a dar lo que ellos consideren. Es que esa no es la actitud que nosotros esperamos del Gobierno de San Sebastián. Son vuestros compañeros de coalición, pero hay que pedirles lo que vosotros consideráis que hay que pedirles y en el plazo que hay que pedirles. Y esta moción entiendo de verdad que es perfectamente apoyable. Y sobre todo por lo que la delegada ha expresado, que a mí me ha gustado mucho lo que he leído a la delegada. Entonces, después de escucharle, no entiendo que no la puedan aprobar. De verdad, no lo entiendo. Voy esta tarde de sorpresa en sorpresa. Aquí aprobamos cosas virtuales que se saben, y los que las aprueban que saben que son imposibles, y esto que está al alcance de la mano, pues no lo vamos a aprobar. Bueno, pues nada, una más. Yo no lo puedo decir con más tranquilidad y con más sosiego. Lo siento, Nora. Espero que cambiéis de aquí a 3 o 4 minutos y que por lo menos os abstengáis. Vale, eskerrik asko, Eneko. Bai, bueno, nik Norak egin duen azalpenaren azkeneko partetik hasiko naiz, ez? Beste opzioa da diputazioak errepideak bere eskuetan mantentzea eta behar diran konpoketa danak egitea. Bai, baina eske gertatzen dana gai honekin da ibilbideari hasiera eman ziona diputazioa izan zeda. Agian hemen ez ginateke hemen egongo hontaz hitz egiten, orain da urte bete diputazioak espadin bazuen onera traspaso erabaki bat ekarri. Eta badakit ez du da traspasoatu, baina nahi ez dit burutik inorrek enduko hori izan zada, habersi dako damos. Bai, eta kao, hori ezinezkoa izan da, eta orain urte betean ere ezinezkoa izan da, adostasun batetara ailegatzea konpensazioaren kopuruaren inguruan. Eta horrek eragin badauka, jadanik abian dauden gauza batzukin, da ni saiatu naiz trasladatzen hori, eta badaude ekimenak, eta hitz egingo dugu, eta aukera izango dugu hitz egiteko, adibidez Añorgan. Niri horrek eskatzen hau, zatik bai ikusten dute da, beste erakunde batek aurrera eman dituen obra batzuek amaitzea egon daitezke da, eta hor egin behar diran reposizio batzuk egiten ari dira, da dengo egoerara agian ja aurre ikusi behartzanean egoera finala. Eta dirua izango bagendu, posible izango ditzateke agian hori hastea, eta beste modu batetara, ez. Orduan, eragina badauka eta guri kezkatu egiten gaitu gai honen luzapenak, zentzu horretan. Eta horregatik,
Babestu egingo dugu mozioa. Yo, particularmente, entiendo que el gobierno municipal tome otra postura distinta y da respeto, y yo no voy a pedir que el gobierno cambie de opinión. Solamente debo pedir una cosa al gobierno municipal, y es que no diga luego que esta es una de las mociones incumplibles de estas que aprobemos. Que la use, aunque solamente sea para ir a la Diputación y echándonos la culpa a los demás de lo malos que somos y de que pedimos 1,5 millones y antes de fin de año, pues por lo menos nos use para eso en el debate o la negociación que tenga que tener para cerrar esta cuestión. Nosotros encantados. Si sirve solamente para eso, pues bien aprobada estará esta moción. Da horregatik guk baiezkoa esango diogu. Eskerrik asko. Istiko txanda. Sí, procuraré que con más fortuna. Pues empezaré por agradecer a los grupos que han mostrado el apoyo, han mostrado el apoyo a esta moción. Y empezaré por algo que decía ahora también el portavoz del PNV. Muchas veces, aunque ustedes se lo tomen de otra forma, traemos a estos plenos, estos debates, para fortalecer al Gobierno, no para lo contrario, y a la ciudad. En defensa, al Gobierno, evidentemente, en defensa de los intereses de la ciudad. Y su voto en contra, en nuestra opinión, debilita esa postura. Nosotros lo hemos hecho muchísimas veces, ir a otras instituciones con la fortaleza del Pleno, en defensa de los intereses de la ciudad, sin ningún pudor, en absoluto, en absoluto. Porque si además nosotros recogíamos la cifra de 1,5 millones, es porque se lo oímos en comisión, y si se puede conseguir 1,5 millones, no lo dude. Ni medio euro de rebaja, ni medio. Porque con esto podrán hacer muchas cosas cuando antes, en el debate anterior de ordenanzas fiscales, nos estábamos quejando, ¿no?, de dónde sacar dinero. Bueno, pues este es un ejemplo de dónde pueden conseguirlo. Porque las negociaciones nunca, con mayúsculas, nunca han sido fáciles. Nunca. Con nadie, ni con los amigos, ya lo sabemos. Nos han costado muchísimo. Pero, hombre, en su actitud, permítame que también se lo diga, con Diputación Foral siempre hay paciencia. Y con los demás no vemos la misma paciencia. Con los demás no la vemos. Entonces, de verdad, agradezco su sinceridad en el reconocimiento del retraso y tómese nuestra actitud en esta cuestión en concreto como ganas de fortalecer su postura en defensa de los intereses de todos y todas las donostiarras, ni más ni menos. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, onartu gelditzen da, bigarren mozioa. Pues ha quedado aprobada esta moción que presentaba el Grupo Socialista sobre las reclamaciones económicas a realizar a la Diputación Foral de Guipúzcoa por la reversión de las carreteras Nacional 1 en Ayorga y la GI 2137 entre Martutene y Loyola. La siguiente moción, también la presenta el Grupo Socialista, en este caso sobre la implantación de más zonas 30 para calmar el tráfico. Bizi kalitatea eta auzoen bizi kalitatea hobetzeko edo hobetzearekin zerikusia duen ekimena, izan ere jakina da, eta nik uste dut honezkero adostasun handia egongo litzatekeela esango banu gaur egun 30 gune hauek bere baitan onartu dituzten auzoek eta kaleak askoz ere bizigarriak eta askoz ere atseginagoak direla, ez? Honezkero hiri askok hartu dute horrelako erabakiak eta horrelako neurriak, eta kontua izango litzake Donostian orain arte bai Grosen, bai Zentroaldean, bai Antiguan eta bai beste leku batzuetan jarri dan bezala hiriak ere beste auzo batzuetara eraman ahal izatea horrelako neurriak. Decía que a estas alturas no existe ninguna duda sobre el hecho de que las zonas 30 mejoran muchísimo la calidad de vida de los barrios, de las calles donde se implantan. Y efectivamente así lo hemos podido ver en calles de Gros, como José María Sorroa, como Birmingham, como Segundo Ispizua, zonas del ensanche romántico como la calle Fuenterrabía o Garibay, la propia calle Matía. Son zonas en las que, además de haber un calmado del tráfico, también son zonas de coexistencia entre el vehículo y también la bicicleta, donde transita con muchísimo mayor facilidad, ¿no?
En ese sentido, nos parece que todavía hay zonas, hay barrios que requieren de este tipo de implantación de medidas, como pueden ser Eguía, donde todavía en la cuesta del Virgen del Carmen en ocasiones se cogen demasiada velocidad. En el interior de Alza también hay muchas quejas que el compañero Miguel Ángel Díez Bustos ha denunciado en más de una ocasión en diferentes zonas de Alza donde se cogen demasiada velocidad. También zonas de Inchaurrondo, de Bidebieta, La Paz, son zonas donde la implantación de este tipo de medidas podría mejorar y contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de los barrios en concreto, porque de todos es sabido que ese modelo de supermanzanas, en cuya periferia tenemos viales de mayor capacidad, pero en el interior se desarrolla la vida ciudadana con velocidades mucho más humanas, de escala mucho más humana, pues eso contribuye y mejora muchísimo a la vida, digamos, urbana, también al desarrollo del comercio y demás. Por tanto, lo que estamos pidiendo, se fijarán ustedes que no hay ninguna pretensión en fechas ni nada por el estilo, y entendiendo que existe un alto grado de coincidencia programática en este terreno, estamos pidiendo simplemente pues, que el Gobierno elabore, porque entendemos que no se puede hacer toda la vez, porque entendemos que el Gobierno tendrá datos para pensar cuáles pueden ser las calles y las zonas prioritarias, pero elabore un listado y de ahí en adelante pues sigamos con esta tarea que la hemos sentido un poco parada o abandonada, si se quiere, durante este año y medio, que no ha seguido a más zonas, salvo creo que cerca del Coldo Michelena hay un tramo de calle que sí que se ha implantado, pero nada más. Y por tanto, bueno, con la mejor intención, con la mejor voluntad, con la voluntad de llegar a acuerdos, pues brindamos esta propuesta para que la podamos compartir, nada más. Mayón. Bizkor Bellesco bozkatuko jogu, y bueno, ya nos empieza a ocurrir de forma periódica que le decimos en la comisión que sí, que efectivamente que estamos trabajando y que nos parece una idea interesante y que además creo que es un logro estas zonas 30, que vamos a ampliarlas porque calman el tráfico y tenemos que aspirar a que más zonas de la ciudad, pues que se lo dijimos ya a la comisión, llamó al departamento también y ya le dijimos que estamos trabajando en una propuesta. Yo a veces no sé para qué valen las comisiones previas del Pleno, o sea, es que alguna vez le he oído al líder de los socialistas donostiarras que no traerían tantas mociones si les diéramos una respuesta afirmativa sobre el tema. Esta es yo creo que es una moción un poco de lucimiento. O sea, es que nos ocurrió el mes pasado igual, con el tema de la bicicleta pública. Ya le dije, digo, si es que le vamos a sacar. Pero bueno, no, es que quiero discutirlo en el Pleno. Pues bueno, pues lo discutamos. O sea, yo es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, Denis. Es que no tengo nada que aportar. Lo único que te voy a decir es que vamos a presentar un plan conjunto con el Departamento de Movilidad, que lo vamos a cuestionar, bueno, vamos a ponerlo en debate en el Consejo Asesor de Movilidad, lo vamos a presentar a todos los grupos, y que eso es lo que le dije en la comisión, que no entiendo estos ataques de vanidad que tienes a veces, que es que traes temas que ya te hemos dicho que los vamos a hacer y que están a punto de salir. Sin más, es que yo no creo que tiene más debate que este, o sea que sin más, o sea que no hay nada más que aportar, sino que lo vamos a hacer, como te lo hemos dicho. Y yo espero que antes de Navidades podamos presentar un plan ambicioso que sea del agrado del Grupo Socialista. Alderdi Popularra. Bai, alcalde jauna. Nada, en 2 minutos, porque no merece la pena perder más tiempo, comparto totalmente la moción del señor Denis Itxaso, porque además mi compañero Vicente García Momblona ha presentado ya esta legislatura varias iniciativas a la Comisión de Espacio Público e incluso al Pleno, tratando el tema de las zonas 30 como uno de los objetivos para calmar el tráfico en esta ciudad. Por lo tanto, agradecemos la propuesta del PSOE porque viene a reconocer que nosotros también estamos trabajando en la misma dirección. Y solo decirle al señor Albizu que precisamente la propuesta de mi compañero de corporación se realizó hace meses, se comprometió el Gobierno hace meses en poner en marcha este plan y no se ha hecho nada. Eso es verdad. Por lo tanto, pues bueno, oye, bienvenido sea si en los próximos días o meses, antes de final de año, pues tenemos un plan. Lo apoyaremos, como no podía ser de otra forma. Eusko Alderdi Jeltzalea, Martín. Nosotros evidentemente también vamos a apoyar y compartimos el argumento utilizado por el señor Itxaso, lo compartimos al 120%, tal es así que incluso en nuestro propio programa defendíamos la necesidad de desarrollar este tipo de zonas y no creemos sinceramente, señor delegado, que esto sea un ataque de vanidad. Creo que esto es una herramienta que se defiende desde la municipalidad, la herramienta más poderosa o de las más poderosas precisamente para gestionar de una manera correcta lo que es
todas aquellas explicaciones que ha dado el señor Itxaso, el calmado del tráfico, la mejora de la calidad de vida, la reducción de los riesgos de la circulación, la buena gestión del espacio público, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una iniciativa que en este pleno se ha debatido ya en varias ocasiones y en las comisiones también. Por lo tanto, a nosotros nos congratula que usted la apoye, pero es que nos congratularía más que ese apoyo se reflejara en concreción de lugares en los cuales piensan decidir de una vez implantar esta medida, porque en principio parece que tampoco es tan dificultoso localizar los lugares, serán proximidades de colegios públicos, zonas residenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como el tiempo va pasando, lo que sí demandamos es que se empiecen a ver resultados con respecto a esta demanda, que desde luego la compartimos al 120%. Eskerrik asko, isteko txanda deniz. Sí, yo lamento profundamente la reacción del delegado, porque, claro, hace un rato hemos escuchado al alcalde hablar de que se sentía humillado. Yo me siento humillado de que traiga aquí una propuesta que parezca yo el delegado de tráfico y no usted, hablando de barrios concretos, de calles concretas, de lugares donde podría calmar el tráfico, donde podría contribuir al tránsito de la bicicleta de forma más pacífica, a barrios donde podría contribuir a mayor seguridad vial, y usted lo único que diga es que lo traemos aquí por vanidad o por lucimiento. Estamos brindando un acuerdo, ¿y usted qué cree que es este pleno? Para alcanzar acuerdos. Y cuando se lo hemos mostrado, le he dicho además varias ocasiones, porque estaba viendo que en algunas de sus reacciones están, yo creo que malinterpretando lo que es un pleno y lo que es la crítica política. Y entonces he tratado de ser absolutamente polite, como se diría en inglés, ¿no? Y usted ha reaccionado como si realmente no tuviera ninguna necesidad y desdeñara totalmente cualquier intento de acuerdo que quisiéramos hacer con usted. Porque, claro, ya se dijo que sí, ¿y qué problema hay porque podamos acordar aquí? Porque, claro, déjeme que le recuerde, efectivamente se trajo aquí el acuerdo del tema de las bicicletas de alquiler y efectivamente se ha traído aquí, y todavía me temo que tendrá que volver el asunto del acceso mecánico a la parte vieja, y efectivamente vivimos en el Día de la Marmota en este pleno, porque estamos volviendo sobre muchos temas sobre los que ya hicimos, pero es que usted y su inacción nos obliga muchas veces a traer, y me obliga a mí ahora aquí a tener que realmente molestarme y enfadarme cuando era una propuesta blanca como la patena, que no tenía ninguna intencionalidad más que conseguir el acuerdo y decir, señores, el Ayuntamiento de San Sebastián proyecta un mensaje nítido en favor de las zonas 30, porque podía haber alguna duda, efectivamente ha pasado año y medio en el que no se ha hecho nada, y no he cargado las tintas, señor Albisu, no he cargado las tintas sobre ese hecho, no se ha hecho nada durante los primeros año y medio, durante los primeros 18 meses de este gobierno en ese terreno. Así que lamento muchísimo su reacción, vote lo que vaya a votar. Vale. Aldeko bozkak, aho batez, onartu bailitzen da, 3. mozioa. Ha quedado aprobada por unanimidad esta moción que presentaba el Grupo Socialista sobre la implantación de más zonas 30 para el calmado del tráfico. La siguiente moción también la presenta el Grupo Socialista, en esta ocasión relativa a la implantación de un sistema de recogida contenerizada de aceite doméstico usado. Alderdi Sozialista, Denis. Bai, bigarren saiakera. En este caso, los socialistas donostiarras traemos una propuesta que no es nueva, efectivamente. Y antes de que alguien o alguno nos pueda acusar de reseteo, o antes de que alguien nos recuerde que efectivamente nosotros no hace tanto tiempo que hemos gobernado y no tuvimos ocasión, o no quisimos, o no pudimos, o no supimos llevar a cabo esta iniciativa, quiero decirles que efectivamente nosotros no lo llevamos a cabo, tuvimos otras prioridades, implantamos el 5º contenedor para la materia orgánica, hicimos otras cosas, pero esta no la hicimos. Y creemos que ha podido llegar el momento de iniciar las tareas que tienen que ver con una mayor recogida de aceite doméstico domiciliario, ¿no? Hoy en día hay que recordar, como dato, lo quiero decir, el aceite usado está teniendo un valor en el mercado muy alto, está muy bien valorado porque cada vez hay más demanda y efectivamente, por suerte, cada vez hay más compañías de autobuses, cada vez hay más coches, cada vez hay más motores que están preparados para utilizar de forma mezclada con otros combustibles esto que tiene valor energético, el aceite usado doméstico, como elemento de combustible para los vehículos. Sin ir más lejos, la flota de autobuses de la compañía de tranvía de San Sebastián contiene algunos de los vehículos que pueden utilizar este tipo de aceite
pero que realmente no se emplea necesariamente el aceite que salga de Donosti, porque el que sale de Donosti, por el tipo de recogida que se hace, es muy poco. Es muy poco. Se recoge, pero se recoge, sabéis, con un sistema que tiene la Mancomunidad de San Marcos, que es antidiluviano, a través de unas furgonetas que pasan 2 días a la semana por determinados barrios. Los ciudadanos más concienciados lo sabrán, a determinadas horas, que no siempre son las más cómodas para los ciudadanos que trabajan o que tienen otro tipo de horarios, y que realmente no termina de despegar la recogida de aceite doméstico en una ciudad como San Sebastián. A nuestro alrededor estamos viendo que de la mano de San Marcos pues hay otros municipios que ya han instalado esos contenedores, en algunos casos son contenedores naranjas, en los que es muy fácil depositar en unos botes el aceite usado. Incluso hay sistemas que permiten que incluso cuando uno mete un bote que es estándar y que anteriormente le han repartido, lo mete y automáticamente la máquina le expende un bote vacío y limpio para poder rellenarlo de nuevo en casa. Son sistemas distintos, hay diferentes alternativas. En conversaciones recientes con la delegada, nosotros, incluso yo como representante de San Marcos, le brindaba todo el apoyo para que eso lo pudiéramos hacer. Me consta que existe voluntad, pero es verdad que pues hay que hacer una serie de estudios, hay que saber en qué lugares tiene que ir contenerizado, en qué lugares no, y en todo caso lo que queremos es dar un impulso a esta cuestión para que efectivamente se dé un paso de gigante, porque lo podemos dar en la recogida de aceite doméstico. También es verdad que se recogen los garbigunes, que hasta ahora solamente tenemos uno en Garbera y pronto vamos a tener otro en Atocha de Reca, pero aún así no hay nada como poder depositar algo tan doméstico y tan cotidiano como el aceite cerca de casa, y por tanto lo que estamos planteando es que se dé ese salto, que se dé a la mayor brevedad y que, a ser posible, se reúnan todos los elementos para hacer algo tan pedagógico y tan gráfico, que en otras fracciones del residuo también sucede, como es la de cerrar el círculo. La de que el aceite que se genera en San Sebastián se consuma por los autobuses de San Sebastián, porque además tiene un elemento muy pedagógico, y pasa igual que con el compost, que hemos insistido en varias ocasiones y hasta ahora sin demasiada fortuna, pero creemos que el hecho de que recojamos materia orgánica está muy bien, sobre todo si luego hacemos que el compost derivado de esa materia orgánica previamente recogida se utilice en nuestros parques y en nuestros jardines y en las obras públicas, ¿no? Porque eso es conseguir que vuelva de nuevo y se resuelva un problema de residuos en la propia ciudad, o se reutilice o se valorice energéticamente ese residuo en la propia ciudad. Y tratando de alcanzar ese acuerdo y de impulsar esa idea, es por lo que hemos traído los socialistas donostiarras esta propuesta al Pleno. Eskerrik asko, Nora. Bueno, primero, no viene al tema, pero bueno, decirle al señor Rarrue que ya son muchas las veces que me has faltado al respeto y hoy creo que ha sido una más. He venido con toda la humildad a tratar el tema de las carreteras y tenga muy claro que yo no fui a la negociación con esa actitud, y si no se lo pregunta al director de carreteras de Diputación, pero creía que tenía que venir. Y como ha dicho el sí ese para decir que yo, si voy con esa actitud a las negociaciones, no voy a lograr nada, tenga claro que no es así. Y he logrado mucho en esta negociación, aunque entiendo que para vosotros quizás no sea suficiente, pero de todas formas le pido un poco más de respeto. Eta oliaren gaira bueltatuz, uste gai honetan denok ados gaudela. Denok ados gaude olio bilketa erraztu egin behar degula, eta herritarrei olio bilketa puntua jarrita hobetu daitekela zerbitzua eta modu berean olio gehiago jaso. Esplikatu duzu oso ondo, gaur egun arteko olio bilketa zeintzan, eta orain eman behar dagoen pausua puntu finkoa jartzea da. Dena den, komisioan esan izun lanean geundela hortan, informea pasa genizuen, ez bakarrik bi sistema horiek aztertzen zituenak, hirugarrengo bat ere gehitzen zitzaion, bi foro ezberdinetan tratatu dugu gaia, intentzio guztia daukegu, epea ere jarri nizuen komisioetan, esan nuen, abendua eta martxoa bitartean egingo dela implantazioa, beraz, eta errespetu guztiz, protagonismo puntu bat bai ikusten diot iniziatiba honi, eta ez berezik iniziatibari plenora ekartzean erenari. Prentxan atera denaragatikan eta ez dut entzun, gaina zure interbentzioan nik adierazi nizuena komisioan. Eta esan nuen, gendiltzala lanean eta epea eman nuen, implantazioaren epea eman nuen eta pasan nizuen informea ere. Igual ez da nahikoa eta egin daitezke kritikak, baina, bueno. Eta lankidetzari dagokionez eta zikloa ixtearenari adierazi dizut, oso interesante iruditzen zait, lankidetzan uste gai hontan denok parte hartu
dezakegula eta interesa dauken edornor jakingo du plangintza zein da, nun dauden puntuak, bere aportazioak edo gabeziak adierazi, gertatu dan bezala beste gai batzuetan, eta denon artean implantazio hori aldan modu egokienean aurrera eraman, eta noski beste instituzio batzuek eta San Marko parte hartzen badu, reforzatuko dugu iniziatiba eta zabalduko gera hiriko anbito gehiagotara eta lortuko ditugu emaitza hobeak. Eta honekin batera, kriterioak ere santziren zeintzuk izango ziren bilketa sistema aukeratzeko, desadostasun ema baldin badago adierazi daiteke eta adostasun batera iritsi, eta lanean gaude, eta denok gonbidatzen zaituztet gai honetan lan egitera, aportazioak egitera, eta nahi baldin badezue monografiko bat egingo dugu gaiaren inguruan, eta 3. sistema ezagutaraziko dizuet hobeto. Eta besterik gabe, babestuko dugu iniziatiban, noski, eta espero lan egin ahal izatea aurrerantzean, bai San Markoko presidente modura, eta bai oposizioko zinegotzi modura. Mila esker. Alderdi Popularra. Tito. Bueno, iba a utilizar este turno pues para debatir este punto y para decir que incluso que me había parecido hasta bien y prudente la intervención que tuvo la delegada en la comisión cuando respondió a la interpelación del Grupo Socialista. Pero es que no puedo dejar de pasar que se haya utilizado parte del turno para criticar a un compañero de corporación o reprocharle algo a un compañero de corporación cuando ahora no tiene la palabra. ¿No? Ahora, ¿qué hago? ¿Le cedo parte de mi tiempo para que explique en qué cree usted que le ha ofendido o no? Pues hombre, pues a lo mejor le ha hecho alguna gracieta o lo que sea, pero ¿tanto como para ofender? ¿Pero tanto como para ofender? Bueno, pues luego le dejaré unos minutos para... Moztu denbora. Berak lehen eskatu dit, aluzio esan diote zetz, eta egin duna da, danok egiten deuna. Aprobetxatu, segundo batzu, beste gai bat tratatzeko. Uste dana egiten nahi gala, eta denekin berdin jokatzen detela, Osa, que segi gaiakin, mesedez, o nahi esunakin. Bueno, lo que he dicho ya queda claro. Bueno, decir en primer lugar que la moción en sí pues nos parece razonable, la vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera. Y también de decir que aunque él lo haya recordado, lo del reseteo, si no se sabe de dónde viene, dices, pues qué bien, qué buena iniciativa. Pero hombre, es que este informe no es nuevo, es un informe muy parecido al que había anteriormente, con un añadido de un nuevo sistema que se está poniendo en práctica en algunos lugares. Y además de solamente decir que no se puso o que no se instaló por la razón X, pues a lo mejor lo que tiene que explicar es efectivamente por qué no se puso o por qué no se hizo en aquel momento cuando se estaba responsable. Nosotros no tenemos suficiente información, excepto algunos datos y comparaciones que hemos ido extrayendo, y la conclusión es que hay que ser prudentes, no estar parados, desde luego, en este tema. A lo mejor por eso esa fue la causa, a lo mejor por la que no se instaló en estos años pasados, porque lo del tema del aceite para los vehículos es tan antiguo que hasta los coches más viejos son los más receptivos al aceite usado o al aceite de girasol. Contra más viejos sea el coche, mejor funciona. O sea, que no hace falta ni siquiera hacer nuevas tecnologías para que funcione el aceite de girasol o el aceite reciclado. ¿Por cuál apostaríamos nosotros? Pues por aquel que dé las mayores cotas de seguridad, de accesibilidad, que tenga el menos impacto visual, porque empezamos a tener un poco de miedo de llenar el espacio público de artilugios de reciclaje. Entonces habrá que hacer una valoración cuántos se tienen que poner, si la misma cantidad que los de ropa usada o más, o los mismos que los que se utilizan para la recogida del residuo orgánico. Por lo tanto, pues a lo mejor la propuesta más razonable sería, a nuestro juicio, implantar 1 o 2 o 3 en algunos barrios, igual que se ha hecho, en algún barrio o en algún pueblo o en algún estado, algún artilugio de recogida y probar a ver cuánto se puede llegar. Pero esto en esto no ocurre como la recogida puerta a puerta. Aquí tenemos que concienciar mucho al ciudadano porque lo más fácil es hacer así a la fregadera, ¿verdad? Entonces, previo una buena sesión de información y de concienciación, pues extenderlo luego a otros puntos. Y nada más quería decir eso. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea, Iñaki. Lehenengo apreziazio txiki bat, Zuk lehen hau indezu eta norak orain egin du, aurreko gaiean tratatutako zera bati erantzun.
Nik hori egin dut lehen, eta bitan atentzioa deitu diezu. Ikusteko ere gauzak nola izaten dien. Hori esan da gero, ni poste naiz benetan gobernuak behingoz, zabor bilketaren inguruan, pausoren bat ematea dijoala esatea edo aitortzea. Zeren hemen beste mozio batzuk ere onartu dira, adibidez 5. kontenedorea hirian zabaltzekoa, adibidez organikoa, eskoletan sortzen den organikoa eta asko da sortzen den organikoa bereziki biltzea, hori edanak erabaki horiek hartu dira eta behingoz, behintzet, halako ekimen baten inguruan gobernuak egingo duela esan du eta hori postekoa da eta zoriontzekoa da. Nosotros hemos tomado iniciativas, todos los grupos de la oposición venimos tomando iniciativas para mejorar la recogida selectiva de residuos. Yo soy uno de los que en Amara, incluso antes de que se colocara el contenedor marrón, participé en una experiencia de la Diputación Foral para llevar a cabo, donde se estaba estudiando, de hecho, la aplicación de la recogida selectiva orgánica. Participé en esa experiencia y llegué a tener en mi balcón, en mi terraza, una compostadora con miles de lombrices. La tuve y fracasé en el intento, pero tuve esa iniciativa. De modo que a veces parece que el Gobierno nos quiere hacer ver que ellos son los que están por el plus y más de la recogida selectiva y del reciclaje y los demás somos unos absolutamente antiecologistas y viscerales reaccionarios, ¿no? Pues yo llevo recogiendo la materia orgánica hace muchísimo tiempo. E incluso con el aceite, hoy lo comentaba algún compañero, con el aceite de oliva he llegado a hacer jabón, el famoso jabón de Castilla, y un jabón bien bueno además, y si alguno quiere que le explique cómo se hace, se lo explicaré. Pero he llegado a hacer eso con el aceite de oliva y es una salida muy buena. Yo tengo un coche que funciona con etanol. Y el aceite que se está empleando, de hecho, para producir biodiesel. Y antes utilizaba biodiesel. Estos son los pasos que hay que dar para hacer de los residuos, para dar un tratamiento coherente, lógico, razonable, proporcionado a la recogida selectiva y dar una buena salida a los residuos. Y en ese sentido, pues me felicito y nos felicitamos. Y con respecto a los distintos sistemas que hay, me parece bien que se estudien específicamente y que la delegada haya dicho que está dispuesta pues, a colaborar con los grupos en el estudio de los distintos sistemas a implantar. En nuestro caso sí tendríamos una consideración preferente hacia aquellos sistemas que sean menos costosos. Sí, bueno, de entrada, Iñaki, efectivamente me interesa muchísimo ese sistema que has planteado para convertir en jabón el aceite, pero en todo caso sí te diré que yo también hago compost en casa y los lombrices son buen síntoma. Las lombrices son buen síntoma de que se está elaborando un buen compost. En principio es lo que yo he aprendido. En todo caso, fíjese, yo creo que este debate, que la delegada lo ha tildado de protagonismo, o que podía tener algo de protagonismo, me parece que nos ha ofrecido la posibilidad, en primer lugar, lo ha dicho Iñaki Gurruchaga, quizás de conseguir el primer acuerdo de esta legislatura en materia de residuos. El primer acuerdo de esta legislatura en materia de residuos. En segundo lugar, nos ha permitido conocer la opinión en público, porque claro, señora delegada, yo ayer doy una rueda de prensa, pero no voy a explicar su posición. Primero, porque puedo meter la pata. Segundo, porque usted se puede sentir susceptiblemente, en fin, y yo no soy su portavoz. Y me parece que, además, le hemos brindado la posibilidad de que usted explique, primero, las fechas, se comprometa ante la ciudadanía en este pleno sobre las fechas, algo que no se había dicho públicamente y no está de más. Por otro lado, el Partido Popular también ha hecho algunas aportaciones respecto de el mobiliario, el tamaño, la mimetización, en fin, determinadas cuestiones que no están de más y no pasa nada. Y creo que aquí vamos a conseguir un acuerdo para dar un salto que es muy interesante y que, en definitiva, creo que es un paso adelante, que estamos de acuerdo y que no debería de generar ese nivel de susceptibilidad, que no sé si ahora es la consigna, de alguna manera, que se muestren ustedes muy susceptibles por todo lo que digamos, pero lo que estamos planteando aquí son acuerdos. Y termino. Mire,
nosotros cuando planteamos mociones, a veces tenemos discusiones porque el señor Gasco o el señor Ramos o la señora Susana García Checa o el conjunto del grupo a veces discutimos sobre cómo redactarlos para que ustedes lo apoyen. Cómo redactarlos para que el PNV y el Partido Popular los suscriba. Porque el acuerdo tiene un punto de arte. Hay que hacerlo para que los demás lo apoyen. Si uno viene aquí diciendo... fíjese usted si yo hubiera puesto 2 puntos. Si el primero hubiera dicho, denunciar que el Gobierno no ha puesto este sistema de recogida de aceite. Segundo, vamos a promover tal y cual. Pues lo hubiera hecho más difícil. Y creo que simplemente hay que valorar que las propuestas también tengan un punto de blancura para que no genere susceptibilidades, para que pueda generar acuerdos y no por ello se nos tache de protagonistas, de vanidosos, en fin, tómenselo de otra manera, por favor. Que va a buenas. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, onartua iritzen da, laugarren mozioa. Pues ha quedado aprobado por unanimidad esta moción que presentaba el Grupo Socialista relativa a la implantación de un sistema de recogida a través de contenedores para el aceite doméstico usado. La siguiente moción la presenta el Grupo PNV, en esta ocasión sobre los incidentes que se producen en la Plaza Sarriegi. Ya ha tenido lombrices en el balcón, que siempre es mejor que tenerlas en el intestino, pues uno se lleva una alegría. Pero bueno, volviendo un poco al tema que nos trae aquí, a esta moción, yo creo que ya no es ningún secreto que en la Plaza Sarriegi y en los alrededores se está sufriendo un deterioro continuo. En varias ocasiones le hicimos saber al Gobierno municipal que se venían produciendo peleas, altercados, agresiones verbales a los viandantes y en especial a las mujeres. Les preguntamos si tenían datos de la Guardia Municipal al respecto y de sus respuestas, de sus idas y venidas, sacamos la conclusión de que cuando se hablaba de seguridad, aunque fuera tangencialmente, y se hablaba de actuaciones que conllevara la intervención policial, pues les producía urticaria. Y con ese intento de hacer arte a la hora de hacer iniciativas para buscar apoyos, trajimos una iniciativa hace unos meses a este Pleno para facilitar la búsqueda de una solución y propusimos que se realizara un estudio sobre posibles intervenciones urbanas en el espacio citado. Nos quedamos solos en el Pleno, no nos apoyó nadie. Oímos muchas y variadas opiniones, pero las peores intencionadas fueron las que dieron a entender que nos cegaban los prejuicios raciales y la insensibilidad social. Y eso no es cierto. No es cierto en absoluto. Solo era cuestión de esperar que la situación se agravara y desafortunadamente así ha ocurrido. Ni en aquel momento ni ahora le estamos pidiendo al Ayuntamiento ni al Gobierno municipal que inste o instigue a la Policía Municipal a convertirse en una especie de Harry el Sucio que se pasea por la parte vieja con un enorme pistolón esperando que alguien les alegre el día dándole la oportunidad de dispararlo. Esa no es nuestro concepto de seguridad ciudadana, no lo es. Y créame además que deseamos que el mundo encuentre un día una solución global al tráfico de drogas y que trabajamos todos los días para llegar al respeto entre los diferentes sexos y que instamos a todas las instancias, empezando por nosotros, a que se posibiliten espacios para la relación intercultural. Pero mientras eso ocurre, mientras se toma forma ese mundo ideal y mejor, les pedimos que desciendan de los grandes principios, que bajen a la calle y solucionen esta cuestión concreta con los recursos que este ayuntamiento cuenta. Eskerrik asko. Eskerrik asko zui. Nekane ustez? Bai. Bueno, denok dakigu segurtasun arazoak daudela. Ez Sarriegi plazan, ez Alde Zaharrean, bakarrik baizik hiri osoan. Errealitatea hori da. Eta ezin dugu beste aldera begiratu. Eta hori aurreko batean esan nuen. Horregaitik, udaltzaingoaren eta segurtasun ardurak dituztenen helburua prebentzioa da. Eta zerbait gertatzen danean aktuazioa. Betebehar hauek udaltzaingoa eta ertzaintzarenak dira. Eta dauden baliabideen arabera herritarren beharrei erantzun behar diete.
Proposatzen duzuen gaiaren inguruan, udaltzaingoak sarri patrullatzen du zonaldea, prebentzio lanak egiten eta segurtasunak arazoei aurre egiten. Eta bizilagunen eta bertatik pasatzen direnen segurtasuna bermatu nahi dugulako, usten dugu udaltzaingoaren presentzia prebentzio lana egin dezakeela eta neurri batean gauza larririk ez gertatzea lortu. Baina zoritxarrez, hala ere ezingo dira denak evitatu. Como bien has dicho, en el pleno del 26 de abril, lo que presentabais era un replanteamiento urbanístico de la zona. Y como habéis dicho bien, os quedasteis solo. Seguimos pensando, creemos que esa no es la salida adecuada, ni el modelo de solución. Porque hoy puede ser la Plaza Sarriegi, mañana la Plaza Guipúzcoa o cualquier otro sitio. Y no podemos hacer modificaciones urbanísticas cada vez que exista este tipo de problemas. No compartimos ese modelo, aunque sí, como ya hemos manifestado, la prevención y la seguridad, a través de una mayor presencia y vigilancia en la zona, como es lo que estamos haciendo. Por eso nuestro voto va a ser que no. Gracias. Eskerrik asko nekane, Alderdi Sozialista. Enrique. Sí. Arratsaldeon. Bueno, pues nosotros sí vamos a apoyar la moción. Es verdad que hace un tiempo no votamos a favor porque se planteaba únicamente una medida estrictamente urbanística, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Primero, que pasado el tiempo no se ha visto una mejora, sino todo lo contrario, la situación ha empeorado. Segundo, también hemos hablado nosotros con la Asociación de Vecinos, tenemos conocimiento de la situación en la que algunos establecimientos, especialmente de hostelería, de ese ámbito, están pasándolo mal, están pasando dificultades porque han dejado además de recibir clientes por la situación que se vive allí. Pero es verdad también que nosotros la aprobamos, pero ya le digo, muy por los pelos, porque, en fin, la moción podría incluir otras medidas que nosotros, cuando gobernamos y nos encargábamos de esta materia, ya poníamos en marcha también y ya comenzamos con ellas, porque efectivamente es verdad, la respuesta de la señora delegada ha sido un poco de carril, ¿no? Bueno, bien intencionada, pero en fin, espero que no se me ofenda, porque en esta hipersensibilidad que tienen hoy, pero de verdad no tengo ninguna mala intención, pero hombre, yo creo que ha sido muy genérica y ha faltado entrar al detalle de qué actuaciones ha habido, qué se está haciendo de verdad, qué planes integrales se están llevando a cabo sí o no, y es verdad que requiere, como cualquier otra situación de este tipo, en la que se interrelacionan situaciones de personas desfavorecidas que lo están pasando mal, en situaciones de desestructuración social y que realmente merecen todo nuestro amparo y nuestro apoyo, pero también con medidas tienen que ser policiales, por mucho, como también ha señalado el señor Viles, que a lo mejor no gusten a algunos, a veces a nadie le gusta que determinadas actuaciones policiales se tengan que realizar. A nadie, seguro, ni siquiera a quienes la llevan a cabo. Pero a veces son necesarias dadas las circunstancias. Por lo tanto, es una combinación de ambos elementos. Y luego hay un tercer elemento que efectivamente es donde ya no comulgamos tanto, que es el de la reurbanización de la plaza o el elemento urbanístico de la plaza. Realmente creemos que no es el problema, porque la plaza ha tenido, o no es solo el problema, la plaza ha tenido unas terrazas que han funcionado muy bien, que en verano han estado muy bien, han tenido ambientes, o también ha provocado un tránsito de gente, etcétera. Es verdad que las épocas del año influyen, por ejemplo, en el tránsito en esta plaza, etcétera. Es una plaza complicada en todo caso, porque es sombría, no le entra bien la luz, bueno, tiene sus complicaciones ya por sí misma la plaza, ¿no? Y que eso tampoco se va a solucionar, se haga la intervención que se haga, porque, en fin, tiene lo que tiene, ¿no? Pero, hombre, yo les diría, en fin, sabiendo que ustedes no es precisamente su mayor querencia y que todo lo relacionado con la policía pues no les acaba de entrar bien, pues, hombre, que hay una situación difícil en la parte vieja en general y en esta plaza en particular, que la aborden, que la asuman, que lo relacionado con la Guardia Municipal es algo más o va más allá que únicamente cambiarle el nombre y poner Udaltzaingoa por policía, Guardia Municipal o cualquier otro término, va más allá, se lo hemos dicho en alguna otra ocasión, y que actúen. Nosotros no podemos corroborar no lo sabemos, esa cuestión nos la han dicho, pero de primera mano no lo sabemos si estaban ocupados en otras labores o no. Se me hace difícil, sinceramente. Yo confío y creo en la profesionalidad de la Guardia Municipal y estoy seguro que ante una situación difícil han acudido y habrán actuado y habrán ido, pero también a veces necesitan que se les dé determinadas instrucciones y que se dejen claras
esas directrices y esas instrucciones, porque si no, claro, pues pueden pasar situaciones que nadie deseamos. Vale, eskerrik asko. Alderdi Popularra. José. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, a ver, porque después de estos maratonianos plenos en los que nunca he visto que tanto sirva para menos, ya no sé, vamos a premiar y le vamos a apoyar la perseverancia del señor Viles para que esta moción, que como él mismo dice, ya la ha traído más veces, a ver si en el siguiente no la tenemos, si tenemos una menos, porque estamos toda la vida hablando exactamente de lo mismo. Yo no sé si a usted no le preocupa. Lo que nos ha hecho hoy ya de ponernos el pleno de tasas con un pleno de estos, son los que trae todo seguido, a estas horas, eso es... Bueno, usted sabrá qué ayuntamiento quiere y qué es lo que le importa, pero no hay más que ver. Entonces, como le digo, señor Viles, pues vamos a apoyar la moción, aunque no creo yo que el diseño de la plaza precisamente sea el inconveniente mayor. No creo que el diseño de una plaza, si fuese una plaza con más recovecos, con más tal, o una especie de selva o así, pues a lo mejor podía ser. Pero vamos, es una plaza que es diáfana. Aquí lo que hay que hacer es vigilar. Lo que tiene que tener es la Guardia Municipal instrucciones muy claras, que es lo que a la señora Burutaral no le entra bien en la cabeza, porque nos ha confesado que oye, hay problemas ahí, pero que es que los tenemos en toda la ciudad, así que apaga y vámonos, porque dentro de poco, no sé, a usted le parece que es normal que haya muchos problemas, pues tendrá que dar instrucciones, tendrá que evitar esto, que le hacen falta más guardias, pues ponga más, háganos una propuesta. Lo que no puede decirnos es que la inseguridad en la ciudad cada vez es mayor, cada vez va siendo en más zonas, es lo que ha dicho usted, se puede leer el acta luego, no sé, bueno, a lo que voy, que no voy a alargarme más, porque en lo poquito que pueda yo contribuir, desde luego voy a ver si esto lo acabamos ya, este pleno acabamos de una vez, porque entonces la vamos a apoyar y espero que la Plaza Sarriegi ni en ninguna otra plaza, porque la Guardia Municipal tenga instrucciones claras y actúe y sabrá cómo hacerlo, pero se le tiene que decir y se le tiene que decir claro. Muchas gracias. Vale, Juanra, Istico. Pues agradecer a los grupos que van a apoyar esta moción su apoyo, especialmente a la señora Usandizaga, que aprovecha también para llamarme pesado de corrido, ¿no? Pero es que además hay que ser pesado. Y antes lo ha dicho antes, lo habéis hablado vosotros, en la gestión muchas veces hay que ser pesado y hay que insistir. Y este es un punto negro que viene de hace ya mucho tiempo. Y los vecinos de la parte vieja no se merecen que una zona que se está declarando claramente como un punto negro y lo estamos viendo con tiempo suficiente para remediarlo, no hagamos nada para remediarlo. No se lo merecían. Y por supuesto que íbamos a dar el tostón aquí y donde fuera, ¿no? Porque es para lo que estamos aquí, para solventar los problemas de los ciudadanos. Para ello, en la moción se hablaba claramente de una intervención integral que englobe la prevención y actuación policial, con medidas tales como el replanteamiento urbanístico de la plaza. Es decir, había una intervención integral. Ya no nos quedábamos solo en lo del replanteamiento urbanístico, que yo, insisto, creo que es importante. Lo que sí que me sorprende es la contestación del Gobierno, porque decirme que hay que hacer una modificación urbanística para tirar 4 metros de hormigón, ¿y quienes han dicho que lo más importante para ellos son las personas? Que ellos no apuestan por el cemento. Bueno, pues aquí tenían la mejor oportunidad para coger la picota o la piqueta y tipi, tirar el murito y dar un servicio y beneficiar a los vecinos y a las asociaciones de vecinos que le están diciendo lo mismo que yo, que hay zonas, porque sí es verdad que aquello no es la jungla, menos mal, que hay 4 arbustos y 2 árboles, pero sí que se crean zonas de ángulos muertos que es muy difícil controlar, que es donde se producen los delitos y los hechos más graves. Eskerrik asko. Bai, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da, bosgarren mozioa. Ha quedado aprobada esta moción que presentaba el grupo PNV sobre los incidentes que se producen en la Plaza Sarriegi y las medidas a tomar. Ha sido aprobada con los votos a favor de PNV, PSOE y Partido Popular. La siguiente moción la presenta el Grupo Popular sobre el futuro del edificio Etxesuri. Te honra, yo sé cómo eres y no hacía ninguna falta. Tampoco voy a pedir a mis compañeros que usen parte de su turno para defenderme. Yo solo quiero decir, y lo voy a decir con la mayor tranquilidad que soy capaz, tengo ya unos ciertos años, me he desenvuelto en distintos ambientes, tanto en la universidad
como en el mundo de la empresa privada, como en el ámbito político, más de 18 años, y yo creo que de mí normalmente suelen decir dos cosas, que soy razonablemente trabajador y creo que razonablemente correcto y moderado. Está claro que por los gestos que hace Nora, en su opinión, no es así. Yo pues no he tenido ninguna intención de ofenderla, ella está siempre en esa tesitura, bueno, pues ya está. Pues yo procuro ser lo más correcto posible, ella lo sabe, pero sé que no van a cambiar las cosas y lo voy a dejar ahí. Me habría gustado que el alcalde le hubiera pedido que se ciñera al punto, pero tampoco ha sido así. Bueno, entrando en la cuestión en la que estamos ahora, esta es una iniciativa, yo le dije al delegado de Hacienda, que me respondió en la Comisión de Hacienda en su momento, y por cierto tengo que decir que muy razonablemente, que la iba a presentar. Cuando hemos tenido el debate de las tasas y los impuestos, yo he aludido a que, entre otras cuestiones, tenemos que, de una manera ya urgente, poner en valor el patrimonio ocioso que tenemos en el Ayuntamiento. Echezuri es un claro ejemplo de esta cuestión. Hace ya más de 4 años que las juntas no tienen su sede en este edificio y en esta parcela, que desde entonces no tiene ningún destino y no tiene ninguna ocupación y que se está, obviamente, por el paso del tiempo, degradando y no está mejorando su situación. Por otra parte, es cierto que hay muchas necesidades y peticiones ciudadanas para ocupar y poder disfrutar de espacios. Es por ello que en un inmueble que es de titularidad foral y municipal al 50%, lo que hace falta es que ambas partes acuerden un plan de usos que ponga este valor este edificio y que se pueda usar, o que se pueda permutar, o lo que sea, pero ponerlo en valor todo menos dejarlo como está. Esto es el objetivo que tiene esta declaración, que es una declaración, como decía Denis antes, se lo ha dicho muy bien. Yo siempre trato, muchas veces no lo consigo, pero siempre trato de plantear las cosas de forma que quien lo lea vea puntos razonables para poder apoyarlo. No, en fin, yo he estado muchos años en los tribunales tratando de defender causas y de que me escuchen. Y sé que tienes que ir por una determinada línea, desde luego agrediendo, descalificando no se consigue nada. Pero bueno, está claro que aquí muchas veces no lo consigo. Esta iniciativa está en esa línea. Es una iniciativa constructiva que se apoya en las palabras del propio delegado, que ahora aquí no está, y lo único que le pide es que antes del 31 de diciembre se reúne con quien se tenga que reunir de la Diputación. Y yo no sé si acompañado del alcalde y ahí con el señor Garitano, para que decían, efectivamente, esto no puede seguir así, qué uso le podemos dar o qué hacemos con esto, porque no nos podemos permitir ese lujo. Es tan sencillo como esto. Yo espero que Bildu, quien me responda, pues diga que va a apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Bai, Asier. Gaun berriro. Mozioni baiezkoa bozkatuko diogu. Beharrezkoa ikusten bai dugu. Zalantzari gabe eraikin hori paregabea da eta leku paregabean dago. Eta udal gobernua aspalditik horretan lanean ari da, eta bakizu, Jose Luis. Hala ere, ez dugu ikusten berriro ere, epe mugatzaileak jartzea lanketa honetan. Esaten dezue abenduak 31 baino lehen, ailegatu behar gehala akordio batera diputazioarekin eraikin horren erabilerarako, eta saiatuko gera. Saiatuko gera, baina ez dugu ikusten bi zentzutan. Batetik, mozioak aipatzen duen bezala, 2007tik duela 5 urte, etxe hori erabilerarik gabe dago, eta nik uste horrek agerian uzten duela negoziaketa honen zailtasuna, ikusita baita ere zegoeratan dagoen eraikina, eta bigarrenik, gauden garaia kontuan hartuta, ekonomiaren gai bera eta instituzioen eta eragile pribatuen arazo ekonomiko larriak direnean, epe mugatzailea jartzea, hitzarmen edo negoziaketa hori egiteko. Hala ere berriro esaten dut, baiezkoa bozkatuko diogu. Gobernua hartu genuenetik talde ezberdinekin aztertzen egon gara, eta orain aztertzen jarraitzen dugu Etxezuriako erabilerarik aproposamena. Eta ere berean, noski esan dezun bezala, Foru Aldundiarekin, eraikin honen jabetzaren 40% duena, elkarrizketetan gabiltza, erabilerari adosteko. Bakizue, Arantzadi Zientzia Elkarteak eta Eusko Ikaskuntzak erakundeekin hartu hemenetan gabiltzala, zentzu horretan, eta ez gara lehenengoak gainera.
aspalditi dabiltza bere jarduerak aurrera eramateko lekua proposen bila, baina gure ustez, elkarrizketa horietan, beti ere uztartu beharra dago lurzoru publikoa izanik, ondare horren erabilera lagapenak kontraprestazio bat ekarri beharko lukela instituzioarentzat. Gure jabetzen kudeaketa arduratsu eta udalarentzat galera ekonomikorik ekarriko ez duena egin nahi baidegu. Eta hori esatean ez nahi zari soilik hitzetaz. Udal gobernu honek utzik dauden udal eta eraikinei erabilpena emateko plan bat egiten ari da. Eta horretarako besteak beste eguneratu dugu gure ondasunen inventarioa. Eta beste gardentasun ariketa bat eginda, gainera inventari hori talde guztioi banatu dizuegu. Gaur egun, 22 dira, utzik dauden eraikinak edo erabilpenik gabe. Horietako batzuk konponketa beharrak dauzkate. Eta besten kasuan jada, ari gera erabilerak zehazten. Publikoa da, 2016ko Europako Kultura Hiriburutzaren bulegoa, EASoko udal eraikinera joango dela. Eta ez dugu ahaztu behar ere, udal gobernu honek urtebetean inoiz egin den lokal esleipen handiena egin duela. Udaberrian irabazi asmorik gabeko 15 elkarteri 11 lokal esleitu zitzaizkien, eta aurki bigarren esleipen bat egingo dugu, seguraski azaroan. Eta etxezurien kasuan, EPEaren inguruan esan duanaren gainetik, saiatuko gera, ahalik eta azkarren, orube horren erabilera plan bat adosten foru aldundiarekin. Izan ere, guretzako, beharrezkoa bai da Donostiarrentzat interes orokorreko elkarte langintzek bere lekua edukitzea gure hirian. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, ez? Eusko Alderdi Jeltzalea? Gero, bale. Ba, izteko txanda nahi bezue, Jose Luis? Bueno, mila esker zure erantzunagatik. Eta, bueno, espero dut beste talde baiezko botoa. Mila esker. Zuri, boskatu ingo du. Aldeko boskak. Hau batez, esplikazioa, botoarena, ez? Zuek, Niko? Nik oso dagur, zenatuko baietz esan dugu, ondo iruditu zaigudako Arrue jaunak aurkeztu duen ekimen hau, zentzu horretan hartzen dugu, nos parece que, bueno, esto de recordar de vez en cuando, oiga, que tenemos un edificio aquí, pues está bien, y que, bueno, a medida que sirva para que se den pasos, pues bienvenida sea la iniciativa. Seigarren mozioa adostuta dago, orduan irakurri ingo du. Se ha aprobado la moción que presentaba el Grupo Popular sobre darle usos al edificio de Etxezuri. La siguiente moción la presenta el Grupo PNV sobre el plan para promover la convivencia de peatones y ciclistas. Hay acuerdo, por lo que se va a proceder a leer esta moción. Bizikidetza hobetzea albideratuko duen benetako plan bat abian jartzeko. Delako plan horrek arazoarekiko sensibilizazioa dauden ordenantzen eta bidegorri saren zein zona 30 inguruko informazioa zabaltzea, bidegorrien sareak egokiak eta nahikoak diren aztertzea eta ordenantzak betetzen ez dituztenei dagokien zigorra ezartzea hartu beharko ditu aintzakotzat. Eta bigarren puntu bat badauka mozioak esaten duna udal gobernuari eskatzea, behar diren neurriak arditzala mugikortasun agenteek hiri osoan betearaz dezaten oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziorako ordenantza. Aldeko boskak onartua gelitzen da, 7. mozioa. Unanimidad en esta moción que presentaba el Grupo PNV sobre el plan para promover la convivencia de peatones y ciclistas. La siguiente moción la presenta el Grupo Popular sobre Montpellier, sobre los problemas de iluminación y de seguridad en la zona de Montpellier. En su momento en comisión tuvimos una respuesta que nos dejó un poco así confusos, y lo cierto es que, como acostumbramos, visitamos la zona a la que se refiere esta moción, que es la zona de Montpellier, y hemos visto que en estos momentos pues hay luz y aparentemente los problemas están solucionados. Entonces entendemos que no es necesario debatir esta moción porque el objetivo principal parece que ya está conseguido. Nosotros estaremos atentos a la cuestión
y si hubiera necesidad de ello volveríamos a preguntar o interesarnos por la cuestión. Entre tanto, entendemos que lo fundamental se ha resuelto y, por tanto, no vamos a alargar este pleno y retiramos la moción. Pues el Grupo Popular ha retirado esta moción sobre los problemas de iluminación de la zona de Montpellier. La siguiente moción la presenta el PNV relativa a los nombres de las delegaciones. Zortzigarren mozioa. EAJ taldearena ordezkaritzen izenei buruzkoa. Moción número 8, moción presentada por el Grupo EAJ-PNV relativa a los nombres de las delegaciones. Bueno, pues nire aurretikan beste kide batzuk esan duten bezala, edo egin behar izan duten bezala, ba nik ere honea ekartzen dut mozio hau eta ez da ekartzen dudan lehenengo aldia. Danok dakizuenez, egin genuen lehenengo plenoan onartu zen, eta oposizioak, baina gehiengoz onartu ere, dauden delegazioei hainbat, gaur egun agertzen ez diran, hainbat izen eranstea. Ez genuen eskatu, eta ez da gure pretensioa, falta diren edo gure ustez egon beharko lirateken izen guztiak. Ez, 3 baizik. Hitz egiten ari gera, giza eskubideak, hiriko segurtasuna eta turismoa. La verdad es que cuando escuchamos el tono de la contestación en comisión, pues cuando volvimos a plantear este tema, pues a mí por lo menos me quedó más que claro que no se va a volver, o sea, que el equipo de gobierno no va a aprobar esta moción hoy tampoco, ¿no? Pero eso, a nuestro entender, no quiere decir que no debiera cumplirla. Desde luego no será porque exige ningún esfuerzo económico hacerlo. Sin ninguna acritud, básicamente se me vino a recordar que seguramente a mí pues no me gustaba que Bildu esté en el gobierno y que por eso lo que hacía era meterles el dedo en el ojo. Y pues al margen de que me guste más o menos, las urnas dijeron lo que dijeron y ahí están, pero sí que vuelvo a insistir que este tema o esta moción o esta insistencia no tiene nada que ver con ese tema. En su día ya comentábamos que, como no habíamos entendido la reacción furibunda del equipo de gobierno cuando planteábamos o cuando preguntábamos sobre el tema, pues nosotros hicimos una serie de hipótesis. No las voy a recordar, lo único que volveré a insistir es que yo sí que creo que las cosas no, o que ciertas cosas no ocurren por casualidad y que en este caso el que se hayan caído turismo, derechos humanos y seguridad ciudadana no es casualidad. Yo sigo convencida de que, como no se puede cambiar, y lo saben, determinadas cosas, la realidad no se cambia de un día para otro, y además creo que no tienen ninguna intención de hacerlo, pues hay que maquillar, y que es un gesto para la parroquia. De todas formas, rápidamente quiero recordar por qué nos parece interesante, no necesario, que se recuperen estos 3 términos en los nombres de las delegaciones. En primer lugar, ya lo he dicho, pues porque se trata de una moción que aprobamos por mayoría. Es decir, la mayoría de los representantes de la ciudadanía donostiarra quiere que el término turismo, que el término derechos humanos y que el término seguridad ciudadana aparezca de una manera clara en las delegaciones cuando alguien quiera tratar algún tema de estos. Turismo, nosotros desde luego lo hemos dicho por activa y por pasiva, es uno de los motores económicos de la ciudad. No solamente ahora, sino también, no es el único, pero es uno de los motores económicos de la ciudad. Queremos que se considere. Seguridad ciudadana, acabamos de hablar del tema. La seguridad ciudadana, además, uno de los recursos más importantes que tiene este ayuntamiento. Otra cosa es que se gestione como se tiene que gestionar. Verdaderamente, en privado le pueden llamar como les dé la gana, agentes de la libertad o como quieran, pero la gente los identifica como los identifica. Y cualquier persona, lo vuelvo a repetir, esto sí, cualquier persona que aspire a gobernar sabe que tiene que ser el jefe de la policía municipal, y eso es así. Y por último, derechos humanos, giza eskubideak, en fin, zuek esaten duzue, zuen ardatza dala gauzak beste modu batera. Pues hasten da honekin, keinu txiki honekin. Ager dadila argi eta garbi zeinek daraman eta ze delegazio dan giza eskubideaz arduratzen dena. Eta, hau da dena. Eskerrik asko, Asier. Bai, motze erantzungoet, eta ezezkoa bozkatuko diogu mozioni,
Denaen, egoki ikusten dugu, zure ustetan, giza eskubidea, turismoa, hezkuntza eta herri segurtasuna hitzak delegazioen izendapenetan egon beharra eskatzea. Eta egoki ikusten dut egiten duzun justifikazioaren atal batekin. Hain zuzen, oso gai garrantzitsuak direla eta gu horretan guztiz ados gaude. Baina era berean, gobernu honek, udal gobernu honek bere eskudentzen baitan, antolaketarako eta baita delegazioen izendapenetarako eskubide eta bete beharra du. Eta udal gobernu honek, gure gobernu estiloa eta programa izpide hartuta, gure ustez herritarrentzat hoberena den delegazio izendapena egin du. Esaten nizun modura, ez daukagu inolako erreparorik, turismoa, giza eskubide, hezkuntza eta herri segurtasuna kontzeptuak erabiltzeko. Urte luze honetan erakutsi dugun bezala, gure gobernu jardueren atal dira, are gehiago, hoietako batzuk atal nagusi. Askotan, udalbatzarretan zein beste organotan, 4 arlo hoietaz hitz egin dugu arazorik gabe, beldurri gabe eta erreparori gabe. Baina aitzakia da, gure ustez, mozio hau aurkezterakoan, herritarren nahasmenaz hitz egitea. Benetan, udal gobernuaren eskuduntzak direnak, delegazio izenak aldatu nahi direnean. Gainera, udal honek baditu sistema eraginkorrak herritarren iritzi kexu eta iradokizuna jasotzeko. Zentzu horretan, ez udalaren herritarren postontzitik, ez erregistro nagusitik, urte terdi honetan ez dugu inongo kexari jaso delegazioen izenaren inguruan edo ez jakintasunaren inguruan. Eta hau esanez, ez ezkoa bozkatuko diogu mozioari. Alderdi Sozialista, Ernesto. A veces hay mociones que parecen que no tienen importancia, ¿no? Pero es que al final las tienen. Se puede estar de acuerdo o no con el contenido, y en eso yo le respeto al señor Asier Jaca y le respeto al gobierno municipal, que entiendan que no, que para ellos estas áreas no tienen que estar reconocidas en las delegaciones y demás. Pero es que el Pleno piensa distinto. Y entonces aquí volvemos al debate clásico que estamos manteniendo durante hace más de un año, donde la decisión mayoritaria del Pleno, pues a veces le da igual al Gobierno. Esta debe ser de las mociones que nos van a cumplir. Porque ya había venido, nos ha cumplido, vuelve a venir, y bueno, es legítimo votar que no, pero luego cumplirla. Parece igual es de las que toca que no se van a cumplir, ¿no? Y ese es un problema. Es un problema cuando continuamente se está haciendo apelación a la mayoría de decidir, a la voluntad del pueblo vasco, a la voluntad del pueblo donostiarra, a la voluntad no sé qué. Pero es que luego, cuando esa voluntad se expresa, se dice, como yo soy el gobierno y no me gusta, pues digo que no. Y eso son tiempos viejos. O clásicos. O lo que hacen o hacemos casi todos los gobiernos. Con lo cual, claro, es una incoherencia en el discurso. Yo le entiendo, el señor Jaca con estos temas tiene muchos problemas para defender su posición, porque mientras en los discursos y los planteamientos es lo que diga el pueblo, lo que opine el pueblo, luego resulta que cuando el pueblo opina, si no me gusta, pues no lo vamos a llevar adelante, no lo compartimos, tenemos el derecho a no compartirlo, claro, pero ustedes tienen el derecho a no compartirlo y a no aplicarlo porque son gobierno, pero es que el resto también. Y cuando el resto, nosotros creemos que el Guernica debe venir, pero otros creen que no es posible, entonces se les descalifica, se dice que es que no quieren a la ciudad, que no quieren al país, bueno, etc., etc. Entonces, ese es el problema, la distinta vara de medir que utilizan ustedes con unos y con otros, la distinta vara de medir que se utiliza según el criterio y según la opinión al respecto. Yo creo que sería muy loable, por ejemplo, yo no sé qué problema hay en que haya un área de turismo, es que no le veo ninguna connotación política de verdad. Y sin embargo me parece clarividente, es uno de los motores económicos de la ciudad, pero ustedes dicen que no. ¿Derechos humanos? Pues en fin, si es uno de los ejes de acción del gobierno, ¿qué problema hay? Que sepamos todos los ciudadanos y todos los grupos dónde están los derechos humanos, quién es el responsable del gobierno en esas materias para poder interpelar y poder hablar y poder decidir o buscar consensos. Y seguridad ciudadana, les guste o no les guste, la concejala de la policía es la señora Burutarán y el jefe es el señor Izaguirre, porque además lo marca la ley. Y les guste o no les guste, pues hoy se aprobó una moción y vendrán más, porque son temas
conflictivos que pasan en todas las ciudades, que pediremos más seguridad en un barrio, en otro, igual más agentes de la policía. Ya veremos cómo queda al final la valoración de los guardias también y defender su profesionalidad. Pues son temas que vendrán y no hay por qué sentirse por eso ni ofendido ni molestado, que no digo que el señor Jaca lo ha hecho, que no lo ha hecho y lo reconozco, sino que yo les pediría de verdad en esto un poquito más de cintura. Es decir, pues miren, las tres igual no, pero bueno, turismo sí vamos a empezar, las otras no vemos cómo encajan. Algún paso, alguna voluntad, o decir, bueno, la moción no del todo, pero algo haremos. Pero lamentablemente, de verdad, en muchas cosas a mí me recuerdan a los gobiernos más tradicionales de cualquier país democrático, donde lo que deciden las mayorías en los plenos, si me gusta lo hago y si no me gusta me amparo en la ley que me permite no hacer nada. Así que lo siento de verdad, pero en estas actitudes que tienen yo creo que defraudan a muchos. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Ramón. No vamos a perder mucho tiempo en debatir esto porque no nos van a hacer ni caso. Por mucho que nos empeñemos aquí, que aprobemos una moción, que aprobemos otra moción y que les digamos las cosas como creemos que son. Ustedes no creen en esto, no creen en estas cosas, en temas tan importantes para esta ciudad como es el turismo. Cuando no se cree en algo, pues ni siquiera se le denomina. El turismo, que puede representar indirectamente el 25% de la economía de la ciudad, a ustedes no les debe importar porque ni siquiera lo ponen en las delegaciones. Entonces, si no creen en el turismo, pues no lo ponen. En los derechos humanos no voy a hablar. Ya hemos hablado antes de los derechos humanos y hay quien cree realmente en esta cuestión y quien no, entonces, no les parece. Tenía tanta importancia que han reunido 4 veces la Comisión de Derechos Humanos, en la que ya la mitad de la comisión no estamos. Eso es lo que a ustedes les importa, los derechos humanos en esta ciudad. Y ya, en vez de denominar seguridad ciudadana, pues ustedes denominan protección civil, que, cito textualmente, la protección civil es un servicio público cuyo objetivo es prevenir de situaciones graves de riesgo colectivo o catástrofes. Eso es lo que ustedes creen que tiene esta ciudad. ¿Tiene un riesgo colectivo o es una catástrofe? Y por eso ustedes denominan protección civil a esto. Es su visión de la ciudad. La nuestra es muy diferente. Nosotros creemos en el turismo, creemos profundamente en los derechos humanos, en los derechos de las personas de los donostiarras, y creemos, pero ustedes les da tirria, que tenemos que tener una policía, y la policía aquí le denominamos Guardia Municipal, pero es nuestra policía y se dedica a proteger a los donostiarras, no a protegerles de catástrofes, pero ustedes pueden creer que esto es una catástrofe. Gracias. Isteko txanda. Bai, bueno, nik hasteko eskertu behar diot Jaka jaunari tonu aldaketa. Komisioan gaina idatziz dago, zen erantzun eratziz, tonua eta gaurkoa diferente izan da. Dena den jarraitzen dugu harrituta, badakigu guk ere konbentzituta gaude hau ez dela beteko, ez dugu lertzen. Zen, desde luego, quienes están provocando de alguna manera una confrontación con un tema que según ustedes no tiene ninguna importancia, pues son ustedes, porque verdaderamente cumplir esta moción no acarrea ningún gasto, más allá del simbólico, que ahí es donde les duele. Eta, bueno, pues zer nahi duzu esatia, a ber, konparatzea herritarren kexak eta hemen, herritarren atzean nik ez dakit, baina hemen gaudenon gure atzean dauden botuak eta, pues mire, es que ya se lo han dicho y se lo vamos a volver a decir, es que representamos pues a mucha gente, o sea, y no porque somos nosotros con nombres y apellidos, no, sino porque nos han dado el voto. Entonces, iruditzen zaigu bakarrik horregatikan errespetu bat merezi dugula, mila esker. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, etxeskoak, onartu bailitzen da, 9. mozioa. Pues ha quedado aprobada esta moción que presentaba el Grupo PNV relativa a los nombres de las delegaciones, en la que se solicita que se incluyan los nombres o las áreas de derechos humanos, turismo y seguridad ciudadana. Partido Popular y Partido Socialista han apoyado esta moción. La siguiente moción la presenta el Grupo Socialista, en este caso sobre el incumplimiento de mociones por parte del concejal delegado de Información, Participación y Medio Ambiente. Gabón. Pues después de la consigna que tiene hoy el Gobierno de Bildu de hacerse las víctimas ante una oposición mala, pero malísima, pues estoy seriamente preocupada porque, claro, después de esta moción el alcalde no me va a agradecer de todo corazón ni me va a dar un beso como le ha prometido a la concejala del PNV, Miren Azcárate, y la verdad es que me da mucha pena, pero bueno,
ni ez naiz kikilduko. Ez naiz eztabaida filosofikoan sartuko partaidetza zinegotziarekin demokrazia eta etika banaezinak direla azpimarratzeko. Eta ez ditut ezkutuko argudioak ere aterako, gehiengoak onartutako akordio guztiak, plenoko gehiengoak, udal gobernuak errespetatu eta bete behar dituela defendatzeko. Pero empieza a ser un poco cansino y, desde luego, profundamente descorazonador el comportamiento de este gobierno de Bildu en minoría y especialmente de algunos de sus concejales, y que nadie, por favor, se lo tome a mal, en relación a la falta de respeto o el incumplimiento hacia este pleno y a la mayoría de la ciudadanía donostiarra que representamos los 19 concejales de la oposición. Presentar mociones para que el delegado de participación y el Gobierno de 8 concejales cumpla la voluntad ciudadana mayoritaria no es, desde luego, una obsesión personal mía, para nada. Lasaiz, Jaka jauna, ez dela inungo obsesiorik. Solo refleja una realidad no negada, además, para nada por el propio señor Jaka, que no está dispuesto a cumplir lo que la mayoría de los donostiarras quiere, cuando simplemente él, el señor Jaka, no está de acuerdo con esa voluntad ciudadana mayoritaria. ¿Y qué quiere la mayoría de los donostiarras en este caso, en esta moción? Que el Gobierno de Bildu deje de adoctrinarlos desde la web municipal, imponiendo términos ideológicos partidarios, utilizados solo por la izquierda abertzale radical como barrios y pueblos. Y ni el concejal Jaka ni ningún otro concejal puede utilizar la institución ni los recursos públicos como la web municipal o los soportes informativos oficiales para manipular la realidad a su antojo doctrinario. Aquí pone barrios y pueblos de San Sebastián en la web oficial, a día de hoy todavía. Y a eso se le llama, en fin, o se le puede llamar de muchas maneras, pero abuso de poder también. Entonces, le guste o no le guste más o le guste menos, pero no es cuestión ni de gustos personales, ni de gustos políticos, ni de contraponer conceptos indisociables como ética y democracia, que son, señor Jaka, intrínsecamente indivisibles, para justificar que sigue utilizando el término barrios y pueblos de forma oficial, incumpliendo la voluntad mayoritaria del pueblo expresado en este pleno y representado en este pleno. Es cuestión de respetar las reglas del juego democrático y de utilizar en el lenguaje oficial e institucional los términos administrativos territoriales aceptados por las normas en vigor, que en este caso son barrios y distritos, pero en ningún caso pueblos. Fuera de la web municipal y de los soportes informativos oficiales, el señor Jaka puede utilizar el lenguaje que estime oportuno, pero fuera de la web municipal y de los soportes informativos. Pero oficial y legalmente en San Sebastián solo hay barrios, de momento, aunque igual el señor Jaka, si me permite la broma, nos sorprende convocando una consulta popular para proclamar la independencia de la ciudad-estado de San Sebastián y sus pedanías de libre asociación. Mila esker. Asier. Bueno, lo primero decir que respetamos, para que quede claro, al Pleno Municipal y su actividad, siendo el órgano que representa la voluntad de la ciudadanía donostiarra expresada en elecciones. Máximo respeto a la institución y máximo respeto a lo que dice el Pleno. Eso que quede claro de entrada. Y prueba de ello es que de las 263 mociones que habéis presentado hasta septiembre, tal como hemos dicho en público, se han aprobado un total de 227 y de ellas hemos cumplido 162. Quizá alguna más ya, lo que supone un nivel de cumplimiento del 70% o superior. Una cifra espectacular que denota una voluntad de respeto e incumplimiento a lo dicho por el Pleno. Porque un gobierno al que no le importa la mayoría del Pleno Municipal no cumpliría 162 mociones en tan poco tiempo. Se nos puede decir que no cumplimos el 100%, sino el 70%. Pero
claro está que el volumen de mociones se ha multiplicado descomunalmente respecto al año, incluso con más número de mociones de la legislatura anterior. De las 12 mociones del último año del Gobierno del PSOE, hemos pasado a 263 mociones este año. Desde luego que es labor de la oposición, entre otras cosas, presentar mociones. Pero para nosotros es necesario resaltar este descomunal incremento para contextualizar nuestra postura. Y ya que me interpeláis a mí como concejal directamente y habláis de cifras, os diré que en mi caso he cumplido el 76% de las mociones respectivas a mis direcciones, 29 de 38, 4 de ellos trabajándolos actualmente. Y yo solo, un miembro entre los 10 que componemos el Gobierno, he cumplido más mociones que el Gobierno anterior en cualquier año de la legislatura pasada, por hacer un símil. Y por último, respecto a la utilización de la palabra pueblo, vuelvo a reiterar que en nuestro funcionamiento administrativo cumplimos la moción que habéis aprobado 2 veces. Y no hay más que asomarse al funcionamiento del ayuntamiento, en el plan general, en los censos, en la división de equipamientos para ver que así es. Pero en el funcionamiento de los barrios, de los vecinos y vecinas donostiarras, de las políticas sociales, entendemos como necesario el reconocimiento de la pluralidad social del municipio, respetar las diferentes sensibilidades de la ciudad y apostar por la proximidad y la inclusión. Esas también son nuestras reglas de juego, entre otras. A nuestro entender, un gobierno o una institución no puede gobernar enfrentándose o negándose a las identidades arraigadas y de larga tradición justificadas por la realidad social. Además, y como ya he dicho en 2 ocasiones en este pleno, no estamos cometiendo ninguna irregularidad en el uso del concepto de pueblo. Lo dijo en un informe jurídico el secretario municipal. Y la utilización de la palabra pueblo no supone, por tanto, ilegalidad alguna por nuestra parte. En este sentido, vamos a votar, en este sentido de respeto a la ciudadanía, tal como acabo de expresar, votaremos que no a esta moción. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Ramón. Es que al asunto le hemos dado 1000 vueltas. Y yo, del tema de barrios y pueblos, ya hemos hablado un montón de veces y como no nos hace ni puñetero caso este Gobierno, pues es que, no, que ya nos lo dijo el otro día. Nosotros le hemos insistido con otras muchas cosas, es decir, por ejemplo, con que cumplan la ley, pero ya no con la palabra barrios o pueblos, que cada cosa es lo que es. Que cumplan la ley de grandes ciudades, por ejemplo, con la creación de los distritos. Eso es lo que realmente descentralizaría la labor municipal en los distritos, con la creación. Y una cosa es que, además de cumplir la ley, estaríamos acercándonos a los vecinos. Pero como no vamos a insistir, porque a ustedes les da igual lo que les decimos, sí que le voy a decir una cosa respecto a lo que hoy se trae aquí. Es que le pedimos más respeto a la voluntad de este Pleno. Lo que no nos puede decir, señor Jaca, es el otro día, ante lo que este Pleno le decía, tener usted la cara de que una vez que se ha aprobado una petición al Gobierno municipal para que cumplan con lo que este Pleno está diciendo, que tuviera la cara y además, permítame, la chulería de decírnoslo como nos lo dijo. No lo vamos a cumplir, nos dijo. Bueno, pues le pedimos que lo cumplan, que hagan caso a este Pleno, a la voluntad de la mayoría de la corporación, en este y en otros muchos temas. Y eso de que han cumplido 162 mociones, cuando quiera lo discutimos una por una, encima de una mesa, porque es mentira, porque no han cumplido, porque no hacen caso a esta corporación. Han llegado al punto a aprobar muchas mociones para no cumplir. Ya les da igual, han cogido el truquillo y han dicho, pues ahora aprobamos muchas y ya está, venga, otro punto. Y luego no hacen nada con los temas. Cuando quieran, cualquiera de ustedes, señor alcalde, nos sentamos y una por una vamos viendo todas las mociones que hemos aprobado en lo que usted lleva de legislatura como alcalde. Y verá, como no es cierto, lo que ustedes nos dicen. Porque, vamos, es que ni el 10% de las mociones que ha aprobado este Pleno ustedes han cumplido.
Eso es lo que respeta la voluntad de esta corporación. Alderdi jeltzalea. Eskerrik asko, alkate jauna. Yo le voy a empezar diciendo que el Partido Nacionalista Vasco sí va a insistir. Nosotros sí vamos a insistir. Nosotros no vamos a cejar, nosotros no nos vamos a cansar. Y le invito además a traer el cuadro de las mociones que ha cumplido. Tráigalo, porque a nosotros no nos cuadran las cifras. Este balance tiene más trampa que los que han presentado algunos bancos estas épocas. Y le voy a decir además más. Empiece por cumplir esta. Cumpla esta y así nos va dando ejemplo. Porque esta moción tiene mucho más trasfondo del que parece, mucho más contenido. Uno es el contenido de la utilización torticera e interesada del concepto barrios y pueblos. Una utilización que está en la línea de la forma que ha venido actuando la izquierda abertzale, que hoy está integrada en Bildu, y unas formas de hacer política que no van a desaparecer en 2 días. Eso ya lo sabemos. Pero hay también otro plano, y es el nulo respeto que la izquierda abertzale demuestra día a día en la participación en un sistema en la que hoy está incluido. Un sistema parlamentario en el que se basa el funcionamiento de esta institución, que tiene como pilar la participación de todos los grupos políticos. Porque esto, señor Jaca, no es una carrera de galgos. Aquí no es el que llega primero, vence, se lleva la liebre y a todos los demás los devuelven a la perrera. Eso no funciona así. Aquí, al elegido, gobierna. Y, por lo tanto, tiene obligación y responsabilidad de hacerlo. Y la oposición tiene la obligación de ejercer la oposición. Y en este punto sí que quiero parar un momento porque me sorprende la piel tan sensible que tienen algunos en cuanto se les cita algo, utiliza no sé qué adjetivo, quien ha sido tan implacable con el adversario político. Quien ha sido tan implacable con el adversario político, resulta que ahora que ocupa el poder, tiene la piel más fina que una señorita de los cuentos de Sisi Emperatriz. Y por último hay un tercer elemento que tampoco quiero dejar de citar, porque viene además al cuento de esta moción. Y es que, lamentablemente, nos estamos encontrando con que son las voces más jóvenes de este Gobierno las que más repiten los tics y las justificaciones más viejas, más caducas y más rancias de la izquierda abertzale. Unos tics que además nos retrotraen a épocas que probablemente por su juventud no han podido vivir. Pero sí les voy a decir que eran épocas cromáticamente muy oscuras, muy lejanas del verde pastel con los que se ha vendido y se ha vestido la candidata de H. Bildu durante toda la campaña electoral pasada. Quiero pensar que los jóvenes o las voces jóvenes del coro de Bildu entonen cada día una melodía más acorde con los tiempos a los que todos, creo que todos, queremos llegar. Mientras ese cambio de tonalidad, mientras no cambien de clave, tendremos que seguir trayendo, y lo insisto, el Partido Nacionalista no va a cejar y traeremos mociones como estas y apoyaremos las que traigan otros. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak. Bai, barkatu. Uste nun baiztezula. Marisol. Bai. Bueno, es alucinante, señor Jaca, cómo se puede creer usted lo que está diciendo, porque es que es una contradicción andante. Nos dice que ha respetado y va a respetar y tiene una cifra espectacular en el respeto a las mociones, pero seguidamente nos dice que esta no la va a respetar. Que respeta profundamente al... ¿Cómo que no? Ha dicho que usted no va a respetar esta moción, que va a votar que no y no va a respetar esta moción porque esta moción, afortunadamente, con los votos del Partido Popular y del PNV va a salir adelante y esta moción representa a la voluntad de la mayoría del pueblo, hasta de los pueblos de San Sebastián, hasta de los pueblos de San Sebastián, porque aquí estamos
vamos a aprobar esta moción la mayoría. Y usted no respeta la voluntad de esta mayoría, porque ustedes no cumplen la voluntad del Pleno renunciando a la pasarela de Montpas. Y ustedes no cumplen la voluntad del Pleno diciendo no al tren de alta velocidad y no a muchas de las cuestiones fundamentales de esta ciudad, que pleno tras pleno, moción tras moción, seguimos trayendo. Y entonces, claro, yo el tiempo no lo pierdo, no me gusta perderlo, ni tampoco que me amentonta la cara. Entonces, claro, si ustedes aprobarían y cumplirían las mociones de este Pleno, no estaríamos pleno tras pleno, moción tras moción, volviéndolas a traer. Entonces, claro, no entiendo esta esquizofrenia, permítame, en la que está usted envuelto. Mire que los electores el domingo les dijeron que reflexionaran, pues parece que todavía no lo han hecho, o por lo menos no están encontrando el camino. Vale, eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak. Aldeko bozkak. Ezezko bozkak. Asier, esku altzatzen bazu, barget jo. Vale, onartua gehitzen da. 10. mozioa. Pues ha quedado aprobada esta moción que presentaba el Grupo Socialista sobre el incumplimiento de mociones por parte del concejal delegado de Información, Participación y Medio Ambiente, sobre todo refiriéndose al tema de no utilizar el término barrios y pueblos. La siguiente moción la presenta el PNV, relativa a la situación en la que se encuentra la explanada de Marruchipi. En este momento se da en la explanada de Marruchipi. Una situación que es cierta que no es una situación que se viene dando en el último año y medio, es una situación heredada, pero es una situación que desde luego merece, y creo que vamos a compartir o deberíamos de compartir la opinión por los diferentes grupos municipales, que merece ser reconvertida en una situación de lo que se puede llamar de normalidad. ¿Y cuál es la situación que se da en la explanada de Marruchipi? Bueno, pues estamos hablando de un entorno municipal de 16.000 metros cuadrados aproximadamente, que se encuentra a menos de 2 kilómetros de este ayuntamiento, a la misma distancia que se puede encontrar el Estadio de Anoeta, por poner un ejemplo, o las propias universidades. ¿Y qué se da en ese entorno? En ese entorno, en este momento, lo que se da es un vertedero incontrolado. Es una situación que se da en este momento y es una situación que se viene dando desde hace unos años a esta parte. Es una situación sobre la que los diferentes vecinos nos han reclamado a los diferentes grupos municipales una y otra vez una solución. Se han planteado diferentes alternativas desde el punto de vista urbanístico, pero a día de hoy no se ha hecho nada. Y el entorno se encuentra en un estado de dejadez absoluto. Nosotros ya adelantamos a través de la interpelación el debate en la propia comisión. Entendemos que y compartimos la actuación que nos explicó la concejala delegada en cuanto a que ha requerido a una de las instituciones que parece que en principio ha depositado allí vertidos a su retirada, pero con eso solo no se soluciona el problema, porque desgraciadamente el acúmulo de escombros y de todo tipo de material va más allá que lo que simplemente haya podido depositar una de las instituciones que parece que tiene responsabilidad en estos vertidos. Y lo que solicitamos es que se actúe de una manera inmediata y que se agilice de una manera administrativa adecuada. Es decir, que si las instituciones que tienen responsabilidad en este asunto no intervienen, pues que sea esta propia institución la que de manera subsidiaria solucione el problema y luego reclame la cuantía correspondiente a las instituciones competentes. Porque al final es una situación que no se puede seguir prolongando en el tiempo. No se puede permitir, no es aceptable por parte de esta ciudad, ni de esta administración, ni de este gobierno, la presencia de un vertedero incontrolado en el centro de la ciudad. Por lo tanto, el objetivo que pretendemos con la presentación de esta moción es precisamente refrendar a la concejala para que tenga la mayoría plenaria suficiente para que se sienta arropada y solucione el problema que en este espacio se viene dando. Que ya digo, no es de ahora, es un problema que viene de atrás, pero es un problema que se sigue sin solucionar. Gracias, Martín. Nora. Bueno, para empezar, deciros, señor García y señor Arrue, que si a vosotros os parece imitar a una persona despectivamente, que no es una falta de respeto, en eso también tenemos criterios diferentes, simplemente.
Eta gaiari eusten, bueno, uste Martin, komisioan azaldu nizula, arrazoia daukezu, hor bertidoin kontrolatu batzuk egon dira, eta sortu da egoera bat, aspalditi datorrena. Eta gainera areagotu egin da arazoa, eta indigenteak ere bertan, indigenteak edo pertsona batzuk bertan bizitzen egon dira saneamenduko tubo batzuetan, hori bai intervenitu zuen, Guardia Municipalak lehen bailen, eta egin dira beste saiakera batzuk, eta besteak beste, usteet komisioan esan nuela, adifeia rekeritu zaio bere obrak hondakinak erretiratu ditzan, eta 30 hilabete amaierarako ez badu egiten, udala sartuko da, retirauko du guztia, kuantifikatuko du zer dan adifena, izan dana bakarra identifikatua, ez dira errezak identifikatzen bertido hauek, eta reklamatuko zaiok dagokion dirua. Egia da, bere materiala oso deigarria zala, denok ezagutzen dugun material badalako. Baina arazo hau zabalagoa eta handiagoa da. Eta ondo dago nera etortzea, adieraztea zeintzu diren, hirian zehar dauden inzidentziak eta arazoak, anitzak dira, baina kasualitatez, bertidoin kontrolatuekin arazo larri badaukegu. Mugitzen dira, bertidoin kontrolatuak leku batetik bestera, identifikatzen direnean, harrapatzen zaie eta multa nahiko serioa jartzen dira, baina mugitu egiten dituzte bertidoin kontrolatu horiek, eta kasu asko dauzkeu, eta bereziki daude 3 ingurune oso afektatuak, eta dira Igeldo, Lauaizeta eta Molinau ingurua. Eta horren inguruan dago, nik uste dut benetako erreflexioa egin behar dana. Eskertzen dizut, egin batean, mozio hau ekarri izana, eman dit denbora edo momentua gai honi eusteko eta reflexionatzeko, eta hemen esaten dizuet, ireki behar ditu dela ateak beste instituzio batzuei eta bereziki San Markoko mankomunitateari, ikusi dezagun ze formula landu daitezken beste maila batzuetara, bertidoin kontrolatu hauek ez daitezen hainbeste eman, udalak ez dituen medioak, naiz eta jartzen dituen hortarako, medioak mugatua direlako eta danera ezin delako iritsi kontrol edo inspekzio medioekin. Eta nik uste beste pausu bat eman behar degula eta beste maila bateko neurriak hartu behar direla olako egoerak ez daitezen eman. Benetan gremioekin arazo badaukegu, hiri osoan azaltzen diren bertido hauek eta estetikoki kaltetzeaz gain gero ere kostu nahiko handiak sortzen dizkiote hiri honi. Eta ondo dago, etortzea olako intzidenteak edo arazoak mai gainean ustea edo kritikatzera eta demaz, baina soluzioak ere eta refleksio sakonago edo zabalagoak egin beharko genituzke eta denon aldetik gainera, denok gara responsableak, denok izan gara hautatuak hiri honen arazoa konpondu ahal izateko eta soluzio berriak eta dauzkegun medio ez gain, ikusten danean egoera bat ez dagoela kontrolatzerik egin horretan, beste soluzio batzu bilatu behar ditugu. Eta kasu honetan, nik hau proposatzen dut, beste zehozer proposatzen baldin bazuen, lanean daude ja teknikoak beste instituzioekin harremanetan jartzeko, eta beste zehozer proposatzeri baldin badago, ezin hobeto, benetan. Osea, honi gustatuko litzaiake konponketa on bat ematea. Eta besterik gabe babestuko dugu mozioa. Eskerrik asko Nora, Alderdi Sozialista, gero, Alderdi Popularra. Bueno, yo voy a dar 4 líneas y lo único que quiero zanjar el tema, Nora. Sé perfectamente lo que es faltar el respeto. Tengo 50 años casi, el señor Arrui algunos más y seguro que también lo sabe. Y no creo que seamos precisamente los que utilizamos el tono más desagradable a la hora de hablar o el tono más incorrecto. Pero bueno, ya lo quiero dejar zanjado. Sobre la moción que ha traído el Partido Nacionalista Vasco, pues bueno, en marzo creo que trajimos a este pleno para que se diera una solución a la parcela. Todavía no está. Bueno, agradecería que se dijera qué es lo que va a hacer de bus, qué parte y qué uso va a hacer de bus de ello. Porque la verdad que es una vergüenza y una humillación para los vecinos de Inchaurrondo una parcela así y para todos los de Donostierras, porque está ya prácticamente en el centro de la ciudad. Yo suponía que habría algo en marcha. No sé si cómo está el acuerdo con Debus, qué se va a hacer, todavía no lo tenemos claro. No tengo información, Martín Ibabe no lo tiene, y se trajo y supongo que habrá traído
la moción a este pleno por el mismo motivo por el que lo hubiera traído nuestro grupo si hubiéramos visto que la contestación que dio sobre que estaban las vallas y que estaba allá y que se habían tomado iniciativas, ese mismo día, que paso por allí todos los días, vemos que no había ni vallas o estaban rotas. Pues nada más, pues bien, pues damos por buena la contestación que dio y lo que acaba de decir, y nada más, pues que por fin Marruchipi tenga el impulso necesario para que se elimine en su actual conformación. Isteko txanda, Martín. Bai, en primer lugar, agradecer a la señora Galpasoro el tono. En segundo lugar, el problema no es fácil, ahí coincidimos, es evidente que no es fácil. El problema, además, por una no actuación y no una no actuación de usted, una no actuación que viene desde atrás también y que se ha ido deteriorando, pues ha desembocado en lo que ha desembocado. Evidentemente, la solución nadie la tiene en la mano, no es una solución única, pero todo parece indicar que, desde luego, un planteamiento por parte del Gobierno en materia urbanística para tratar de obtener o de fijar cuál pudiera ser la salida a esa parcela, que en este momento no tiene ninguna, pues evidentemente pudiera facilitar que ese espacio que no tiene ningún tipo de uso no sea utilizado en este momento como un vertedero. Porque mientras no haya un uso, no haya una utilización, evidentemente las situaciones que el entorno tiene, pues en cierta manera promueven el uso que en este momento recibe por parte de los que allí pues valoran la posibilidad de echar y depositar cualquier tipo de escombro. Simplemente agradecer el tono, me quedo con la parte importante. Conocíamos el requerimiento que había hecho usted a Adif. Lo que no conocíamos y no se trató en la comisión fue la posibilidad de que para finales de mes hubiera una actuación subsidiaria por parte del Ayuntamiento. Eso no lo conocíamos, lo hemos conocido aquí y ahora y lo agradezco, porque si esa es la solución, pues desde luego la apoyamos y la compartimos. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, onartu hau batez, 11. mozioa. Barkatu, Milagel. Barkatu. Gracias, buenas tardes, o mejor dicho, buenas noches. Bueno, con respecto, digamos, a lo que es la parcela esta, entendemos de que, bueno, es evidente de que es muy difícil de poder controlar lo que es propiamente el vertedero que se había producido, en este caso, en dicha parcela. Si bien es cierto que yo creo que desde el propio Gobierno municipal se debería dar una solución, ya que de alguna forma es una zona en la que hay muy poco aparcamiento en superficie, pues quizá tal vez se podría hacer un estudio de intentar de buscar la posibilidad de que pudiera ser utilizado para ese aparcamiento en superficie. Decir también que efectivamente que en el Garbigune los gremios, en este caso, lo tienen muy complicado porque no pueden dejar, digamos, en este caso, los residuos. Si bien es cierto que ya en su día también la Mancomunidad intentó por todos los medios de poner en marcha un proceso para que de alguna forma los gremios tuvieran la posibilidad de poder compaginar, en este caso, de poder llevar, digamos, por mediación de San Marcos. Entonces, bueno, vamos a ver si con la buena disposición que en este caso te he visto, Nora, pues bueno, pues para ver si de alguna forma se puede poner en marcha tanto, digamos, en este caso, el aparcamiento en superficie de esa zona, que creo que daríamos un uso al barrio, y luego, por otra parte, evidentemente, pues bueno, intentar de controlar este tipo de gente que de alguna forma, pues bueno, pues sigue echando los desperdicios. Vale, eskerrik asko, orain bai, 11. EAJ taldearen mozioa. Pues ha quedado aprobada esa moción que presentaba el PNV relativa a la situación en la que se encuentra la esplanada de Marruchipi con esos vertidos incontrolados. Ha sido aprobado por unanimidad. La siguiente moción también la presenta el PNV, en este caso relativa a la situación en la que se encuentra el espacio público que comprendía el antiguo parque infantil de Leo Siñeta. Permítame, ya sé que no está bien o no lo tiene a bien el presidente del Pleno recordar o hacer menciones a puntos pasados, pero hay una cuestión que al principio del Pleno, en el tratamiento de las tasas y los impuestos, el señor Ruiz ha tratado, no me acuerdo bien exactamente, era ya por la 1:30 de la tarde, afear la postura del PNV en el debate de tasas como consecuencia de la presentación de esta moción vinculada al antiguo parque infantil de Leo Siñeta. Yo voy a leer lo que dice la parte resolutiva de la moción porque, desde luego, no he entendido esa postura. Y la parte resolutiva dice lo siguiente.
El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal que proceda a ejecutar un adecuado mantenimiento de ese espacio público. Eso dice. Y el segundo punto dice, el Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a que proceda a realizar las gestiones necesarias para controlar de un modo más eficaz los actos vandálicos que terminan desembocando en espacios degradados como el que se presenta en este recinto. Eso es lo que dice la moción que nosotros presentamos, ni más ni menos. Estamos hablando de un entorno en el que hace aproximadamente 2 años se decidió retirar un parque infantil con una actuación que llevó a cabo el Gobierno anterior, y me consta además que como una actuación solicitada por los vecinos del entorno como consecuencia de la carencia de espacios infantiles en esa zona, y decidió ejecutar en una explanada, en la única explanada que hay en ese entorno, un parque infantil. Un parque infantil que tuvo un problema. Tuvo el problema de que la cubierta de dicho parque, la cubierta superior de los garajes, pues tenía filtraciones y estaba rota. En aquel entonces se decidió retirar los juegos de ese parque, pero con un propósito, con el propósito de rehabilitar la cubierta y recolocar los juegos. Ese era el propósito. Ha pasado el tiempo, la cubierta no se ha recuperado, los juegos infantiles se han colocado en otro entorno de la ciudad y allí no hay nada. Lo que hay en este momento es un espacio absolutamente degradado que figura dentro del Plan Especial de Eliminación de los Puntos de Peligro y Mejora de la Seguridad que este Ayuntamiento tiene. Y en este momento allí lo que se da es una situación absolutamente degradada, y cuando nosotros preguntamos en la comisión qué pretende hacer el Gobierno con este asunto, y nosotros no dijimos que se repongan los juegos infantiles, no, simplemente que se adecente el entorno, porque figura dentro del Plan Especial de Eliminación de los Puntos de Peligro, y ese es un punto de peligro, la respuesta, pues permítame, señora Galpasoro, pues fue absolutamente insatisfactoria, porque la respuesta fue que en principio ustedes iban a proceder a vallar ese entorno mientras no rehabilitaran el lugar. A nosotros nos parece un drama que los espacios públicos que han costado un esfuerzo económico por parte de la ciudadanía, el poderlo desarrollar y el poder ejecutar y que sirvan para el confort y el disfrute de los ciudadanos, pues se opte por la solución de proceder a vallarlos mientras no tengamos la posibilidad de rehabilitarlos. Yo creo que precisamente lo que hay que hacer es intervenir. Primero hay que hacer un llamamiento, yo creo, a la ciudadanía para que controle este tipo de acciones vandálicas. Yo espero que el Gobierno comparta esta opinión y, desde luego, lo que deberíamos de hacer es intentar recuperar y por lo menos mantener aquello que tenemos. Estamos en una situación de crisis, probablemente no podemos habilitar nuevos espacios, pero por lo menos vamos a tratar de mantener lo que nos ha costado hasta ahora, que nos ha costado un esfuerzo. Es que Nora. Vale. Bueno, es que este tema es muy viejo, o sea, quiero decir, viene del 2009, se tomaron unos compromisos que yo, sinceramente, no sé dónde han quedado, porque realmente no hay nada. Se vendió humo, no, yo no voy a entrar en ese tema, pero es que no sé si estamos hablando del mismo espacio, señor Ibabe, o sea, es un espacio que es un charco que necesita una rehabilitación de toda la impermeabilización, que necesita echar una base de cemento o lo que sea, hay que instalar los juegos si es que se quiere, los bancos tampoco existen prácticamente, es que ya hoy en día no existen. Es una zona que está totalmente degradada y abandonada. Y para arreglarlo en condiciones, y yo le entendí mal, también lo tengo que decir, entendí que pedía un parque en ese sitio, entorno, y para poder poner ahí un parque estamos hablando de un coste de alrededor de, he dicho que yo entendí eso, o sea, de alrededor de 150.000 euros. Entonces, si lo metemos en el plan de inversiones, muy bien, pero también tengo que decir que teniendo los juegos de la escuela arriba y teniendo los juegos de la Plaza del Larracho y de Román Irigoyen, pues hoy en día tampoco se ve una prioridad desde el punto de vista de juegos infantiles, que hay zonas en la ciudad con mayores necesidades. Y ojalá pudiéramos también habilitar esa zona. Y no encuentro una fórmula mágica. Solamente el habilitar el suelo va a costar un dinero bastante importante, y sí que les he dicho a los técnicos que por favor acudan, que miren los drenajes, a ver si se pueden hacer funcionar, por lo menos para quitar el charco, que por lo menos es de 6 metros cuadrados o 8, porque es que toda la zona es un charco, y es así.
Y el suelo está machacado, es que no hay suelo prácticamente. No me caí porque es que me resbalé, por eso dije que tenía que vallarlo, porque es que hoy en día no tiene ninguna condición de ámbito urbano mantenible. Y le voy a pedir que nos deje votar por puntos porque esa zona a día de hoy no se puede mantener. Hay que rehabilitarla. Si hay alguna fórmula barata con la que rehabilitarla, o sea, y si los drenajes los podemos hacer funcionar de alguna manera que sea fácil y echar una capa de cemento y por lo menos darle un asfalto o un pavimento en condiciones y poner unos bancos, encantada. Pero lo están analizando y lo que yo veo es que, sinceramente, y no es falta de intención, pero esa zona lleva así 3 años y durante 3 años las zonas se degradan como se degradan. Y parte de la responsabilidad, pues asumo, si es esa la cuestión, pero si tan interesante es el parque de Leosiñeta o ese entorno, lo tendremos que plantear en inversiones, porque a día de hoy yo no veo otra solución y si me la ofrece estoy dispuesta a colaborar. Mila esker. Alderdi Sozialista, gero. Alderdi Popularra, gero. Bai, chicoete. Muy brevemente, discrepo en el concepto. No es un charco, es un espacio público degradado. Es diferente. Es que no es un charco, es un espacio público degradado, que se ha dejado degradar. Que se ha dejado degradar porque no se ha actuado, porque el problema se había identificado. Se había identificado por parte de esta administración y no se ha actuado. En eso lo comparto. Pero la solución, Nora, la última solución que se puede dar, a mi entender, es proceder a vallar todos aquellos espacios que identifiquemos como degradados. Esa no es la solución. La solución es tratar de recuperar ese espacio. Y usted me ha entendido mal, porque yo no he dicho en ningún momento que se habilite como parque infantil. No, que se habilite porque es un punto de inseguridad, porque figura dentro del plan especial de puntos de inseguridad. Eso, solamente eso. Yo creo que esa actuación, esa mera actuación, tiene la suficiente importancia para tratar de ejecutar una mínima recuperación de ese entorno. Y desde luego le ha solicitado la posibilidad de votar por puntos y no tenemos ningún inconveniente en votar la moción por puntos. Bozkatu ingo dugu, 2 puntu dira, lehenengo puntua aldeko bozkak, ezezkoak, onartu egiten da. Eta bigarren puntua aldeko bozkak, hau batez onartuak, esplikazioa, José Luis. No, Miguel Ángel, Gracias, alcalde. Bueno, efectivamente, puede ser que en el anterior gobierno quizá no tuvo el tiempo suficiente como para poderlo llegar a realizar. Si bien es cierto que, hombre, nos llama un poco la atención también, bueno, de hecho hemos votado a favor, pero nos llama la atención que, bueno, pues en el pacto, digamos, en el que tuvieron que ver, digamos, las dos fuerzas políticas, PNV y Bildu, pues, hombre, en el plan de inversiones evidentemente no lo contemplaron ustedes. Lo cual quiere decir de que no tenía tanta urgencia. Si bien es cierto de que nosotros vamos a poner pues todo el apoyo necesario para que de alguna forma esa zona que está degradada, pues podamos, digamos, pues ejecutar de alguna forma un cierre y de que no entrañe el peligro que en estos momentos actuales está entrañando. Miguel Ángel, Tito. Bueno, voy a dar una explicación de voto para esta y para la siguiente iniciativa que va en el mismo sentido. Yo es que a veces tengo la sensación como que el Gobierno ha tirado la toalla en el mantenimiento por cuestiones económicas, seguramente no será por voluntad, y bueno, pues a lo mejor habría que mirar, es más fácil ir reparando, esto a lo mejor es un problema más complejo, ir reparando, ir haciendo pequeñas acciones para que no nos encontremos con luego problemas que nos van a superar y que se van a tener que incluir en planes de inversiones si se quiere recuperar, como repito. En la pasada comisión ocurrió con varios temas, pues ocurrió con Marruchipi, con Jolastoquieta, con el parque, con el mantenimiento de los jardines periurbanos. A mí me gustaría saber si efectivamente se va a tomar la misma decisión cuando es algo que está en las zonas céntricas, en Gros o en el centro, y se va a actuar de la misma manera como cuando están en algunos barrios periféricos, que siempre son los paganos. En todos los gobiernos pasa y en todas las ciudades, ¿no? Y lo digo, pues no hay recursos económicos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pues entonces vamos a tener un poco más de empatía con todos los gobiernos, vasco, central,
Diputación con esas mismas medidas. Vamos a hacer un poco de empatía, por lo menos los que sí en el Gobierno, en la oposición tenemos otro papel y otro recurso. Nada más. Eskerrik asko, 15. eta azken mozioa. Pues a continuación se ha aprobado esa moción que presentaba el PNV relativa a la situación en la que se encuentra el espacio público que comprendía el antiguo parque de Leosiñeta. Y a continuación se procede al debate de la última moción, también la presenta el PNV, en este caso relativa al estado en que se encuentra el frontón de Jolastoquieta. Del estado en el que se encuentra solamente esta instalación deportiva, ¿no? Que es evidente cuál es el estado, no hace falta más que ir y ver. Es un poco sensibilizar, y entiéndase bien el término, al Gobierno con la importancia que tiene el tratar de tomar medidas en cuanto a todas aquellas acciones, actos vandálicos, actos de gamberrismos que deterioran el espacio público. El espacio público en todas sus facetas, en los parques, en los jardines, en el mobiliario urbano, en las instalaciones deportivas al aire libre, etcétera, etcétera, etcétera. Esta instalación es un buen ejemplo de lo que estoy señalando. Es una instalación que entró en funcionamiento hace aproximadamente 6 años y en este momento se encuentra absolutamente deteriorada. Me apena y me apenaba en su momento, y así lo manifesté en la propia comisión, la no posibilidad de haberlo podido debatir en la propia comisión, pero es cierto que después hemos recibido una respuesta, es de agradecer, pero es una respuesta que no podemos compartir. No podemos compartir porque, claro, se considera que las pintadas que se dan en estos espacios públicos, concretamente en exceden de las competencias de este servicio, del servicio de limpieza. Yo no sé si exceden de las competencias del servicio de limpieza. Lo que me consta y estoy totalmente seguro es que no exceden de las competencias del ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que esto no puede ser nunca una justificación. Y menos, además, con la cronología de hechos que han ocurrido en este entorno. En este entorno no ha aparecido de la noche a la mañana todo pintado. Eso es cierto. La no actuación ha llevado a la situación actual. Han aparecido pintadas, no se ha actuado. Han seguido apareciendo pintadas, se ha seguido sin actuar. Es un poco el ejemplo del Parque de Amechagaña. El Parque de Amechagaña no se destrozó de la noche a la mañana. El Parque de Amechagaña está sufriendo actos vandálicos desde hace un tiempo y la no actuación lleva a que se estén generando más actos vandálicos. Y el sumatorio de todo hace que el entorno se esté degradando de una manera que desde luego no es justificable. Nosotros lo que apelamos y ahí apoyamos al Gobierno es a que se trate desde el Gobierno municipal de solicitar la colaboración ciudadana, de hacer ver que este tipo de acciones nos cuesta un enorme esfuerzo económico a la ciudadanía y que la ciudad, y ahí voy a compartir probablemente su opinión, no tiene recursos ilimitados para estar manteniendo permanentemente estos entornos. Pero eso hay que meterlo en el chip, hay que tenerlo grabado en la cabeza, hay que hacerlo ver, porque lo que no puede ser es que el no hacer nada nos conduzca a tener espacios públicos de esta envergadura y de otras totalmente degradados. Porque al final, sí, el problema excede de las competencias del servicio de limpieza, pero no excede de las competencias de este ayuntamiento. Y al final nos vemos abocados a hacer programas de mantenimiento mucho más costosos y que, desde luego, generan un sacrificio económico pues difícil de soportar. Ese es el espíritu y espero que así lo entiendan. Es que es con una... Vale. Bueno, el hecho de que excedan es porque hay una cuantía económica que está destinada a la limpieza de esas pintadas que asciende a 200.000 euros y no se llega a cubrir ni la mitad de las necesidades. Es que las pintadas proliferan. Estoy de acuerdo contigo. O sea, no excede de la responsabilidad del Gobierno y hay que utilizar todos los medios que tenemos para intentar minimizar este problema, porque atajarlo, sinceramente, el pensar que vamos a atajar este problema es ser un poco ilusos también, pero sí hay que minimizarlo y hay que poner todos los esfuerzos en ello. Me alegra que haya hecho una aportación, o sea, y lo digo sinceramente, o sea, ha propuesto pues alguna campaña de concienciación a utilizar medios de colaboración ciudadana para atajar el problema. Yo en la misma línea, hace no muchos meses os comenté en la comisión que sí que tenía intención, claro, con la colaboración de la oposición, si en tal caso pues corresponde, de sacar un catálogo de paredes que puedan llegar a ser pintables con unas bases que podamos llegar a acordar entre todos y ver si esto de alguna manera
minimiza la necesidad de los jóvenes de pintar en las paredes, pero de esta forma conseguir que lo hagan con otro tipo de calidad, con otro tipo de intención y podamos pues, bueno, minimizar el efecto de esas pintadas en todo el mobiliario urbano, porque es todo el mobiliario urbano. Estamos hablando de 10.000 bancos, de tantas papeleras, 136 parques infantiles, porque las pintadas están en todas las esquinas. Y no es que no nos creen una preocupación, pero el repetir y repetir, que se controle y que se haga cumplir la ordenanza, para eso se necesitan medios y los medios no llegan. Y hay que proponer soluciones diferentes. Igual, mediante esta campaña con el catálogo de paredes abiertas, pues podemos también utilizar esta campaña para concienciar a los chavales, que normalmente son los chavales los que tienen este tipo hacen este tipo de actos, pues para que pues bueno, disminuyan o generen otro tipo de conciencia. Y estoy abierta a cualquier propuesta. Yo he comentado esa porque es la que se me ocurre y creo que puede ser efectiva. En el sentido de minimizar, seguiremos limpiando las paredes con los medios que tenemos y en el caso de que nos parezca que son pocos los medios destinados a la limpieza de pintadas, pues acordemos cuánto hay que destinar, cuántas veces hay que pintar los frontones o cuántas veces. Quiero decir, eso es libre de elección, pero los medios también, o cuántos municipales queremos que se impliquen en el control de estos actos. Claro que hay que recordarles que en el día a día tienen que implicarse, es parte de su trabajo, pero específicamente. Al final siempre hay que buscar soluciones. No son soluciones fáciles, yo he propuesto una cosa y entre todos tendremos que tomar medidas en diferentes vías para intentar solucionar, o mejor dicho, minimizar el problema. Y sin más. Alderdi Sozialista, Ernesto. Sí. Bueno, vamos a apoyar obviamente la moción porque hasta la propia delegada reconoce que la situación es dramática, ya no solo en Alza y en el frontón al que usted hace referencia, sino incluso en el centro cultural que está al lado y ahora en los 11.000 bancos de la ciudad, en todos los puntos. Y yo le voy a proponer medidas concretas, pero no son las que ustedes han adoptado. Por ejemplo, ustedes han eliminado una brigada de limpieza de fachadas al reducir el contrato en este año y medio. La han eliminado. Con lo cual, yo creo, bueno, pero se podía igual haber eliminado otra cosa. Ustedes han tomado esa decisión, es legítima, pero va en contra de lo que ahora se está exponiendo. Segundo, nosotros les planteamos que no renunciaran a la subvención que el Gobierno vasco daba para eliminar las pintadas y demás. Se nos contestó lo que no se nos contestó en este pleno y se dijo que no era necesario. Bueno, si igual tiene para las otras, para quitar las otras pancartas, igual no tiene que gastar en eso y puede economizar. Dos medidas ya concretas, dos que van en contra de lo que usted nos ha expuesto aquí. Ustedes han tomado dos decisiones, las dos perjudiciales, en ese sentido, para conseguir el objetivo de que la ciudad esté más limpia, no haya pintadas, más respeto a las ordenanzas. Tercera que le voy a proponer, demos una rueda de prensa a todos los grupos políticos haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que esto no suceda, conseguir la colaboración ciudadana y organicemos una reunión con la Guardia Municipal, con UCON, que es un cuerpo específico, y con la investigación, si es que ustedes consideran que también se debe investigar, que yo creo que sí, para por lo menos en determinadas zonas y barrios hacer un experimento para trabajo experimental o de campo para eliminar esa situación. 4 propuestas que le hago, bien sencillas, no cuestan más dinero, simplemente es ir en la buena dirección. Pero es que ustedes toman decisiones que van en contra de lo que están haciendo y luego nos vienen aquí y nos dicen, es que la ciudadanía no la controlamos a los chavales, a los jóvenes, son malos, vamos a ver si les podemos mentalizar. Pues no, la juventud hace lo que puede, a veces no es correcta o sí, pero lo que hay que hacer es, yo sí creo desde la educación, actuar, pero también desde la acción del Gobierno, claramente señalando, porque, si me lo permite, se lo digo con cariño, su intervención ha sido más de alguien que no está en el Gobierno de la ciudad que de alguien que tiene la responsabilidad de llevarlo adelante. Yo desde la oposición le he hecho 4 propuestas constructivas. Si usted me las hubiera hecho, yo hubiera dicho, chapó.
pero no las he escuchado. Usted dice, quiero quitarlo, pero no las he escuchado. Entonces, bueno, en ese sentido déjense ayudar, por lo menos. Yo creo que esa es la voluntad que he expresado en mi intervención ahora y que sin lugar a dudas es la que la ciudadanía y la gente está deseando. En segundo lugar, yo también creo, se lo ha dicho antes otro concejal, Tito García se lo ha comentado, yo sí creo que en el mantenimiento de la ciudad se está perdiendo un cierto punch. Un cierto punch. Bueno, es una apreciación, una opinión. Sigo viendo el asfaltado como sigo viendo. No sé si las reuniones que hacen con el PNV el plan de inversiones avanza o no, pero aquí seguimos sin ver asfaltado nada, ya ni Igueldo. Antes parecía que podía ser Igueldo, según leí en un medio de comunicación, ya de momento no han sacado ningún concurso de asfaltados. Pero claro, es que el año no es que se esté terminando, es que van a empezar a asfaltar en el 2013 con el dinero del 12, no quiero ni saber en el 13 con el 14. Yo de verdad creo que falta tensión. Falta tensión de estar encima de los problemas, nunca se resuelven todos, eso es evidente, ni ustedes ni nadie lo va a poder hacer, pero es que les falta incluso intentar resolver algunos de ellos. Han comentado algunas cosas de los parques periurbanos y demás, es así todo. Y bueno, cuando uno habla también con los técnicos en los que están estas materias, pues no parece al menos que estén con los medios que ahora ustedes han puesto a su disposición, pues no parece que estén satisfechos o puedan llegar a resolver adecuadamente estos problemas. Yo les pediría de verdad un poquito más de punch, un poquito más de calidad al mantenimiento urbano de la ciudad, porque la imagen de San Sebastián y la imagen, y termino, de limpieza y la imagen de calidad también es la que permite que el turismo siga siendo un motor y que el 25% de nuestra economía vaya hacia adelante y se genere empleo. Vale, eskerrik asko, Alderdi Popularra, gero, bukatzeko txanda. Bueno, es cierto, tenemos 200.000 euros para este tipo de actuaciones. Lo que pasa es que el problema está en que es muy diferente las degradaciones por uso o las degradaciones por abuso. Cada vez, desgraciadamente, las degradaciones por abuso, por acciones vandálicas, acciones de este tipo, son mayores. Entonces, es evidente que la cantidad es claramente insuficiente y si no atajamos este problema, la cantidad siempre será insuficiente. Con la que está cayendo, el esfuerzo económico que supone a esta administración, a esta institución, a la ciudadanía de Donostiarra aportar 200.000 euros para recuperar aquellos entornos que se degradan por abuso, a nuestro modo de ver, nos parece más que suficientes. Lo que hace falta es una batería de medidas. Usted ha propuesto unos murales, que vayamos a analizar unos lugares o unos espacios donde los jóvenes que se estén interesados en expresar ahí su arte lo puedan hacer. Ya le digo que nos parece, hablaremos de los entornos, pero no nos parece una medida para nada descabellada. Otra cuestión será en qué entornos. El señor Gasco ha fijado otras actuaciones y existen más, porque hay una cuestión con la que no comparto y que hay que dejar muy clara. Los jóvenes que hacen este tipo de acciones son una absoluta minoría. Lo que pasa que son bastante reincidentes. Muchos localizados. Por lo tanto, yo le propongo una medida más. Hagamos cumplir las ordenanzas con rigor, de manera ejemplarizante. Cuando a determinados tipos de actitudes no hay otra manera de corregir, una medida muy eficaz suele ser tocar el bolsillo. Tocar el bolsillo es una medida que aquel que es reincidente una y otra vez en ir destrozando todo por la vida, le suele parar bastante los pies. Comparto sus medidas, pero desde luego o tomamos una solución o nunca vamos a tener capacidad económica suficiente para poder atajar un problema que se nos está yendo de las manos. Pero no porque haya 200.000 euros, sino porque el problema se está yendo de las manos. No hay una actuación por parte del ayuntamiento, una actuación municipal con rigor y se está dejando notar en entornos como los que hemos señalado. Por lo tanto, tiene nuestra colaboración para hacer esa rueda de prensa en la cual se solicite colaboración ciudadana, responsabilidad ciudadana y todas aquellas cuestiones que sirvan para mejorar los entornos de la ciudad y tratar de prevenir este tipo de actuaciones que, desde luego, en nada favorecen a San Sebastián. Vale, eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, onartu gelditzen da, Tito, ez? Vale, bukatutzat ematen dugu plenoa eta... Pues con la aprobación de esta moción presentada por el grupo PNV relativa al estado en el que se encuentra el frontón de Jolastequira, en el que se insta al equipo municipal a que proceda a realizar las actuaciones de mantenimiento necesarias,
Concluye este pleno municipal ordinario correspondiente al mes de octubre, un pleno que arrancaba a la 1 del mediodía y que ha tenido como punto fuerte, punto importante, la aprobación de las tasas e impuestos para el año que viene. Esto ha sido todo por nuestra parte. Desde este salón de plenos del Ayuntamiento nos despedimos hasta el siguiente pleno, ya será en el mes de noviembre. Hasta otra.